Amigas de Richie Block, somos sus servidores Richie y Miguel, los hermanos, pues aquí viendo una función de box, pero espectacular. Tenemos nada más y nada menos que el regreso de Andy Ruiz, Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela y por supuesto la pelea estelar Terence Crawford contra Madre Mob. Muy buenas noches, somos sus servidores Richie y Miguel. ¿Cómo están, amigos y amigas? ¿A quién le van? Ahorita está por empezar la pelea de Andy Ruiz contra Jared Miller. El Big Daddy va a ser una pelea espectacular. Andy Ruiz se ve en una condición excelente. Muy buenas noches. Y después, un ratito después, sigue Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Aquí en narración en vivo con sus amigos. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pues? Oigan, estamos ahorita con la pelea de Andy Ruiz contra Jared Miller por razones de copyright. No podemos subirle el volumen, ya somos 22, muy bien. Compartan este video y regálenos un like. No podemos subirle el volumen por motivos de copyright. Está Andy Ruiz contra Jared Miller. No va a ser nada fácil. Round 1. Después sigue David Morrell. Andy Ruiz se ve en buena forma, bajó de peso, se ve que ha hecho buen cardio. Con respecto a Jared Miller, es un boxeador muy fuerte, es muy fuerte, pero ojo, no es muy inteligente, mis amigos. Andy Ruiz es un peleador que es muy inteligente, que le echa mucho cerebro, y mi favorito aquí es Andy Ruiz. Yo creo que Andy Ruiz puede llevarse esta pelea por nocaut. No ha sido fácil. Hemos visto peleas muy buenas. El Q-Turkis me cae que ha dado en el clavo. Después de esta vamos a tener a David Morrell contra Radibodge Galaxic. ¿Cuántos somos? 19, estamos 19, muy bien. Y la pelea del Pitbull Cruz, pues va a esperar todavía unas 2 horas más o menos, mi amigo. Sí. ¿Cómo has visto la cartelera, mi amigo? Está chingona, ¿no? Fíjense, amigos, que esta cartelera en Riyadh ha estado buenísima. Ahí el Turkish, pues el patrocinador de todo este gran evento, de esta tremenda cartelera, ahora sí que el Rey Mago, nuestro Rey Mago muy querido en todo el mundo, será discutido bastante bien. Vimos unas peleas preliminares muy buenas. Fíjense, por ahí lanzaron a un boxeador de Arabia, al Maya no sé qué, un nombre un poquito difícil, y no se vio tan bien realmente su contrincante de Polonia. Fue muy fuerte, a pesar de tener un récord de 7 derrotas. Lo hizo excelentemente bien, o sea, para decir, con eso quiero dar a entender que esta pelea, a pesar de ser en Arabia Saudita, incluso los locales se han visto en dificultades. Saludos desde México, bienvenido Leo Foneris Robledo. Bienvenido, Martín Vélez, amigas. Es todo, Martín, ¿qué huele? Ya estás aquí festejando con tus caguas, unas caguas bien frías. Oigan, sí, ¿a quién le van? Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela. Ahorita estamos Andy Ruiz contra Miller. ¿A quién le van? Apoyamos aquí a Andy Ruiz, Gordito Power. ¡Vamos, Andy! Andy Ruiz está haciendo muy buen trabajo, primer round. ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estamos? Saludos, Martín. Leo Foneris Romero, Emisa Hernández, ¿cómo estamos? Ya ratito, en unos 2 horas más o menos, va a salir el Pitbull Cruz, nuestro perro chulo. Ahorita está Andy Ruiz, está haciendo un buen pleito. El primer round contra Jared Miller es un round de estudio, yo no le veo más. Ruiz, muy inteligente. Big Baby es pura fuerza bruta. Pero yo creo que la inteligencia aquí de Andy Ruiz puede hacer gran diferencia. Yo creo que Andy Ruiz puede noquear a Miller. No será fácil, pero sí creo que Ruiz lo va a hacer. Primer round de estudio, pues nada, Andy Ruiz da unos golpes de poder, puro golpe de poder, tiene la cara un poquito roja porque pues el Big Baby está duro, pero Andy Ruiz responde muy bien con buenas combinaciones al final, y el primer round sin duda alguna se lo llevó Andy Ruiz. Sí. ¿Cómo ves, mi amigo, de Andy Ruiz de este primer round? Estoy de acuerdo, mi hermano, y fíjense que cerró bastante bien Andy Ruiz, le conectó una combinación de golpes bastante efectiva a Miller. Sin embargo, se ve con algunos golpes en el pómulo izquierdo y en la frente Andy Ruiz. Ha sido una pelea a muerte. Esta cartelera ha sido espectacular. Y eso que, amigos, aún no llegamos a las primeras peleas buenas. Aunque todas son de pay-per-view, Andy Ruiz contra Miller. Y ahora sí que Andy Ruiz contra Jared Miller. Recordemos la última pelea de Andy Ruiz fue hace 2 años contra Luis Ortiz, entonces tiene una inactividad de 2 años, lo cual puede... ¿Contra King Kong? Contra King Kong Ortiz.
Una pelea que ganó Andy Ruiz por decisión unánime, que se fue a la distancia, y aquí vemos a un Andy Ruiz totalmente diferente. Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Aquí estamos sus amigos Richie y Miguel. Somos hermanos, por ahí también anda mi mamá, Torá, nuestra mamá. Saludos y bienvenidos a todos. Amigo Martín, gracias por acompañarnos. Y dice Leo Foneris Roblero que ganará Andy Ruiz. Amén, así sea. Dice Martín Vélez: deja que llegue el perrito chulo. Vamos, Pitbull. De hecho, compusimos una porra para el Pitbull, mi hermano y yo. Oh, claro, y es, claro. ¿cómo era? Era venga, vamos y dale, mucho. Y dale. Dale también, o sea, son 4 veces. Sí. Entonces, yo sé que se va a escuchar así medio raro si 2 güeyes lo dicen así de la porra. Sí. Pero imagínense acá en un estadio, acá todo chingón, lleno de gente, miles y miles de personas diciendo venga, Pitbull. Vamos, Pitbull. Mucho Pitbull. Dale, Pitbull. Imagínense. Porra tan chingona, mejores que las de Don Beto y sus pinche Pumas. Round 2 de 12. Amigos y amigas, estamos viendo una pelea que ha estado bastante intensa, de poder a poder. 2 pesos pesados con una pegada terrible. Miller tratando de hacer el mayor castigo sobre Andy Ruiz, pero Andy Ruiz definitivamente no se está dejando para nada. Ahorita les vamos a dar un resumen de la cartelera. Solamente que aquí la pelea que estamos viendo entre Andy Ruiz y Miller, ahora sí que no podemos ni parpadear un minuto, porque no han dejado lugar a estudio. Está bofeado el Miller. Sí, eso parece. Y Ruiz conectando combinaciones bastante efectivas sobre Miller. Bienvenidos, muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Estamos aquí esperando la pelea estelar de Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela, pero mientras tenemos una cartelera súper espectacular, cortesía del... ¡Échale, gordo! Del Ali Turki, el emperador o rey, un gran... Rey Mago. El Rey Mago, un gran propulsor del boxeo actualmente. Miller trae dinamita, pero Ruiz no se deja. Híjole. Vamos, Destroyer, vamos, Andy Ruiz. Andy Ruiz está tirando más golpes, se la está discutiendo. Y yo veo a Miller ya bofeado. Sí, es verdad, hermano. Andy Ruiz lo está haciendo bastante bien. En nuestra opinión, va ganando Andy Ruiz. Ahorita vamos a ver si pasan algunas tarjetas ahí de... Esta pelea la pueden ver, esta cartelera la pueden disfrutar en DAZN. Y pues bueno, bienvenidos, muy buenas noches. Sí. Sí, Martín, aquí le vamos también a Morrell y a Andy Ruiz, por supuesto. Sí. David Morrell es uno de los mejores boxeadores que hay en esta generación. Me cae de madre. No le han dado los reflectores que requiere, pero David Morrell va a enfrentar hoy a Raliboje Kalaksic. No recuerdo el récord que trae este sujeto, pero es un peleador muy bueno. Pues el tío Turquís está pagando una millonada. ¿Se imaginan? El tío Turquís es como el Shao Kahn en Mortal Kombat. Así se siente, tal cual. Y está trayendo a los mejores boxeadores del mundo porque desafortunadamente, pues el tío Turquís, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero padece de una enfermedad muy grave y el tío Turquís está invirtiendo tanto dinero porque quiere ver las mejores peleas de box antes de partir. Entonces eso se le agradece porque sus intenciones son genuinas. Este segundo round yo se lo doy a Andy Ruiz. Miller dio buenas combinaciones, pero se ve cansado, se ve que está taimado y no sé, Andy Ruiz se ve en una muy buena condición física y como siempre, pues aguantando muchos golpes. Yo creo que ya Andy Ruiz trae su estrategia. ¿Cómo ves? Vamos para el round 3, mi amigo. Opino igual que mi hermano. Realmente Andy Ruiz ha hecho mucho trabajo en esta pelea. No ha descansado casi ningún segundo. Aquí lo vemos proponiendo. Ambos están en el medio del ring. Tanto Miller como Andy Ruiz. En cuanto a los récords, estaba revisando BoxRec. Jarrell King Miller, Big Baby, tiene un porcentaje noqueador de 84%. Es decir, que casi todos con los que ha peleado los ha noqueado. Tiene una altura de 1.93. Imagínense, amigos, un boxeador de casi 2 metros de altura. Estos son los pesos pesados. Nacido en Brooklyn, Nueva York. O sea, un tipo durísimo, rudísimo.
Su última pelea fue contra Daniel Dubois, con quien perdió por nocaut. Y ahora se enfrenta contra Andy Ruiz en una dura prueba para Andy Ruiz, que sin embargo le vemos muy bien a Andy. ¿Qué opinas, my brother? ¿Va a ganar Andy? ¿Cómo lo vemos, hermano? Sí, yo creo que el gordo de oro, Andy Ruiz, va a ganar. Yo lo veo muy concentrado, lo veo muy bien. Y pues ya tiene la cara toda un poquito roja, sí, pero pues sí, es normal, sí. Le pusieron a un turno encima. Yo les dije en los videos que no iba a ser nada fácil. Jarrell Miller es un buen peleador, es fuerte, noqueador, es agresivo, es violento, pero no es muy inteligente. Sí. Andy Ruiz es muy inteligente y yo creo que esa puede hacer una gran diferencia. Andy Ruiz se ve que trae una estrategia, lo está contragolpeando y ahorita está tomando unos buenos volados de derecha, su distancia bien, utilizando bien el jab, cortándole bien las distancias. Andy Ruiz yo lo veo muy bien, y los golpes que ha recibido de Jarrell Miller los ha absorbido bastante bien. Se ve que que lo trae estudiado, lo trae bastante bien estudiado Andy Ruiz. Yo creo que sí gana Andy Ruiz. Se está viendo muy bien Andy Ruiz. ¿Qué opinas tú? Yo opino, mi hermano, que totalmente de acuerdo. Andy Ruiz se está viendo espectacular en esta pelea, lo cual nos da mucho ánimo, porque bueno, Andy Ruiz es de nuestros boxeadores, de nuestros pocos, o el único exponente en peso pesado, sí. El único campeón en peso pesado, ¿verdad? Ajá, mexicano. Entonces, pues todo nuestro apoyo para Andy Ruiz, el Destroyer, Gordito Power, en una pelea pues bastante buena. Bienvenidos, amigos y amigas. Oh, a ver, esperen. Aquí estamos. No, todo muy bien. Sí, todo bien. Sí, a ver, es que estamos revisando aquí la transmisión. Bienvenidos, amigos y amigas. Pero checamos ese dato, ahorita checamos ese dato, pues sí, estamos aquí al tiro. Sí, estamos aquí en la transmisión, lo estamos revisando aquí en DAZN. Round 3 de 12, Ruiz contra Miller. Bienvenidos, muy buenas noches, amigos y amigas. Esta cartelera se está dando en Arabia, en Riyadh. Y estamos viendo a Andy Ruiz espectacular. Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, es muy bueno el gordito. Está peleando apenas, Martín. Apenas está peleando Andy Ruiz. Van en el round 3 y está con todo. Ya sé, amigo, Central Ferretera MX. Pero fíjense, tenemos que aventarnos la transmisión, pura narración en vivo, para respetar también pues los derechos de esta transmisión. Porque es que YouTube es bien culé. Sí. No, y aparte, pues no pasa nada. Aquí les transmitimos lo que estamos viendo el minuto a minuto, para que se enteren antes que nadie quién ganó, cómo fue, quién metió el mejor golpe. Y de una vez aprovechamos, amigos y amigas, para invitarlos a que se compren una membresía de Richie Blog, que tienen múltiples beneficios. ¿Has escuchado, hermano? ¿Es verdad o no es verdad? Eso, mamá, aquí. Sí, pues es que salió, hombre. Las membresías, miren, son 95 personas aquí. Háganse miembros del canal, por favor, porque pues dicen, no me consta, pero eso dicen, que sirve para muchas cosas, que te trae buena suerte. Quizás, a veces sí, a veces no. Yo requiero buena suerte. Todos necesitamos buena suerte. Todos necesitamos buena suerte. Te trae buena suerte, te cura del espanto, te cura del despacho, hasta del empacho, ¿no? Sí, exactamente. Muchas cosas y aparte, beneficios, emojis y todo. Háganse miembros del canal, hombre, no les cuesta nada. Round 4, muy bien Andy Ruiz. A mí me gusta mucho ver a Andy Ruiz así de bien, está muy inteligente, está dando buenos golpes. Y Miller, pues en su trabajo, pero yo lo veo cada vez más cansado y Andy Ruiz realmente se ve muy concentrado, muy enfocado, está usando bien el jab. Miller lo ha tratado de golpear con la derecha y Ruiz siempre lo tiene bien estudiado porque lo bloquea inmediatamente con la izquierda. O sea, lo veo muy bien a Andy Ruiz y bajó, muy bien, en la panza le metió. ¿Cómo ves, Round 4. Fíjense, amigos, que lo que podemos apreciar de Andy Ruiz es que ha conectado los golpes más certeros, más efectivos. Ahorita le acabo de conectar un golpe ahí en la panza, que no está nada pequeña del Miller, pero que está bastante fuerte, y que para sacudir a un peso pesado de esa manera, con los golpes de Andy Ruiz, significa que Andy Ruiz lo está haciendo bastante bien. Bienvenidos, estamos en el round 4 de 12 de la pelea de Ruiz contra Miller. Aún no empieza la pelea de Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela, la cual hemos estado esperando pues todo el mes. Ahí hasta le compusimos una porra al Pitbull.
tenemos la porra, y quédense con nosotros si quieren escuchar nuevamente la porra, porque ya la dijimos, para quien ha estado. Sí, pero lo vamos a estar repitiendo durante toda la transmisión, no pasa nada. Porque es nuestra composición, así como Mozart o Beethoven. Se están dando, pero con todo, ni siquiera quiero parpadear. Andy Ruiz siento que va a noquear. Miller es el típico boxeador que es pura potencia, pero a lo mejor la técnica y la experiencia que tiene Andy Ruiz puede ser decisiva para llevarse esta pelea por knockout. No la veo terminando de otra manera, Yo veo un knockout, amigos. Sí. Y es que, pues, la verdad, el Gordo Dior ya ha sido campeón del mundo, sí. O sea, tiene toda la experiencia y se está viendo muy agresivo, se está viendo muy bien Andy Ruiz en el round 4. Esto es lo que yo esperaba ver de Andy Ruiz, la verdad. A este ritmo sí se le ve, y yo sí le creo que quiere ser campeón del mundo otra vez. Se le ve que tiene hambre, no solamente de hamburguesas, sino hambre de gloria y de pasar a la historia. ¿Cómo ves? Me encanta lo que dices, hermano, y me encanta ver esta pelea y esta cartelera que ha valido bastante la pena. Muy buenas noches y bienvenidos, somos sus servidores Richie y Miguel. Estamos viendo la pelea de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Que esquiva muy bien, Andy Ruiz, a pesar de esos pesos, tiene un movimiento como de crucero, o sea, no te digo de gallo o algo así, pero de crucero, o sea... Esa combinación de la panza, ¿verdad? Le conecta muy bien a la panza, le está conectando unos golpes a la panza bastante espectaculares. Andy Ruiz, bienvenidos, amigos. ¿Qué opinas, carnal? ¿Qué hemos visto? No, pues su excelencia es su excelencia, el tío Turquís, nuestro querido Rey Mago, realmente está trayendo las mejores peleas. Esta ha sido una cartelera espectacular, mis amigos. Y después viene David Morrell, viene el Perro Chulo, viene Israel Madrimov contra Terence Crawford. No es fácil. Dicen que Terence Crawford lo va a noquear, lo va a acabar. Yo veo a un Israel Madrimov que se preparó a conciencia, yo lo veo muy musculoso, lo poco que se ha filtrado en sus redes sociales, se ha visto un Madrimov muy fuerte, y yo me pregunto si ese exceso esa cantidad de músculos al final de cuentas no le será contraproducente, no será más lento en contra de un Terence Crawford que tú sabes, o sea, es el siniestro, ese güey es un asesino, cabrón. Sí, es un fuera de serie, la verdad que Terence Crawford es de nuestros boxeadores favoritos. Bienvenido Jesús Amado, lo pueden ver esta cartelera por DAZN. Se suscriben a DAZN y aparte hay que contratar el pay-per-view. Suscríbete, Chuy, suscríbete. Y suscríbete a Richie Vlog también, hermano, para que de una vez pues disfrutes de estas narraciones en vivo. Estamos viendo Andy Ruiz contra Jarrell Miller, round 5 de 12. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Somos sus servidores, Richie y mi hermano Miguel. Mi carnal hace casi todos los videos. Yo apenas me siento feliz de estar aquí. No, pero tú me ayudas para la edición, tú los editas. Poquillo ya andamos. Y aquí disfrutando que de gratis esta gran cartelera. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos viendo un Andy Ruiz que está resonando los guantes. La afición también lo ha recibido muy bien. Escuchamos por ahí muchos aplausos para Andy Ruiz, lo cual la gente sabe, ¿no? Reconocemos a nuestros campeones. Y creo que Andy Ruiz es el que queremos seguir viendo, y qué gusto esta noche verlo, en este día 3 de agosto, con una cartelera espectacular, y aquí con mi hermano Miguel. ¿Qué opinas, hermano, de este round 5 de 12? ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos años tiene el Gordo Dios, el Andy Ruiz? ¿Cuántos años tiene? ¿35? Ahorita te lo paso, brother. ¿Te gusta la información? Que necesito. Yo lo veo muy bien, ahorita round 5 de 12. Andy Ruiz ha estado dominando. Le soltó ahorita un trancazo a los huevos. Pero yo lo veo muy bien, Al Andy Ruiz lo veo bien. Yo no lo veo lento, hizo un buen trabajo de cardio. La condición físico-atlética del Gordo de Oro está muy buena. Ahorita Miller está sacando golpes de todas partes. Lo está usando el jab, lo está echando para atrás. Pero Andy Ruiz está bien, está resistiendo, él tiene mucho aguante, a pesar de que ahorita Miller está apretando en el round 5, queda 1 minuto con 10 y Miller está yéndose al frente con todo. Esto puede ser peligroso porque Andy Ruiz ha estado mostrando un buen contragolpe, Cada vez que Miller se acerca, el Andy Ruiz lo recibe con jab o lo contragolpea con un upper. Entonces yo lo veo bien, a Andy Ruiz. Lo veo mejor que Miller, pero en este quinto round sí veo que el Miller se le ha ido más hacia adelante. ¿Piensas que el cardio tal vez? Sí. Híjole. Y la inteligencia. Amigos, Andy Ruiz Jr. tiene 34 años.
Para los pesos pesados la edad realmente no afecta tanto, ¿no? Porque realmente vemos pesos pesados de 40 años, de más de 40, que están en su prime. Por ahí dicen Martín Vélez, no estoy viendo la pelea de Andy, pero ya sé cuándo se amarran, tira mucho al costado. Es que mi Martín, tú sabes pelear así como los meros buenos. Bienvenido, amigo, gracias por tus comentarios. Dice Jesús Obregón, dicen que Andy va a ganar, Andy Ruiz va a ganar. Yo también opino igual. Lo estamos viendo realmente ganar esta pelea hasta el momento. Sí gana el Gordo de Oro, sí gana, va bien. Y ahí dice ahí está Torá, nuestra moderadora. Like, gracias. Dice Oscar León, ¡Oh, pinche Miller, culero! ¡Aguanta! ¡Ay, lo pararon! ¿Qué pasó? Al final, al final ahorita se le dejó ir con todo Miller. ¿Por qué? Porque ya se le está acabando el gas. Hijos. Miller no se le ve muy fuerte, no se le ve muy confiado y se le echó encima al Gordo de Oro con todo en este round. ¿4? 5. No, está chingona. Sí, está chingona. Está bien la cartelera. Y ya sacan al Pitbull. Ya está el Pitbull, el perro chulo. Ahí anda. No, muy bien con su familia, con el señor Cruz, con su esposa, con su hijo. Es que el Pitbull Cruz, la neta, o sea, lo que sea de cada quien, no, hombre, es una chulada de persona. Gran ser humano, él sí nos representa. Y yo les decía, mis amigos, sí, que el Rayo Valenzuela, todo muy chido, qué bueno que nació aquí y todo, pero pues ustedes entienden, ¿no? Ustedes saben cómo está eso. O sea, yo lo que estoy en contra es que algunos boxeadores se ponen los calzones de México y se sienten mexicanos solamente para promover sus peleas. No es el caso de Andy Ruiz. Round 6. Round 6, mis amigos. Muy bien, vamos al round 6. Muy bien, Andy Ruiz, y vamos con todo. Andy Ruiz está estudiando muy bien, ya lo tiene bien estudiado Miller. Yo creo que va a seguir igual. Lo que es. ¡Vamos, mi gordo Dios! Bueno, después de esta pelea esperamos la de David Morrell. Fíjense, amigos y amigas, a mí en lo personal David Morrell es de mis boxeadores favoritos. Y para mi carnal es Terence Crawford. Entonces ahora sí que estamos esperando con mucho gusto esas peleas. Es Gabo, salió todo el Gabo. Aquí estamos viendo a un Jarrell Miller que ha estado presionando mucho a Andy Ruiz y no me gusta mucho cómo se está tornando este round 6 de 12. Y no está bien eso. No está nada bien. Nada bien, ¿no? No, me preocupa, a me mí angustia. También, brother, me angustia mucho. Me angustia mucho. Bienvenidos, amigos y amigas. Todavía no empieza Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Estamos viendo a Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Pelea de pesos pesados. Andy Ruiz se ve sensacional. Ha estado haciéndolo muy bien. Si la afloja de aquí en adelante, va a perder, honestamente, porque Jarrell Miller es un noqueador. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale. Bienvenido, David Gonza. Dicen que Morrell no demostró nada. También puede ser. Mucha gente también no. Pero no, yo sí, en lo particular, Morrell número 1 y hoy va a ganar. Estoy seguro. No, es Gabo el de los Simpsons. Es otro Gabo. Gabo el de los Simpsons. Sí, perdón. El muñeco grosero. El muñeco grosero. Es que esta transmisión, amigos y amigas, está desde nuestra salita. Bienvenidos, somos sus amigos y servidores Richie y Miguel. Estamos viendo Andy Ruiz contra Jarrell Miller, round 6 de 12, esperando la pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Una pelea que va a ser espectacular. Andy Ruiz viéndose en problemas, 48 segundos. Ya se le complicó. Es que miren, estamos en el round 6, Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Y Miller ha sacado toda la artillería pesada, Tiene al Gordo Dior contra las cuerdas, está sacando todo. Yo les dije que no iba a ser fácil, Y ahorita Miller se está dando con todo. Y si Ruiz se afloja, lo van a noquear. Aguas. Depende de un contragolpe. Está chida la pelea, Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Está chida, Está muy chida. ¿Qué les decimos, amigos? Sino que valió la pena cada centavo que invirtió el Turquís, el Rey Mago, su majestad, aquí viendo, está creo que también Eddie Hearn en primera fila. Pues, ya se ve bien cansado Andy Ruiz, ¿qué pues? Se ve cansado Andy Ruiz, amigos y amigas. ¡Oh, no mames! No. Combinación de Jarrell Miller.
uppercut a Andy Ruiz. Amigo, ¿cómo viste este round? Uy, Qué horror. yo vi a un Jarrell Miller muy concentrado, le terminó rematando a Andy Ruiz y cuidado, me angustia. A mí también me angustia. O sea, sí, me angustia eso, no me gustó, no me gustó nada y Andy Ruiz se ve con una cara angustiada y preocupada. No me gusta, ojalá que Andy Ruiz pueda resolver esta batalla, porque si no, olvídate de una oportunidad por un campeonato mundial, olvídate de eso, Andy Ruiz, te la juegas toda, se la está jugando su carrera Andy Ruiz en esto. Totalmente de acuerdo, amigos y amigas. Andy Ruiz también lo que podemos decir es que se nota que está haciendo un calorón allá en Arabia. Acaban de enfocar a un referee por la espalda y traía la espalda toda mojada del sudor, entonces el calor ha de ser insoportable. Sí. Pero va para ambos, ¿no? Para Jarrell Miller como tanto para Andy Ruiz. Aquí vemos cómo finalizó el sexto round. Jarrell Miller conectando un uppercut a Andy Ruiz que no nos deja con un buen sabor de boca. Pero, ¿qué le hacemos, amigos y amigas? Esto es boxeo. Bienvenidos, Andy Ruiz, hasta el final. Vamos, amigo. Bienvenidos. Me angustia. ¿Tarjetas? ¿Qué opinan? Las tarjetas, sí, pero son las tarjetas de los güeyes esos. 58, 56 se las dan a Andy Ruiz, que ha conectado más. Yo lo pongo en tela de juicio. Sí, Miller ha cerrado muy bien estos últimos 2 rounds. Míralo nomás. Está zarandeando al Andy Ruiz hacia su gusto. Está horrible round 5, 6 y 7 han sido de Jarrell Miller, pero con una abrumadora ventaja. Y que no se deja el Andy Ruiz. Andy Ruiz, no, eso sí. Aquí está sacando el corazón. Si gana, es porque tuvo espíritu, realmente, porque físicamente creo que Jarrell Miller con su juventud está más fuerte. ¿Qué tal tiene Miller? Creo que tiene 28. Pues está sí, muy joven. Sí, se le ve. No, pues sí. Una pregunta, dice nuestro amigo David Gonza, ¿qué tan peligroso es el Rayo Valenzuela? No sé si te avientes algo. Es peligroso, sí, el Rayo Valenzuela es muy bueno, es muy rápido, por eso le dicen el Rayo, pero pues, es un zurdo. Pitbull Cruz, fíjense bien, yo siento que el Pitbull Cruz con su izquierda va a aniquilar al Rayo Valenzuela. No va a ser fácil, pero el Pitbull Cruz tiene una izquierda muy, muy estudiada, muy, muy bien elaborada. Han visto la izquierda que tiene Pitbull Cruz, el gancho de izquierda que tiene. El Rayo Valenzuela es zurdo y todos sabemos que a los zurdos hay que pegarles con la derecha y a los diestros hay que pegarles con la izquierda. Es un concepto básico. Pero el Pitbull Cruz tiene una izquierda maravillosa. Maravillosa. Yo creo que esa va a ser la diferencia. Mi humilde opinión. Estoy totalmente de acuerdo, amigos y amigas, y honestamente Pitbull Cruz para nosotros es el boxeador mexicano más importante del momento. Dice nuestro amigo Álvaro Abraham, ¿cómo así? En Mexicali está 54 Celsius. Sí, my brother, aquí estamos echando pues buen boxeo, aquí en nuestro hogar, que es también su casa. Pues somos sus amigos Richie y Miguel. Yo casi no salgo tanto, pero en los en vivos trato de acompañar también, porque pues la verdad que el boxeo es un deporte maravilloso. Aquí Andy Ruiz está en aprietos, a partir del round 5, 6 y 7 han sido muy difíciles para Andy Ruiz. Vemos a un Miller que ha estado de menos a más, y que ha estado dominando estos últimos 3 rounds con mucha peligrosidad. Bienvenidos a todos. Torá es nuestra mamá, Torá L es nuestra mamá. Y es la moderadora también. Ahora sí que nada más, pues pedimos respeto ahí en el chat, es todo, entre todos los que estamos ahí compartiendo la transmisión. Y pues nada más, disfrutar y venir a compartir un ratito, amigos y amigas. Bienvenidos, somos sus servidores Richie y Miguel. Y estamos viendo una pelea que se ha estado poniendo muy difícil para Andy Ruiz, pero que sin embargo, por lo menos la mitad, la ha ido ganando a Andy Ruiz. Aquí estamos viendo unas imágenes del locker, de los vestidores del Rayo Valenzuela. Ya le están vendando las manos. Ahí tenemos a su esquina, a su entrenador vendándole las manos. El Rayo Valenzuela, pues se ve confiado, pero pues nosotros le vamos a Pitbull Cruz hasta el final. No pasa nada, brother. Bienvenido a Álvaro Abraham. Morrell empató, todavía no ha peleado David Gonza, todavía no pelea Morrell, pero va a ganar. Van a ver, es que Morrell es... ¿Verdad? Ni siquiera lo dudo, amigos, pero vamos a ver qué pasa. Aquí vemos imágenes de Pitbull Cruz. Adriana, bienvenida, hola. Dice Torá, hola, no problem, ¿verdad que no pasa nada? Aquí todos somos familias.
Dice Martín Vélez, feliz día, Tora. Fíjense, también es el santo de nuestra mamá. Feliz día de tu santo, mamá. Bienvenidos, amigos y amigas. Felicidades. Round 8 de 12. Andy Ruiz contra Miller. Bienvenidos. Te lo paso, my brother. Bienvenidos, amigos de Argentina también. Pues, ¿qué les puedo decir, hombre? Esperábamos una buena cartelera. El tío Turquís nos trae lo que queremos ver. Muy bien se ve Andy Ruiz. Lo hemos visto... Los primeros rounds yo lo vi muy bien, pero ahorita Jarrell Miller está apretando porque se les termina el cardio y me preocupa la condición ahorita de Andy Ruiz porque si no gana va a ser catastrófico. Ahorita estamos en el round 8 de 12, minuto 2:11 y después de esta pelea creo que sigue la de Pitbull Cruz, mis amigos. No lo sé, pero esta cartelera está buenísima. Ah, no, sigue David Morrell. Híjole, Miller, no mames. Qué bien se está, la juventud de Miller se está imponiendo, realmente. Andy Ruiz ya se ve cansado y me preocupa, porque Jarrell Miller ha estado insistiendo, ha estado metiéndose y ha estado proponiendo esos últimos 3 rounds. Híjole, 6, 7 y 8 y está atacando muy bien con su jab. Miller se ve muy bien, Andy Ruiz se está viendo mal en este round 8, me preocupa, me angustia. Un poco. Y ya. Por cuestiones del copyright, ustedes saben cómo se pone aquí YouTube. No puedo mostrar más, pero pues aquí estamos disfrutando de la pelea. A mí me preocupa mucho la situación ahorita de Andy Ruiz, porque si no gana, sí va a ser catastrófico para su pelea realmente. ¡Ah, somos 102! Bienvenidos, ya casi pelea nuestro perro chulo. Y yo creo que va a noquear Pitbull Cruz. Si eres fan del Pitbull Cruz, comparte este video, regálanos un like. Yo creo que el Pitbull Cruz va a noquear al Rayo Valenzuela. Lo que ha dicho Robert García de que va a noquear al Pitbull Cruz en el round 8, me parece que eso no va a pasar. Está muy lejos de la realidad, pero pues está en todo su derecho. Es su pupilo. Yo nomás sé que no es el gallo, no es el gallo Estrada. Pitbull Cruz no es el gallo Estrada, él tiene 25 años, está joven, está en su mejor momento, y si creen que es el gallo, pues están muy equivocados. Yo creo que el Pitbull Cruz el día de hoy se va a chingar al Rayo Valenzuela. Una cortina transparente a la TV, así no pasará nada y todos vamos a ver. ¡Ay, sí, ándale, esto! Hasta crees, güey, no manches. Están moliendo a Andy Ruiz. Sí, lo están moliendo a golpes a Andy Ruiz ahorita en el round 8 y eso me angustia, me preocupa y ya no sé qué va a pasar, Este round 8 se lo lleva Jarrell Miller. A Andy Ruiz le dieron una soberana madriza, Esto no es para niñitas, definitivamente. Le ha dado durísimo. Y Andy Ruiz se ve preocupado. ¿Cómo viste esto? No, gacho, Hayes. ¿Ganaremos? Uy, no sé, Andy Ruiz está bien angustiado y todo rojo, todo madreado. Estoy de acuerdo. Fíjense que Jarrell Miller ha hecho una pelea espectacular. Vino de menos a más, yo ahora sí veo en problemas a Andy Ruiz. El mini Tyson, sí, así es, Álvaro Abraham. Por el Picabo. Por el Picabo. Un estilo bastante peculiar. Aquí vemos unas repeticiones de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Pero no le duele. No, está durísimo Jarrell Miller. Duele. Amigos y amigas, estamos viendo una pelea, pero buenísima, en DAZN. Round 9. Amigos y amigas. Me preocupa y me angustia mucho, No voy a poder dormir. Yo también, hermano. Es que no le duelen. Le pega el gordo Dios, le pega a Andy Ruiz y no le duele. Y el pinche Miller está presionando. Y Ruiz ya tiene cara de espantado. Mira, está todo espantadillo. Sí, como que está perdiendo confianza Andy Ruiz. ¡Échale, huevón! Pienso que pierde confianza porque ve que sus golpes no le hacen daño, como dice mi hermano. No le hacen daño. Ni las cosquillas. Ni cosquillas, Miller se ve íntegro, intacto, o sea, así como entró, se va. Andy Ruiz, pues casi íntegro, por su técnica, porque tiene una técnica soberbia, pero algo faltó aquí, no sé qué decirles, tal vez más tiempo. Llegó todo flaco y sin poder, porque ¿ves? Miller llegó más pesado a la pelea, Por eso es está un bueno. torote. Ya.
Es una gran observación. Miller trae más kilos, eso le da más resistencia a los golpes. Y Ruiz está bien flaco. Y Ruiz está bien flaco. Toda bolsa desinflada. Creo que Ruiz le apostó un poco a durar los 2 rounds. Como que se vio en una pelea 12 rounds. No se vio noqueando a Miller. No la gana, a no 12 la rounds no la gana. Estoy de acuerdo. Miller, el mejor. Creo que Miller se la llevaría, somos mexicanos y todos, pero... Hay que ser objetivos. Sí, my brother. Híjole. Amigos y amigas, Jarrell Miller dando una gran pelea. Estamos en el round 9 de 12. Todavía no empieza la pelea de Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela. Todavía alcanzan a hacerse su cenita. Sigue Morrell. Eso es lo que El chingón de chingones, David Morrell, a huevo. Yo soy fan de Morrell. Somos fanáticos de Morrell y del boxeo cubano. Porque son espectaculares, hermanos. Ahora sí que todo lo que hacemos en América, por allá de Cuba, de Argentina, otro nivel, México, gracias a Dios, pues ahora sí que el boxeo es un deporte en el cual nos favorece mucho. Pero también si hablamos de un país que son líderes del boxeo, Estados Unidos, Jarrell Miller está imponiéndose ante Andy Ruiz. ¿Qué opinas, hermano? Yo también pienso que va a perder Andy Ruiz a este ritmo. ¿Qué opinas? ¿Crees que pueda pasar un milagro, tal vez? Triste. Híjole. Triste, es indescriptible lo que estoy sintiendo ahorita en este momento, porque yo espero, híjole, que se madrena al Andy Ruiz. Mames, ya déjalo, cabrón. Es que lo tienen contra las cuerdas, lo van a noquear al Andy Ruiz, no mames, round 9 de 12. Se la van a parar. No, está perdiendo Andy Ruiz. No mames, defiéndete. ¿Cómo ves, carnal? No, ya ahorita ¿cómo ves? Indescriptible, como dice mi hermano. Indescriptible. Indescriptible. No, yo me esperaba aquí narrando diciéndoles, que Andy Ruiz ganó bien perrón, pero Jarrell Miller... No, yo les decía que ese era un gorila, cuidado. Tienes razón. Como siempre, mi hermano tiene razón. Otra predicción acertada de mi hermano Dr. Crypto. Suscríbanse si quieren más suscripciones así. Miren quién regresó para Gary Kutirimícuaro, nuestro amigazo. Saludos para Gary. Bienvenido. ¿Cómo andas, hijo? Dice, buenas tardes, raza boxística. Saludos a todos. Raza conocedora, raza latina. La mejor. ¡Viva la raza! Gracias, amigos, por visitarnos. Aquí estamos narrando lo que es esta cartelera estelar. La estelar es Crawford contra Madrimov y presenta Pitbull Cruz contra Valenzuela. Yo digo que Crawford le va a dar una Madrimov a Madrimov. Amén. Y eso que Madrimov es un fuera de serie, pero Crawford es de nuestros favoritos aquí en Richie Block. Dice Álvaro Abraham, lo que le pasó a Luis Castillo versus Floyd. El de José Luis Castillo, el que le ganó a Floyd Mayweather. Le ganó a Floyd Mayweather, aunque el gallo diga que no, le ganó a Floyd Mayweather. Sí, dice Álvaro Abraham, el conto con él esto, fue increíble, dijo que para dar el peso lo tuvieron que meter en una sauna casi 3 días, brutal lo que hacen por el peso, amigo Álvaro Abraham. Andy Ruiz es pura pachanga. Pero tú lo puedes culpar, puedes culpar a Andy Ruiz por querérsela pasar bien. ¿Cuál es el sueño de un boxeador mexicano? Sí, vencer a la pobreza. Lo logró Andy Ruiz, lo logró Canelo, está bien, está chido, celebramos que a un mexicano le vaya bien. ¿Así? ¿Y saben qué, amigos? Aquí definitivamente lo que está venciendo Andy Ruiz es la edad. ¡Ay, no! Están chingando el gordo, ¿qué fue? Le están dando una tranquiza, amigos, en estos... La mitad de la pelea para hacia arriba ha sido de Jarrell Miller, y yo siento que es la edad. Andy Ruiz ya no puede competir contra estos jovencitos como Jarrell Miller. No, ¿Qué opinas? no. Es demasiado. Es indescriptible esto lo que estoy sintiendo. Estoy de acuerdo, hermano. Tarjetas, DAZN le da 86 sobre 85 a Jarrell Miller, entonces, para algunos puede ganar Andy Ruiz, para nosotros... No, es que Jarrell Miller se ve muy superior, infinitamente superior se ve. Sí, dice Álvaro Abraham, ser mexicano es lo mejor, la verdad que sí, dice para Gary, el loquendo artificial. Oye, bro, ¿qué opinas del estilo de Floyd Mayweather? Efectivo, en la calle te sirve el Shakur Stevenson, Floyd Mayweather, efectivo, de eso se trata, ¿no? Un sistema de pelea que tiene que ser efectivo en la calle, no solamente de exhibición. El boxeo es efectivo, las artes marciales mixtas son efectivas, sí, por eso nos gusta, porque es efectivo, no es para niñitas, es efectivo. Sí, no, y Floyd Mayweather, lo que sea de cada quien, pues le ganó a Canelo Álvarez.
y le ganó al Dinamita Márquez, o sea, ¿qué quieres más currículum? Floyd Mayweather, el mejor. El mejor, sí. Le ganó a los dos mejores boxeadores mexicanos, más allá de Chávez y de Salvador Sánchez, ¿no? ¿Qué podemos decir? Y de El Terrible y de Marco Antonio Barrera. Está cañón, Floyd Mayweather es un boxeadorazo, pues por eso entrenó su boxeo defensivo. Andy Ruiz viéndose en problemas round 10 de 12 contra Miller 42 segundos antes de finalizar esta masacre. Chávez. Obviamente que Julio César Chávez es esa del boxeo. No, hombre, se la va a llevar a la distancia y ¿sabes qué? Se la va a llevar Jarrell Miller, está boxeando mejor. Sí, pinche Andy Ruiz, o sea, ya se bofeó, sí. ya ni hace nada. Sí, no, la verdad, Andy Ruiz tiene una gran técnica. No le duele, dice que no le duele, dice no le duele, no, va a perder Andy Ruiz. Es que el problema es que Miller es un monstruo, amigos, o sea, es una mole, de músculos, no sé si Andy Ruiz tenga lo que se requiere para noquear a Miller, no creo, creo que Miller lo va a noquear, y en puntos yo se la daría a Miller también, no sé tú, brother. Está escupiendo sangre, ahorita el gordo, ya viene Madrimov, se va a llevar una Madrimov. Tú sí sabes, mi amigo. Qué honor estar aquí con mi amigo, mi hermano. Somos aquí humildemente sus servidores. Ay, humildemente. Sí. Dice Álvaro Abraham, hasta se chingó al Pac-Man. Y fíjate que también le fue muy mal en la última pelea, ¿no? El Pac-Man de exhibición, pero le fue bien mal. Nomás sacó unas pantorrillas impresionantes. ¿En serio? Estaba bien musculosas así. Es que no más. Pues es que también. ¿Ya tiene cuántos años? ¿120? Sí, no, ya se debe de ir. Y ya lo logró todo, ¿no? Cuando lo logras todo, pues ¿qué más le reclamas? Para Gary Cutirimícuaro, dice nuestro amigazo, ya peleó Morrell, aún no. Aún no, a Morrell. Se va a elegir la que quiera, ¿no? David Morrell es uno de mis boxeadores favoritos, soy fan del boxeo cubano. Tengo amigos cubanos, son la neta del planeta, o sea, David Morrell pelea divino y me gusta mucho David Morrell porque es despiadado, es efectivo, se ve que es el tipo de personas que le puede partir su maíz a 5 personas, oh Dios, uy no, es que es el round 11 de 12, Andy Ruiz contra Miller y Andy Ruiz le están dando una madriza, No propone nada, Miller ha sido como una pared, le ha dado buenas combinaciones, muy bien el jab, le entran todos los golpes a Andy Ruiz y yo no veo cómo gane una decisión, no creo que alguien vaya a noquear a alguien, yo creo que se va a ir a la decisión y que la va a ganar Jarrell Miller, se le fue a una oportunidad de oro a Andy Ruiz, yo como lo veo, a menos de que ocurra un milagro, Fíjense, amigos, que aquí sentimos que sí se la van a dar a Jarrell Miller, porque honestamente allá en Arabia Saudita los referees y los jueces han estado muy justos. En la primer pelea, en los preliminares, peleó un árabe contra un polaco, fue empate, fue mejor el polaco. Muy buena. Ajá, y no se la robaron al polaco, les dieron empate, ajá, y estuvo genial. Así que yo siento que sí se la van a dar a Miller. Andy Ruiz, pues ya el padre tiempo, ¿qué le hacemos, amigos? ¿Quieres leer algún comentario? Dice Martín, dice Loquendo Artificial, saludos Loquendo Artificial, ¿qué hubo? Martín Vélez, Álvaro Abraham, suscríbete al canal, carnal. Martín Vélez, ¿dónde están viendo las peleas? ¿Es en Star Plus? No. Ahorita les decimos. Sí. No solo en Star Plus esta vez. Fíjense que por ahí hubo un cambio de Star Plus, se pasó a Disney Plus. ¡Culeros! Sí, ya no existe Star Plus. Está ahora puro Disney Plus, y creo que tienes que pagar ahí. Ahí está el turquís. ¿Verdad? Sí. DAZN, amigos, la pueden ver en DAZN. Mi amigazo Martín, DAZN, DAZN, es una página de internet, le pones dazn.com. Y ahí pues es de suscripción, pero está bien padre, amigo Martín, porque el último mes vimos buenas peleas, ¿no? Sí, chingona. Sí. Y esta cartelera está bien perrona, yo creo que ha sido la mejor cartelera del año. Sí, y la verdad no sabemos qué está pasando con ESPN Knockout, ¿no? Entonces, para no perderte, DAZN. Que estés bien, Álvaro. Me voy, vatos, es como estar en Las Vegas. Que estés bien, Álvaro, gracias por visitarnos. Sal Sánchez siempre va a ganar, siempre le gana a cualquiera. A todos, Sal Sánchez le gana hasta Chuck Norris.
Hasta Chuck Norris, a Terminator, al Arnold, a todos. Sí, esta. O sea, Sí, no. ¿Estás de acuerdo? Sánchez. No, pues obvio que Sal Sánchez. Y aquí no, pues eso ¿Cómo se va a ir a la ves? distancia. Miller muy bien, Miller el mejor. Y Andy Ruiz, cabrón, sí me decepcionó. Andy Sí, Ruiz a mí qué me feo. decepcionó. Estamos a punto de. Yo creo que el perro chulo llega en 1 hora. Sí, más o menos, sí, sí, sí. David Morrell, yo creo que va a noquear rápido, Ojalá. que va a terminar rápido. David Morrell es una máquina de destrucción y es uno de mis boxeadores favoritos actuales, David Morrell. Yo creo que David Morrell contra David Benavides sería una pelea espectacular. Y ganaría David Morrell, obviamente. O sea, David Morrell es de verdad. David Morrell es un chico malo, es un chico rudo. Mira cómo está. No, Andy Ruiz ya se... Y la cara que tiene de preocupación, hombre. Y los trancas. Mira, está Sí, todo no, deformado. está todo rojo. Andy Ruiz no va a ganar. Si son justos, los jueces, si son justos, se la van a dar a Jarrell Miller. Está como nuevecito Jarrell Miller. Fíjense, Jarrell Miller intacto. Así como entró, se va. Nuevecito, ¿no? Entró y salió limpio. Andy Ruiz trae unos chipototes, unas pelotas, pero de golf ahí en los... y recibiendo más castigo, round 12 de 12, está por terminar la masacre. Andy Ruiz se ve un poco desilusionado. Pues ya le da, ¿qué le hacemos? Ya está viejo. Sí, pues es que a todos nos llega. A todos nos llega, amigos y amigas. Tenemos una época de prime. Parece que Andy Ruiz ya pasó esa época. Jarrell Miller, para arriba. Andy Ruiz. Sí, no va a ganar Andy Ruiz. No, me angustia y Miller está bien malo. Es destructivo, es malvado. Sí, me encanta. Me encanta Miller. Dice para Gary Kutirimícuaro, que sigue la del Pitbull. Dicen que ya peleó Morrell. ¿Todavía no pelea? Todavía no pelea. No. Aquí les avisamos todo. Son desvaríos de viejos burracos. Aún no ha peleado. Sí. No, aquí les avisamos, amigos. Está Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Round 12 de 12. Aquí vemos al Rey Mago. Esta Turquía todo bien concentrado. Le encanta el box. Sí, le encanta el box. Es lo que necesita. Alguien que rescatar el box, hombre. Sí. Ya está llenando el estadio. Por fin se está. Andy Ruiz como que quiere sacar lo último, pero no puede, porque Miller es una pared. Te lo paso, brother. Sí, échale. Miller es una pared, Y esta cartelera, créanme que ha sido la mejor cartelera que yo he visto en el año. Estoy de acuerdo, amigos y amigas. Estoy leyendo sus comentarios. ¿A qué hora empieza la pelea de Pitbull contra Rayo Valenzuela? Saludos, Goku, ¿cómo estás? Bienvenido, suscríbete. Yo creo que ahorita sigue la pelea de David Morrell contra Radikoje Galazic y después sigue la de Pitbull Cruz, nuestro perro chulo. Yo le calculo que David Morrell va a noquear rápido porque es una bestia, es David Morrell, hombre, o sea, es una garantía. Yo creo que una media hora más o menos. Y esta pelea de Andy Ruiz contra Jarrell Miller se la va a llevar Miller. Estamos en el último round 12 de 12, y la va a perder Andy Ruiz. Yo creo que si son justos los jueces, sí, se la tienen que dar a Jarrell Miller, porque Miller ha hecho un excelente trabajo, ha propuesto los últimos. Solamente Andy Ruiz, los primeros 3 rounds, se vio muy bien. Sí. Y después se desinfló el güey. Sí, ¿qué pasó? Vemos a un Andy Ruiz con el rostro, pues ahora sí que lleno de pelotitas de golf. Está bastante hinchado. Ya valió. Es contundente, una victoria ¿Qué contundente. Pues? Dice nuestro amigo Denis Natarén, ¿en qué página están viendo las peleas? En DAZN, la pueden ver en DAZN. Hay que pagar pay-per-view, y si no, quédense con nosotros. Sí, mejor quédate aquí con nosotros, me quedas pagando. Gratis, amigos y amigas. Dice Goku, ¿a qué hora empieza la pelea de Pitbull contra Rayo? Ya dijo mi hermano, como en 1 hora más. Bueno, no, media hora, porque David Morrell es fulminante. Ajá, exacto, amigo Denis Natarén. En Disney no me sale que van a dar la pelea. Es que fíjate que Star Plus ya no existe. Y ahora solo quedó Disney Plus. Ajá, muy extraño, amigos y amigas. Esta pelea como... Fíjense, lo que hemos aprendido es que todas las peleas que son de Arabia, del Rey Mago, del Turquís, son en DAZN. Entonces, contrátese DAZN. Ajá, con Eddie Hearn, y pues ahora sí que aviéntense el pago de pay-per-view. Y si no, ¿para qué pagan? Aquí, narración en vivo, gratis, compartan.
por lo menos se van a enterar antes que nadie, porque me dijo mi carnal que según lo van a pasar en la tele, pero hasta las 9. Los de Boxeo Azteca de Televisión, Ya para qué, mejor la veo en Twitter. Mejor en Twitter o aquí en Richie Blog con mi hermano Miguel, que es mi favorito, mi youtuber favorito. Bienvenidos amigos y amigas. ¿Qué has visto? ¿Quieres que gane Andy Ruiz? ¿Ya van a dar el resultado? No, sí, los jueces ya van a dar el resultado de Andy Ruiz contra Jared Miller, y si los jueces son justos, se la tienen que dar a Jared Miller. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente. Andy Ruiz tiene una cara de preocupación que no puede con ella. Sabe que hizo una mala pelea. Le falló la estrategia. Llegó muy delgado y simplemente Miller fue una pared que se fue contra de él, viejo, y no pudo, ¿eh? Sí. La verdad que Jared Miller, qué horror, ¿eh? Qué horror pelear contra Jared Miller. Le pegó a Andy Ruiz con todo su corazón, con toda su mente. ¿Sabes a quién me recuerda a Jared Miller? Al pinche Attila. Al Attila de la película de Van Damme, de León Peleador Sin Ley. Lo mismo. Attila. Me cae de madre. Hoy hemos visto que el árabe, nuestro Ali Turkis, se ha traído puro peso pesado, pero impresionante. O sea, también la pelea anterior estuvo Bukele o Bakele o algo así. Sí, qué cabronazo. No. Amigos y amigas, DAZN, contrátenlo. No nos pagan nada por decirlo. No nos pagan, solamente somos fans, no somos ni analistas deportivos ni nada de esa chingadera. No nos pagan, o sea, somos fans igual que ustedes. Sí. Y la verdad que aquí estamos viendo, ya van a dar el resultado de Andy Ruiz. Va a perder Andy Ruiz. Si son justos, pierde. No política, mucho respeto entre todos, respeto a todos. Saludos a nuestros hermanos de Venezuela, los queremos mucho. Saludos mucho, Dios los bendiga, los amamos, gracias. Gracias amigos y hermanos y hermanas en Venezuela. Estamos viendo el resultado de Andy Ruiz contra Jared Miller. Suscríbanse a Richie Blog. Vamos a ver quién ganó. ¡Me angustia! ¿Quién ganó? Ay. ¿Les dices? Va a ganar Miller. ¿Quién ganó? Ahí te va. ¡Un empate! Se declaró un empate Andy Ruiz contra Jared Miller. ¿Un empate? ¿Qué fue? Eso no es posible, no. Ganó Jared Miller. Ganó Jared Miller. Vendido, le robaron a Jared Miller. Jared Miller, ¿qué fue? Es que se discutió. Mucho. Angustia. A mí también. No, amigos. La cara de Andy Ruiz, no se la cree que le hayan dado el empate. Le dieron mucha misericordia. Pues ya viene de Dios. ¿Qué le hacemos? También? Aquí es puro box, Francisco Javier. Puro box, nada más. Puro box, amigos y amigas. Gracias, Torah. Bienvenidos a todos, amigos. Gracias por sintonizarnos. ¡Empate! ¡No! ¡Qué culerada! ¡No! Es como les van a dar un empate. David Morrell, Denis Natarén, sigue David Morrell, el próximo campeón mundial. Andy Ruiz, no te lo mereces. No se lo merece. No. Andy Ruiz acaba de pelear contra Jared Miller y declararon un empate. ¿Pueden creer a estas niñitas, a estos jueces? Declararon un empate. Jared Miller ampliamente fue superior, pero como no tiene los conectes, como no tiene todo alrededor, dieron un empate. Andy Ruiz muy mal, ya no tiene nada que hacer. Una lástima. Se acabó. Una lástima, la carrera de Andy Ruiz se acabó. Perdónenme. No, se acabó, lo siento. Pero pues no, o sea, Jared Miller, el mejor. Es que miren, amigos, a veces hay que saber cuándo retirarse con gracia. Aquí vemos a Jared Miller. ¡Bravo, Jared Miller! ¡Bravo! Jared Miller se arrodilló ante el público. ¡Bravo! Y el público le aplaude. Jared Miller se arrodilló. ¡Qué humildad! ¡Qué humilde es Jared Miller! Va a llorar, a ver qué va a decir. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, Jared Miller. Oh, muy bien, Jared Miller, el mejor. Ay, no, qué horror, qué injusto. Le robaron a Jared Miller. Sí, mi hermano. ¡Bravo, Jared Miller! Jared Miller. Ah, maldita sea, le robaron. Sabe que lo robaron. ¿Qué pelea sigue después? David Morrell, de nuestros boxeadores favoritos actuales, David Morrell,
Yo creo que se va a terminar rápido. David Morrell es una bestia, es una máquina. Irving, saludos Irving Noel Ríos Pérez, saludos Irving. Adrián Peralta, que hubo empate de Andy Ruiz contra Jarrell Miller, un empate gacho, le robaron a Jarrell Miller. Andy Ruiz peleó de la verga, peleó muy mal, o sea, la estrategia le falló, el cardio le falló, todo le falló. Y le robaron a Jarrell Miller, no se merecía el empate. Jarrell Miller ganó. Ganó Jarrell Miller a nuestro gusto, pero se lo robaron. Sí. Ahorita sigue David Morrell contra Radivoje Galatsic. Pues no va a ser fácil porque el Rey Mago... ¡Ay, güey! ¿Está fracturado el pinche Andy Ruiz o qué? A ver, paren todo. Parece que Andy Ruiz está fracturado de la mano, ¿eh? ¡Ah, cabrón! Parece que está fracturado de la mano, ¿eh? Pero aún así, no lo sé, muy difícil. No, aún así, porque el Púas Olivares ganó el campeonato de los guantes de oro fracturado de la mandíbula. No hay excusas. ¿No hay excusas? Si el Púas lo hizo, lo pueden hacer. No, ni más. El Púas, no, Andy Ruiz, aunque esté fracturado, no es justificante. El Púas lo hizo con la mandíbula rota. Es verdad, amigos y amigas, a mí me duele, pero mi hermano tiene razón. Si el Púas Olivares lo hizo con la mandíbula rota, imagínense la mandíbula rota, pocos seres humanos. No, con la mandíbula rota ganó los guantes de oro el Púas Olivares. Que Andy Ruiz diga que tenga la mano hinchada, no, a la verga, gordo huevo. No le creo, no. Tiene razón, mi Miller hermano. es el mejor. Jarrell Miller, la verdad que sí. Dicen nuestros amigos, no sé si te los avientan. Dice Daniel Zambrano, ¿a qué hora pasa la pelea de Pitbull contra Rayo? Como en 1 hora, media hora tal vez. José Luis Ormachea dice saludos desde La Paz. Sí, mi hermano. Saludos desde La Paz, Ríos. Saludos a todos nuestros amigos aquí en México, nuestro hermoso México. Dice Torá, bendiciones. Denis, bendiciones. Adrián Peralta, ¿como a qué hora cerró la de Terence Crawford? Falta un montón para la de Terence Crawford, como 2 horas, porque falta todavía ver a David Morrell, al Pitbull Cruz, ya después Pitbull, y después ya seguiría ahora sí la de Crawford, un fuera de serie de nuestros favoritos aquí en Richie Block. Dice el Juni Cristiano. Gracias. Dice el Juni Cristiano, una pregunta: ¿qué tipo de teléfono tienes? Que se ve también tu directa. Es el teléfono de mi hermano, pero es un teléfono Samsung. No sé qué modelo es, déjame revisar. Ahorita te decimos qué modelo es. Pero es modelo económico, ¿eh? Realmente no somos de gastar mucho en celulares. Aquí acabamos de ver la pelea de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Empezó muy bien Andy Ruiz, los primeros 4 rounds, pero por lo menos 8 rounds fueron para Jarrell Miller. Dice Juan Álvarez, saludos Richie, saludos raza desde San Antonio, Texas, visitando familia. Abrazos a nuestros hermanos en Texas. Pitbull gana por knockout. Claro, le vamos a Pitbull Cruz y también tenemos la confianza o la fe de que va a ganar por knockout. Vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. Las manos está de Dios, hasta pudiera perder el Pitbull si Dios lo quiere, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Dice Adrián Peralta, ¿crees que lo transmitan en el Jack? Son de México, supongo. Somos de México, está por DAZN. De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. No sé si hay alguien más de León, Guanajuato, pero aquí estamos, amigos y amigas, bienvenidos. Qué buena cartelera, carnal. No, miren, el tío Turki sabe lo que quiere. Ahorita sigue, ¿qué? ¿David Morrell? Parece que sí, Morrell. Vamos a ver qué pasa, amigos y amigas, bienvenidos. Adrián Peralta, saludos. Torá, saludos. Martín Vélez, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Andas por ahí? El tío Turki lo están entrevistando, hay que bajar el volumen. Es que por razones de copyright no podemos ponerle todo el volumen, porque ya saben cómo son el tío YouTube, pero ahorita el tío Turki se está haciendo muy buen trabajo. Acaba de pelear Andy Ruiz contra Jarrell Miller, les dieron un empate. No se lo merecía, Jarrell Miller peleó mejor, fue mejor guerrero, lo dio todo, mis amigos. A mí me angustiaba cómo empezó Andy Ruiz. Los primeros 3 rounds lo dio todo. Se ve que hizo buen trabajo, se veía más delgado inclusive, pero creo que la estrategia le falló mucho. Yo les dije en videos anteriores que Jarrell Miller no era nada fácil,
Y para mi gusto creo que la carrera de Andy Ruiz ha terminado. No puede, en ese nivel, no puede aspirar a un campeonato mundial. No puede. Nuestros hermanos de Texas. Somos 89 personas en este chat. Ya casi va a pelear nuestro perro chulo, el Pitbull Cruz. Y ya les dije, yo creo que el Pitbull Cruz va a ganar. Espero que por el bien del espectáculo nos dé una buena pelea, pero el Pitbull Cruz yo creo que tiene todas las posibilidades de ganar en los primeros rounds. ¿Por qué? Aún no pelea el Pitbull. Piolo, loco, ¿qué pues? ¿Cómo estamos? No, todavía no, carnal. Sigue David Morrell, uno de mis boxeadores favoritos. Es bien chingón ese güey, es un sádico y eso me encanta. Irving Noel Ríos Pérez. Oye, me suscribo. Ay, gracias, Irving. No, hombre, uy, gracias. Gracias, qué chingón, qué chingón. Somos 84 personas en el chat. Por favor, regálenos un like y compartan este video. Ahorita sigue David Morrell. Wow. Oh, el Natural Born Killer. Fíjense, amigos y amigas, aprovechando, quisiera hacer un comentario sobre Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, quien hace poco tuvo una gran victoria sobre Jaime Munguía. Le va a ganar al Berlanga. Le va a ganar a Berlanga, y pues solamente quería aprovechar que, bueno, ya ven que hoy pelea Terence Crawford contra Madrimov. Lo que estábamos viendo, amigos y amigas, es que el Rey Mago, el Turki... Ahí está el Rey Mago, mira. Aquí está un señorón. Bien místico. Bien místico y con puro billete, amigos. Ahora sí que si se imaginan la persona más rica del mundo. Guapísimo. Guapísimo, este Turki. Dicen que es buen amante. Y dicen... Tiene muchas cualidades. Lo que escuchamos, amigos, también, aparte de eso, es que si gana Terence Crawford, el Turki le prometió una pelea con el que él quiera, y puede elegir. Bueno, Terence Crawford eligió a Canelo Álvarez, y esto me parece a mí como mexicano maravilloso, porque bueno, veo que es buena publicidad. Es excelente publicidad. Si alguien como Terence Crawford, que es a nuestro gusto el mejor boxeador, y Gervonta Davis, o sea, de la altura de esos, un boxeador que va a ser una leyenda en algún día, siquiera Canelo Álvarez, Salón de la Fama. Canelo Álvarez, de lo mejor que tenemos aquí en México. Y bueno, bienvenidos, amigos y amigas. ¿Quieres leer los comentarios, my brother? Pues siguen igual, más o menos. Está hablando de Canelo. Sí, dice el tío Turquis, fíjense, aguanten las carnitas, hijos. Dice el tío Turquis que el Canelo tiene que negociar cara a cara con él, porque al parecer el Canelo está pidiendo $200 millones, pero el tío Turquis dice que tiene que negociar cara a cara con él, porque ya le prometió a Terence Crawford una pelea multimillonaria. Es sorprendente esto. Dios bendiga al tío Turquis. Sí, rescató el box. Rescató el box, sí, el tío Turquis. Nunca habíamos visto algo así, amigos. Suscríbanse a Richie Vlog. Somos 88 personas en el chat, que pues somos poquitos. Aunque llegue uno. Bueno, somos muchísimos. Con uno solo, con un fanático, así empezamos. Sí. Transmitiendo para 1, para 2, 88, está muy bien. Sí, está bastante bien. Bienvenidos, amigos y amigas. Ahora sí que lo que está haciendo este Turki, gran inversionista de Arabia. ¡Viva el Turquis! La verdad que sí, está rescatando. Nos trae una cartelera que hace mucho tiempo que no veíamos tan emocionante. Dice la niña que siempre dejan de lado, no, que si la saludamos, pues bienvenida, claro que sí. Sí, que no te dejen de lado, aquí tu opinión vale. Bienvenida, suscríbete al canal, por favor, y comparte el video, yeah. Sí, la verdad que el boxeo es un deporte bastante increíble, emocionante. Aquí estamos disfrutando una cartelera espectacular, histórica. La mejor del año. La mejor del año. Terence Crawford intentando arrebatarle el título de la WBA a Madrimov, quien es un boxeador de Uzbekistán, que igual que Terence Crawford, pues creció en la pobreza, o sea, creció en la nada, con una vida durísima, igual que Terence Crawford. O sea, Terence Crawford de niño recibió palizas por crecer en un vecindario que era súper peligroso, pero no fue el único. Gervonta Davis, Rubén El Pudas Olivares, o sea, todos los boxeadores tienen vidas dramáticas. Los mejores boxeadores tienen las vidas más duras y son un gran ejemplo de que sí se puede superar cualquier adversidad en este mundo, y por eso yo creo que nos atrae tal vez con la fuerza de la voluntad, de creer en Dios, sí, y después la voluntad. Eso te hace indestructible, viejo. Amén, hermano, amén. Esa voluntad que nos manda Diosito. Dice Alejandra Kuhn. Hola, bienvenida, Alejandra.
Estamos esperando la pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela y también la de David Morrell. ¿Qué cartelera tan David Morrell va a terminar rápido, ¿eh? Yo digo que, miren, David Morrell es de mis boxeadores favoritos. Sí. Hemos hecho videos de David Morrell. Yo sé que David Morrell no es un video muy popular, no, que vaya a tener muchas vistas, no lo conocen, pero me vale, o sea, yo publico lo que me gusta. Pero no es tu favorito. David sí es mi favorito, David Morrell, mis respetos, es un boxeadorazo y yo creo que va a ser próximo campeón del mundo y que le va a meter una madriza a David Benavides si es que se logra. Pero eso no va a pasar porque David Benavides va a pelear contra el ganador de Bederbiev contra Dimitri Bivol. ¿Y qué creen? Pues a Bederbiev lo acaban de operar de la rodilla. Y pues una operación, ya olvídate. O sea, ya ves el Vacío Navarrete, lo operaron y qué mal se vio con Denis Berichik. Sí, es terrible, se ve terrible. Hace mucho que no lo veíamos. David y Bederbiev yo creo que va a perder con Dimitri Bivol por la operación de la rodilla. Le mina mucho. Fíjense, amigos y amigas, estamos hablando sobre la pelea que va a ser en diciembre de Bederbiev contra Bivol. Dice mi hermano Miguel que realmente esa operación que tuvo Bederbiev puede ser decisiva, yo sí les creo. Ya se chingó Bederbiev. Sí, claro, es que, fíjate, te rompes la rodilla. Apuéstenle a Bivol. Mejor, la verdad, siendo realistas. ¿Cuánto está la suscripción a DAZN? Pregunta de Adrián Peralta. Fíjate, amigo, es que es un gasto que a lo mejor te alcanzas a hacer. Necesario. Suscripción a DAZN. Imprescindible. Imprescindible, lo necesitamos. 200 pesos. El pay-per-view 400, híjole, pues más nos gastamos a veces en las cervezas. Y no vale tanto. Y no vale la pena. Bueno, sí, más o menos ahí. ¿Vale mucho la pena? Las dos. Las dos. En multas, en hospitales. Multas. Sobre todo multas. En videojuegos, en alcohol, 400, 600 pesos, DAZN, en cigarros, en el vicio. Viva el vicio. Viva el vicio, pues también pues, y si no, quédense mejor con nosotros. Gratis, ¿qué mejor gratis? ¿Quién da gratis hoy en día? Nadie. No sé si contratar DAZN o si ir al casino a ver si la pasan. Pues en el casino puedes perder mucho dinero. Sí, no, mejor en DAZN, en tu casita, todo bien, todo tranquilo, con tu cervecita. Sí, y todavía te queda un cigarrito, todo tranquilo. Todo tranquilo y ves más peleas y repeticiones. La de Julio César Chávez, que tuvo hace poquito, que ganó bien perrón contra Ryan Hall, sí ganamos. Contra Ryan Hall, sí, el Junior le ganó a Ryan Hall. Le ganamos a Ryan Hall. El de UFC, campeón que se chingó a la Araña Silva. ¡Wow! Eso es grande, amigos. Julio César Chávez Jr. Sí la vi, muy buenos golpazos que me conectó el Junior a Uriah Hall. José Márquez pregunta, ¿qué hubo, José Márquez? José Márquez dice, ¿a qué hora pelea el Pitbull? Pues ahorita va a salir David Morrell contra Galibotje de Galatzik, es de Uzbekistán, me parece. Y yo profetizo que David Morrell va a noquear temprano, va a noquear rápido, porque David Morrell, les digo, es una máquina de destrucción masiva. Y después de David Morrell, ya sigue el Pitbull Cruz. Yo me imagino que en unos, ¿qué serán? 30 minutos. Hay que esperar un poquito. Somos 99 en el chat. Muchas gracias. Qué bueno, ¿cómo estamos? Compartan este video, por favor, y regálenos un like. Esta cartelera ha estado buenísima. Déjenme decirles, buenísima. Necesito más agua, más vital líquido, porque ya la garganta la tengo seca de tanto gritar y de tanto expresarme. Mis amigos, ha sido una cartelera muy buena, hemos visto muy buenas sorpresas. Andy Ruiz lo intentó, se ve que lo intentó, o sea, yo no sería tan duro, porque yo sé que después de esto van a salir mañana o en el transcurso de los días videos donde cuestionen severamente a Andy Ruiz y digan que pues no sirve para nada. Lo intentó, hombre, pero pues ya está viejo, lo que hizo en su tiempo ya lo hizo y ya debería de retirarse. Lo mismo, fíjense bien, con el Vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete va a volver a pelear contra Oscar Valdés, una pelea que realmente nadie pidió, pero se entiende que Vaquero Navarrete se quiera retirar rico y joven. Yo lo respeto, porque es la meta que todos los mexicanos tenemos. Todos los mexicanos queremos vencer la pobreza. Ahí están pasando ahorita a Isaac Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz siempre ha respetado al Rayo Valenzuela. Eso hay que hacer hincapié. Dice Heriberto
Alejandra, no, Alejandra, quedó un empate, fue un empate, empataron, pero Jared Miller fue realmente superior. Heriberto, muchas bendiciones, los veo desde Nueva York, gracias por brindarnos este video. Ay, Heriberto Arevalo, gracias a ti por estar aquí. El Camarón, Camarón, ¿qué pues? Martín Vélez, ese fue el fin de Andy Ruiz, lo sabemos, Martín, por eso estaba tan pinche angustiado, hombre. El Camarón, compa Richie, Camarón, gracias por estar aquí, comparte el video, carnal, está chido, esta cartelera. Es el Camarón, ya llegó, Camarón. Bienvenido, Camarón, gracias por estar aquí. Ya llegó nuestro amigo Daniel Zambrano. Ya va a empezar la pelea de Pitbull. Ahorita sigue David Morrell contra Radiboj Galazic. Yo espero que David Morrell termine rápido a Galazic. No le doy más de 3 rounds, porque David Morrell es un peleador fuera de serie, es un gran peleador, es malvado, es de esos que te mandan al hospital, es de esos que te matan, o sea, es el tipo de peleador que puede con 5 o 6 personas en la calle, o sea, por eso me gusta el box, porque es un sistema de pelea efectivo y te sirve para defensa personal, o sea, no es solamente un deporte, me explico, o sea, ustedes saben, tú sabes, Martín. Ya casi, Dark, Dex Boyer, MY, Wabi, gracias por compartir. No, gracias a ti, carnal. Comparte, por favor, este video, suscríbete a este canal. Ya casi va a salir el Rayo Valenzuela contra Pitbull Cruz. Yo creo que el Pitbull Cruz tiene que ganar, está preparado para todo. No es cierto eso que dicen que el Pitbull Cruz ha subestimado al Rayo Valenzuela. Ese güey, me caí mis respetos totales. El Pitbull Cruz es pura humildad, es pura preparación. Lo hemos estado siguiendo desde hace casi un año y medio. Y no, mis respetos. El perro chulo, yo lo admiro mucho en lo personal, lo admiro mucho. Le tengo mucho respeto y espero que algún día pueda estar platicando con nosotros. El Pitbull Cruz es un gran campeón que sí nos representa. José Márquez, ¿qué hubo? ¿Cómo estamos, José? ¿Cómo estamos? Gracias, mexicanos, por recibirme. ¿Cómo lo han hecho? Tengo 28 años y 10 viviendo en Guadalajara y los amo mucho. José Márquez, saludos, carnal. ¿De dónde eres? Bienvenido, ya sabes que México es un país amigo. Bienvenido. Y a continuación sigue David Morrell contra Radiboj Galazic. Vamos a esperar un poquito más. Ahorita están entrevistando, están haciendo sus promos. Muy buena cartelera, chingado, muy buena. Traigo mi carnal, ¿qué ole? Sigue David Morrell. Ay, amigos. Bertilia Salazar, saludos, Bertilia. Marco Mata, buenas noches, raza. Un saludo desde Venezuela. Saludos a nuestros hermanos de Venezuela. Gracias, Dios los bendiga. Tenemos mucha gente que nos sigue de Venezuela, de Brasil también, hasta de Japón. Ay, gracias. Sí, gracias. ¿No quieres comentar algo de la membresía? Sí, claro que sí, amigos y amigas. Bienvenidos a este su canal Richie Blog. Richie Blog es un canal sobre boxeo. Básicamente, pues tratamos de cubrir las noticias del boxeo más reciente, pero también platicamos sobre el boxeo de antes. Pues porque la verdad que por lo menos en México tenemos una larga tradición en boxeo. Julio César Chávez, Pipino Cuevas, Chiquita González, Ratón Macías, Rodolfo Chango Casanova, el Chango Casanova, Rodolfo el Chango Casanova, Salvador Sánchez, Dinamita Márquez, Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Kid Azteca, nuestro amigo el magnífico Vázquez, Israel Vázquez, magnífico, el mejor, Chololo Larios, Chololo, o sea, Canelo Álvarez, ¿qué? México, dice, ¿te quieres checar algún comentario, my brother? Vamos a leer ahorita los comentarios en lo que sale David Morrell, vamos a cotorrear con la banda un rato. Martín Vélez, el perrito chulo, puro fuego, sí, el Pitbull Cruz es pura dinamita, un zurdo contra un diestro. La tiene, no quiero decir que la tiene fácil, pero el Pitbull Cruz tiene una izquierda explosiva. Yo creo que lo va a noquear con la izquierda, con un gancho de esos que saca el Pitbull Cruz, como el tipo a Picabo, gancho tras gancho, tras gancho, tras gancho, desde el primer round. No estudia, Pitbull Cruz no estudia, simplemente llega a destruir. Sí. Dice Opus Classical, ¿en qué canal se puede ver? En The Zone, ¿hay que pagar o quédate aquí con nosotros mejor, hombre? Pues, ¿para qué pagas, hombre? Ya casi. O en Twitter. Soy de Los Ángeles, California, a huevo.
pero mi madre es mexicana de Guadalajara y es un orgullo. Aquí es hermoso, nunca como mexicanos hay en otro lugar, son muy chingones todos ustedes. José Márquez, qué chingón comentario, muchísimas gracias. Este tipo de comentarios nos motiva mucho, se siente bien chido para el alma. Gracias, a final de cuentas somos fanáticos y estamos compartiendo la misma pasión que nos une a todos. Y de Guadalajara hay boxeadores tan buenos como la dinastía de la Azabache Martínez, los hermanos Martínez, el Azabache Martínez, Dorado Martínez y el Húngaro Martínez, que por cierto hicimos un video del Húngaro Martínez el día de hoy. Chéquense el video del Húngaro Martínez. ¿Conoces al Húngaro Martínez? Si no, qué mal, te estás perdiendo de alguien muy bueno. Sí, por aquí vamos a esperar al Pitbull Cruz, ya está entrenando aquí, está calentando un poquito con su papá, con el señor Cruz. Pitbull Cruz lo va a hacer pedazos. Estamos viendo, como dice mi hermano, aquí unas imágenes de los vestidores del Pitbull Cruz. Pitbull Cruz con un pantaloncillo negro, con algunos brillitos. Se ve muy concentrado. Pitbull Cruz, un boxeador que respetamos mucho. Mi hermano hace 2 años o 3 me pasó un video donde estaba noqueando Pitbull Cruz a Diego Magdaleno. Un video que se hizo viral. Peleado, Diego Magdaleno que peleó contra Brandon Figueroa. ¿En serio? Me dolió mucho. No sabía, mi brother. Bueno, Pitbull Cruz es un noqueador brutal. Gervonta Davis. Bueno, Rolly Romero hace poquito. No, Josué, no podemos enseñar la tele por copyright. O sea, hello, no. Sí, fíjate, amigo Josué, que el problema y lo bueno de DAZN es que DAZN invierte mucho para traernos estas grandes peleas. Entonces les recomendamos que vayan a la página de DAZN y se suscriban si la quieren ver o si quieren escuchar gratis la narración en vivo, que es totalmente válido. Sí, güey. Que es totalmente válido. Pues vénganse con nosotros y aquí gratis les contamos qué está pasando. Pitbull Cruz, 27 años, José Valenzuela, 25 años, récord. 26-2-1 de Isaac Cruz, 18 knockouts. José Valenzuela, 13-2-9 knockouts. Siento que le falta experiencia a José Valenzuela. Y peso, sube de ligero a super ligero José Valenzuela. Y aparte es zurdo. Pitbull Cruz maneja una izquierda y una derecha muy chula. Yo no le veo problema que Pitbull Cruz noquee al Rayo Valenzuela. El Pitbull Cruz es un perro que puede comer rayos y defecar truenos. Wow, estoy de acuerdo. Ya viene la siguiente pelea. Solo leo unos comentarios. Dice Heriberto Arévalo, en el Pitbull Cruz creo que Rayo Valenzuela caerá en el round 7. Muy buena predicción. Dice Martín Vélez, yo sí conozco a los Martínez, a los Azabache, Azabache, al Húngaro y al Dorado. Es que tú nos recomendaste eso, Martín. Yo vi el video de mi hermano y me enteré que tú fuiste pues como siempre, nuestra inspiración. Gracias. Es que Martín es un gran boxeador. Sí, y un gran amigo nuestro, respeto a nuestro brother Martín. Dice José Márquez, Canelo y Húngaro Martínez son de Guadalajara. Alexa Grasso de la UFC también es de acá, son mis ídolos. Oye, José Márquez, Chololo Larios también es de Guadalajara. Bien, Chololo. ¿O me equivoqué? Sí, Chololo ¿Sí, no? es de Guadalajara. Dice Vader, ¿dónde se puede ver? En DAZN. Marcos Mata, Raza, ¿qué opinión tienen ustedes de Barrera, el campeón venezolano de 41 años? Barroso, ¿no? Más bien Barroso. Es Barroso. Sí. Chingón, Barroso. Sí, un boxeadorazo que subestiman mucho en Japón, ¿no, brother? De hecho, Barroso va a ir contra Andy Hiraoka el próximo mes. Y los japoneses lo están subestimando, dicen que porque tiene 41 años y que porque ya está viejo y que no da arma y que no sé qué pedo. No, hombre, Barroso tiene una pegada bien fuerte. A mí me gustaría... ¡Ah! ¡Ya salió! ¡Ah, qué pues! No, sale con la bandera de México. No. Está bien. Solamente son mexicanos cuando tienen que promover sus peleas, ¿verdad? Sí. Es que fíjense, amigos, nosotros amamos a todos nuestros hermanos mexicoamericanos. ¡Viva la raza! ¡Huevo! Pero ustedes están de acuerdo... que también si cuando ya salen a pelear tienen que definirse si representan a Estados Unidos. Sí, defínete, men, defínete. Aquí el problema es que Rayo Valenzuela está jugando al perro de las 2 tortas. Y se queda sin nada. Y se queda sin nada. Pitbull Cruz, una sola torta a México y ya, o sea, yo admiro mucho de nuestros hermanos de mexicoamericanos que hablan bien perrón el inglés, y son bien inteligentes y bien exitosos y bien ricos. Pero pues también, pues que se definan. Rayo Valenzuela no le creo. Su patriotismo, su nacionalismo y su English sí, me dan mucho a qué dudar. Rayo Valenzuela no me convence. Hay comentarios, ¿verdad? ¿Quieres ver? Sí, claro que sí. ¿Dónde se puede ver la pelea? Pues por DAZN, hay que pagar o quédate aquí con nosotros, ya casi va a comenzar. Ahorita va a pelear David Morrell. No, ya es la de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Cabrón, y Morrell. ¿Qué rayos? Sí, no sé qué pasó.
¿Ya va a salir entonces? Sí, a lo mejor las invirtieron, ¿no? Los Sí. invirtieron en el orden. Miren, bueno, ya está el Rayo Ya Valenzuela, ya está la pelea. ¡Wow! Wow. ¿Quién lo hubiera pensado, viejo? Muy bien, ya Rayo Valenzuela contra Pitbull Cruz, ya está. Ya llegó. Ya está, ya llegó, ya está aquí. No se vayan No se vayan. a ningún lugar. ¿A dónde van? Oh, ya viene el perro chulo. Qué raro está esta cartelera, pero está A lo buenísima. mejor nos perdimos la de Morrel. No, pues no pasa nada. Nos perdimos la de Morrel, Pues, qué horrible. Yo creo que ganó. ¿Seguro que ganó? Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Y Morrel es terminó el próximo rápido, ¿no? campeón. Sí, lo acabó rápido. No. Lo acabó rápido, yo creo. Saludos, muchachos. Se jodió Nelson. Adrián Pedarte, la de Bivol, dicen caliente que es en octubre. Y yo creo que sí va a ganar Bivol, hombre, por esa cirugía que le hicieron. Sí, no. le hicieron. No manches, lo pueden a pelear ahorita el pinche Turquís. Qué manchado, güey. No, pues va a perder Bederbiev, obviamente. Apuesta en la Bivol. ¡Ya salió el Pitbull Cruz! ¡Ya salió el Pitbull Cruz! ¡Pitbull Cruz! ¡Woo! Ya salió Pitbull Cruz, mis amigos. Ahora sí, se va a poner bien. Y salió con su máscara de perro. ¡Wow! Bienvenidos. Híjole. Yo espero que lo acabe. Ya está entrando Pitbull Cruz, por fin ya va a empezar la pelea que estábamos esperando. No es la estelar, porque la estelar es la de Terence Crawford contra Madrimov, pero para nosotros los mexicanos estábamos esperando esta gran pelea de Pitbull Cruz. Aquí entra con un bozal de perro, con una cara de perro. De esos que muerden y lo sueltan. De esos que te muerden y se les traba la mandíbula y ya no te sueltan. Híjole, dice Juan Álvarez. Bueno, un comentario largo, ¿te lo avientas? Me lo aviento. Dice Juan, saludos Juan, ¿cómo estamos? Juan Álvarez, ¿qué opina Richie Pitbull? No estoy seguro de que venza a todos, pero les dará problemas a todos. Sí, su estilo le dará problemas a cualquiera y creo que Pitbull se volverá indiscutible en la 140. Amén. Sí, Juan Álvarez, es que el Pitbull Cruz no estudia a nadie. Desde el primer round sale con todo y sale pegando muy bien. El Rayo Valenzuela es zurdo. Pitbull Cruz, ustedes saben que a los zurdos hay que pelearles con la derecha y a los derechos con la zurda. El Pitbull Cruz tiene una izquierda muy bien estudiada, dicen que es un tirapiedras, no es cierto, o sea, claro que no. Tiene mucha técnica, su técnica es el picabó y va hacia el frente, corta muy bien el ring y cuidado, porque todo el tiempo está presionando. Valenzuela muy seguramente se va a ir hacia atrás, no le queda otra, si va hacia adelante lo van a desmadrar, ¿verdad, amigo? Sí. Ya está aquí Isaac Cruz y el Rayo Valenzuela, ambos están en el ring. Dice su segunda pelea de Isaac el Pitbull Cruz en 126 días. Dice Martín Vélez, se va a quedar como el perro de las dos tortas, el Rayo. Yo estoy de acuerdo, Martín, sí. Opinamos igual, es que pues un lado u otro, y pues ambos se respetan, pues es que ¿qué tiene de malo? Heriberto Arévalo, David Morrell, esa pelea pasó a las 8, se nos perdió Heriberto Arévalo, se nos pasó esa pelea, pero ganó rápido, de seguro. Sí, ganó David Morrell. No la vimos, pero estoy seguro que ganó David Morrell. Pago sin ver. Sí, totalmente. Aquí vemos a Pitbull Cruz ya en el ring con una cachucha negra y una como bata negra con muchos brillitos negros y con picos. Rayo Valenzuela. A lo Hellraiser. Rayo Valenzuela con un look más austero, me gusta también que no se sienta mucho Rayo Valenzuela. Y le ganó David Morrell a Calat. Sí, era obvio. Por decisión unánime. Obvio, sí, era obvio que David Morrell. Esa pelea la quería ver, pero no, no pasa nada. Sabíamos que iba a ganar David Morrell. Estamos aquí para ver al Pitbull. Bueno, es Pitbull. Déjenme decirles que compusimos una porra para el Pitbull Cruz. Mi hermano y yo compusimos una sinfonía para el Pitbull Cruz. Y va de la siguiente manera. Yo sé que con dos güeyes aquí diciéndole no se suena tan espectacular, pero imagínense si estamos en el estadio todos, wow. Así como Don Beto del Pumas, es venga Pitbull, es otro nivel, ¿sí? Es venga Pitbull, vamos Pitbull, y dale Pitbull, son 3. Y mucho Pitbull. Mucho Pitbull. La cuarta. Entonces ustedes saben, ustedes conmigo y yo con ustedes. ¡Venga Pitbull! ¡Pitbull! ¡Vamos Pitbull! ¡Pitbull! ¡Mucho Pitbull! ¡Pitbull! Esa es la porra que le compusimos a Isaac Pitbull Cruz. Venga Pitbull, vamos Pitbull, mucho Pitbull. Dale Pitbull. Aquí tenemos a José Valenzuela, nacido en Los Mochis, Sinaloa, pero tal vez residente en Renton, Washington, representando a Estados Unidos. José Valenzuela,
13-2, 9 knockouts contra Pitbull Cruz. Vamos a ver qué tal. Este es boxeo, pero aquí le vamos a Pitbull Cruz. Al mexicano. Claro, al mexicano 100%, dice nuestro amigo Pirriro. Vamos, Pitbull, vamos, Pitbull. Se le va a quedar el chico el ring contra el Pitbull. Así es, Martín, de tanto correr. La porra sí quedó, sí les gustó la porra. Vamos, venga, Pitbull. Vamos, Pitbull. Venga, Pitbull. Mucho Pitbull. Pitbull. Ahí está, huevo sí quedó. Esta noche habrá knockout, dice Pirriro. Sí huele a pólvora, como dicen nuestros amigos de ESPN Knockout. No, hombre, qué bueno que les gustó la porra. Está chida, ¿verdad? Sí, Estuvimos horas encerrados componiendo esta obra magna. Isaac Cruz de Ciudad de México. Está listo, Pitbull Cruz, está listo. El único que cree que puede ganar el Rayo Valenzuela es Julio César Chávez y Robert García. Oh, vaya, bueno. De modo que les vayan a amarrar al perro para que los agarren a varazos, claro que no. No le van a amarrar al perro. Tienes toda la razón. Hasta los grandes se equivocan. Bueno, nosotros le vamos a Pitbull Cruz. Porque lo hemos visto pelear. Dicen que un boxeador es tan bueno como su última pelea. Pitbull Cruz en todas sus peleas es explosivo y su última pelea fue contra Rolly Romero en una categoría de peso superior a la que está acostumbrado. Fue fácil para Pitbull Cruz. Dice Pedro Papas, bienvenido Pedro Papas. Oh, es todo, Pedro. Siempre estás en los mejores eventos, carnal. Bienvenido. Gracias por visitarnos, Pedro. Les gustó la porra, huevo. Dice Pedro que gana antes del tercer round. ¿Tú crees que antes del tercero? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que hay que considerar muchas cosas. Rayo Valenzuela viene de peso ligero, sube a peso superligero, es un zurdo. El Pitbull Cruz tiene una izquierda muy bien educada. Y aquí viene primer round. Estamos en el primer round, mis amigos. Ya va a empezar esto. No, yo vaticino un knockout temprano. Wow. Bienvenidos, amigos y amigas. Ya está. ¡Ya comenzó! Sí, ya comenzó. 3, 2, ¡Vamos, Pitbull! 1, Pitbull. ¡Venga, Pitbull! 0, empieza. Pitbull. Arrancamos. Mucho Pitbull, dale Pitbull. Dale Pitbull. Venga, Pitbull. Mucho Pitbull. Se lo va a chingar. 1 de 2. Miren cómo se acerca Pitbull Cruz. Lo tiene contra la esquina. No está bien, Pitbull. No lo estudia. Les dijo, no lo estudia. El Pitbull Cruz no los estudia. Llega a matar. El Pitbull Cruz no los estudia. Está saliendo con todo el Pitbull Cruz. ¡Oh, qué el Rayo Valenzuela no puede. Mira el que Pitbull Cruz siempre con su banda, con su guardia cerrada, muy bien. Y con la izquierda, esa maravillosa izquierda que tiene el Pitbull Cruz, lo tiene contra las cuerdas a Rayo Valenzuela. El Rayo Valenzuela lo abraza. A eso va a estar, ¿eh? El Rayo a eso va a estar a la distancia y abrazar al perro chulo. Está explosivo Pitbull Cruz. Van apenas menos de un minuto y el Pitbull Cruz ya le demostró al Rayo Valenzuela de qué va a tratar esto. Dolor, castigo, muchos golpes. Pitbull Cruz trae mucho armamento y presionando al Rayo Valenzuela. Esto parece que va a terminar rápido, antes incluso que del tercer round. Salió muy violento el Pitbull Cruz, ¿eh? Salió violentísimo, ya empezó la pelea, primer round. Dios mío, estamos viendo a un Pitbull Cruz violento. Muy violento, muy concentrado, imponiéndose ante un Rayo Valenzuela quien ha estado hacia atrás, defendiéndose. Vamos, Pitbull. Pitbull, venga, Pitbull. Mucho Pitbull. Vamos, Pitbull. Vamos. Eso. Qué buena izquierdazo le metió. La izquierda del Pitbull. Lo tiene contra las cuerdas y el Rayo lo abraza. Lo abraza el Rayo. No, qué cobarde. No lo abraces, hombre. Lo abrazó así. ¿Qué pasó ahí? Lo pasó de una forma muy extraña. Bien Pitbull, mucho Pitbull. Venga, Pitbull, vamos Pitbull, mucho Pitbull. Va a salir Eminem, quién sabe si ya salió. No nos importa Eminem, el Pitbull aquí está con todo, mira cómo ves. Eso, con la derecha y con la izquierda, con las combinaciones brutales, gancho tras gancho, muy bien el Pitbull. Está buena la pelea. Rayo Valenzuela realmente, si sabe encontrar estos espacios, está interesante, pero ojalá que no. No, lo está abrazando, puro abrazo el Rayo. Primer round y muy intenso, muy violento, como dijimos. Muy violento, Pitbull Cruz. Esto huele a pólvora, amigos y amigas. Bienvenidos, estamos viendo un tirazo. Dicen nuestros amigos, huevo, sí, les gustó la porra. Mejor que la de Don Beto.
Dice Martín Vélez, es que así es de chingón y violento. Claro que sí, todas las peleas del Pitbull Cruz, Martín, son bien violentas, están bien chidas. Miguel Guzmán, saludos, tocayo. Saludos, Miguel, suscríbete al canal. Daniel Zambrano, el estilo de los estadounidenses, por lo regular es puro correr y cansar a los oponentes, no dan buena pelea. Solo corren y les dan la pelea siempre a ganar y solo se la pasan abrazando. El Rayo Valenzuela se la estaba pasando abrazando al Pitbull Cruz. Mira, de los bonito. románticos, es romántico. No, saludos romanescos, gracias a todos los romanescos presentes aquí. Romanescos, saludos. Juan Álvarez, saludos Juan. Martínez Vélez está sintiendo el poder del perrito chulo. Mike Tyson, ahí está Mike Tyson, carnal. Mike Tyson, están entrevistando a Mike Tyson. Primer round se lo llevó el Pitbull, se lo llevó. Mike Tyson apoyando a Crawford. Después de esta pelea sigue. Claro que sí, my brother. Ya estábamos en la pelea que estábamos esperando de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Un Rayo Valenzuela que ha estado resistiendo bien a base de artimañas. Ahora sí que el castigo del Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz atacando sin piedad. Bienvenidos amigos y amigas. Dice nuestro amigo Martín Vélez, está sintiendo el poder del perrito chulo. Dice Juan Álvarez, Pitbull. Torah dice, llegó el momento de suscribirte a Richie Blog. Suscríbanse a Richie Blog. Y saquen una membresía si nos quieren apoyar. Ya empezó el segundo round. Sigo leyendo comentarios. Dice Gabriel Hernández Borbos, Tanque Shakur, Loma, Teófimo Cepeda, que no le saque el Pitbull, fue escogido con pincitas. Interesante comentario, gracias Gabriel. Dice Juan Álvarez, saludos Richie, saludos Juan. Aquí está mi carnal, Juan Álvarez, bienvenido. Ya sabes que eres amigazo nuestro. Adrián Peralta, aún será la pelea de Tyson. Dice mi hermano que sí, contra Jake Paul. Entonces yo creo que sí. Estamos en el round 2 de 12. Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz que sigue la misma estrategia, presionando a Rayo Valenzuela. Rayo Valenzuela con el jab, tratando de alejar a Pitbull Cruz. Rayo Valenzuela es zurdo. Estamos viendo una gran pelea, amigos y amigas. ¿En qué va un round? ¿En qué round van? Van en el round 2 de 12. Ya empezó, Boxer Caballito, ya empezó. Muy satisfecho con el desempeño de Pitbull Cruz. Muy bien, la izquierda le están entrando todos los golpes a Rayo Valenzuela. El Rayo Valenzuela está desesperado con el Pitbull Cruz, está muy de cerca de él, está abrazándolo. Rayo Valenzuela trató de llevarse la pelea a la larga distancia, a la media distancia, pero no pudo. El Pitbull Cruz estuvo trabajando muy bien, nunca lo subestimó. Robert García estuvo equivocado, jamás el Pitbull Cruz lo subestimó y le está dando una buena tranquiza. Igual que siempre, el Pitbull Cruz siempre empieza sus peleas de manera violenta, no tiene un round de estudio y eso es lo que saca de onda al rival. O sea, tiene una izquierda muy, muy buena. Rayo Valenzuela, ya dijimos, es zurdo y la manera de ganarles a los zurdos es con la derecha, pero aquí el Pitbull Cruz tiene una derecha terrible, letalmente terrible y una izquierda prodigiosa. Estoy de acuerdo, hermano. Físicamente el Rayo Valenzuela se ve más alto. Pitbull Cruz como un perro de pelea, bien amarradito, con su guardia bien sólida, acercándose para conectar unos tremendos golpes al Rayo Valenzuela, y cuando conecta, se ve la expresión del Rayo Valenzuela que no le gusta, o sea, que le está rompiendo el plan, pero yo también aplaudo que el Rayo Valenzuela lo está haciendo bien. Subirse al ring con alguien como el Pitbull Cruz, no cualquiera. No, qué miedo. La verdad, qué miedo. Es como de esa película, ya de ochentera, ya se me olvidó, donde pelea con un presidiario así con máscara de perro. Sí. Y también me recordó a Cujo terrible. contra un perro rabioso. Es una experiencia terrible. Y está haciendo pedazos el Pitbull. Sí, Pitbull Cruz mordiendo a placer al Rayo Valenzuela al momento. Pregunta nuestros amigos Boxer Caballito, ¿dónde se puede ver? En DAZN. Se meten a Google y busquen DAZN, DAZN. Contratan la aplicación de DAZN, la suscripción mensual, que son como 200 pesitos, y el pay-per-view. Si quieren, si no, pues ya quédense aquí y ven las repeticiones en YouTube y los análisis. Y aparte en TV7, en TV Azteca, lo van a pasar a las 9 de la noche gratis. Va a haber diferido, lo van a pasar en TV Azteca o Televisa o algo así, ¿verdad? En la Casa del Boxeo. En la Casa del Boxeo, buenísimo. Y si no, pues quédense con nosotros para saber quién ganó. Nosotros nos perdimos la de David Monreal, para que vean qué tan buena estuvo la cartelera. ¿Quieres leer los comentarios, brother?
Carnal, el Pitbull con izquierda y derecha pega duro. Sí, Martín, o sea, el Pitbull Cruz está muy bien, está mejor que con Giovanni Cabrera. Sí, Me gusta sí, mucho sí, el estilo, regresó a al picabo, o sea, está resorteando muy bien, gancho tras gancho. El Pitbull Cruz tiene una guardia muy cerrada también. sí, El Rayo Valenzuela se le ve preocupado sí, sí, sí. y ha acudido mucho a los abrazos. El Rayo Valenzuela se la ha pasado abrazando, así como dijimos, Y está el Rayo Valenzuela pues no tiene mucho para pelearle contra el Pitbull Cruz, tiene que abrazar, Sí. tiene que hacer una pelea a larga distancia, pero el sí. Pitbull Cruz no lo deja porque siempre lo presiona. Seguimos, ya sigue. Estoy de acuerdo con el análisis. Round 3 de 12. Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela están ambos en el medio del ring, para el Pitbull Cruz presionando, moviendo al Rayo Valenzuela hacia las cuerdas y hacia la esquina. El Rayo se sabe mover, se sabe desplazar. Es muy buen boxeador Rayo Valenzuela. Muy rápido. Muy rápido. Pero siento que si Pitbull Cruz tiene esa estrategia y es persistente, va a quebrar al Rayo Valenzuela. Porque, sí lo quiebra, sí lo quiebra. Totalmente. Es una cuestión también psicológica, pienso en este momento, pero pienso que Pitbull Cruz tiene los pantalones más que suficientes para resistir a alguien como el Rayo Valenzuela, y el Rayo Valenzuela va a crecer muchísimo después de esta gran pelea. Bienvenidos a todos. Martín Vélez, gracias por acompañarnos, y también nuestro amigo Juan Álvarez, también por allá andaba Camarón Tiburón. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Dice Juan Álvarez un comentario muy acertado: el Rayo no está lastimando a Pitbull. ¿Tú qué opinas, brother? No, para nada, el Pitbull Cruz está como siempre, o sea, como siempre, violento, íntegro, con la guardia cerrada. El Rayo Valenzuela no le ha hecho absolutamente nada, no le han entrado los golpes. El Pitbull Cruz ha lastimado al Rayo Valenzuela, los golpes del Rayo no le hacen nada al Pitbull Cruz, y el round 3 de 12, Pitbull Cruz está dando una excelente pelea, lo está lastimando, y si nos vamos a puntos, pues el Pitbull Cruz se la lleva fácil, Sí, fácil. Muy bien el Pitbull Cruz. Pitbull Cruz a veces siento que es como si estuviera desbaratando un árbol, ¿no? Como si estuviera talando un árbol. Pitbull Cruz va castigando. Ahí está el abrazo. Muchos abrazos por parte del Rayo Valenzuela. Justo lo que se pronosticaba. Acá mi hermano tiene muy buen ojo. Si pueden, suscríbanse al canal. Están invitados. Regálanos un like. Vemos a Pitbull Cruz castigando al Rayo Valenzuela en la esquina, castigando al cuerpo. Recibe golpes de repente el Pitbull, pero si Gervonta Davis no lo lastimó, menos este güey. Me encanta ese comentario. Si Gervonta no tuvo para noquear a Pitbull, pues menos el Rayo. Y el Pitbull se ve íntegro, se ve así como entró, se va a regresar a su casita. Bienvenidos, amigos y amigas. Una pregunta muy común es: ¿dónde se puede ver? En DAZN, pero gratis, narración en vivo, totalmente legal. Aquí con nosotros Richie Block, sus servidores Miguel y Richie. Aquí estamos 7 días a la semana aquí en Richie Block. Suscríbanse. Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela, round 3 de 12, 15 segundos antes de finalizar. ¿Qué opinas? Pitbull Cruz, muy bien, ¿no? Pitbull Cruz, excelente, no nos ha defraudado, ha sido un asesino, lo ha hecho muy bien. Ha ganado los 3 rounds, se los ha llevado, lo ha mordido, esos perros que muerden y no sueltan. La izquierda excelente, y si es por puntos se la va a llevar el Pitbull Cruz. Franklin, saludos Franklin Morales Torres, saludos desde Arure, Portuguesa, Venezuela. Saludos a nuestros hermanos de Venezuela, los queremos mucho. Sabemos que tenemos una buena comunidad que nos sigue de Venezuela, los queremos mucho. Gracias, qué buena onda. Yo pienso que si el Rayo le pasa del cuarto round al Pitbull tendrá problemas. Recuerden que el Rayo tiene mejor esquina. Martín dice: ni lo va a lastimar, está fuerte el Pitbull. Si no checa su cuello, sí tiene un cuellazo de esos así, de que entrenan como los perros en las llanteras, sí. Que dicen que muerden las llantas y que les dan vueltas. Así es el Pitbull Cruz, es una quijada chingona. Dice: narren los rounds, chicos, que no podemos pagar por ahora los subs. Va ganando el Pitbull, va ganando el Pitbull. Y si esto se va a la distancia, que posiblemente se puede ir a la distancia, y por tanto abrazo que le da el Rayo, lo va a ganar el Pitbull Cruz por puntos, y ha hecho una muy buena pelea, guardia cerrada, igual que siempre, mejoró su picabo, y yo lo veo agresivo, pero más inteligente al Pitbull Cruz, lo veo muy bien. Sí. ¿Saben lo que yo veo también? Que está difícil, Rayo Valenzuela. Después de esta pelea, Rayo Valenzuela yo veo que va a ir por título mundial. Este cuate realmente es muy bueno, pero siento que Pitbull va a desbaratarlo finalmente. Pitbull Cruz es mejor. Es que es mejor.
Pero tiene mucho talento Valenzuela, ¿eh? Sin embargo, Pitbull Cruz a la larga no creo que le dure Rayo Valenzuela. Fue digno. Fue digno y se va a llevar mucho aprendizaje. Pago sin ver, ¿eh? Yo también, hermano. Si son fans del Rayo Valenzuela, yo también era fan de Jaime Munguía y se lo sentó Canelo. Ese Canelo, es que hay que. Box es box. Sí, el box es box y sí. lo que es. Y lo que es. Sí, es. Sí, no pasa nada, amigos y amigas, bienvenidos. Si le van al Rayo, digan, vamos Rayo, no pasa nada. Y si le van al Pitbull, pues apoyen también, que aquí le vamos a Pitbull Cruz. Y que le vamos a Pitbull. Y que vemos que está mordiendo con todo. Lo está haciendo pedazos. Lo tiene contra la esquina. Pitbull Cruz, round 4 de 12. Es lo que esperábamos. Sí, lo que se pronosticamos, mi hermano. Ha sido una gran cartelera. Tal vez la decepción un poco, entre comillas, Andy Ruiz. Y David Morrell, como que se lo llevó hasta la distancia. Se fue a la distancia. Bueno, eso dicen, hay que checar después. Hay que checar, habría que ver qué pasó. A lo mejor era muy correlón el rival. Sí, aquí ni la pusieron, mira. Pero viene el Pitbull Cruz, muy bien el Pitbull. Es momento para la porra. Mis amigos, somos 126 en el chat. El Pitbull Cruz va ganando, estamos en el cuarto round. 1:24 minutos y compusimos una porra para el Pitbull, es venga, vamos y mucho. Venga, Pitbull, vamos, Pitbull, mucho Pitbull. Yo sé que se escucha medio patético con solamente 2 güeyes aquí, pero imagínense en un estadio chingón, todos llenos, mucho Pitbull, mucho Pitbull. Sonaban miles, éramos 2, imagínense que ahora si ustedes lo hicieran desde casita, no me pasa nada. Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela, 50 segundos antes que finalice el cuarto round. Dice Antonio Cruz, saludos desde Puerto Rico, wow. Hermanos de Puerto Rico, los queremos mucho, gracias. Gracias por vernos, puertorriqueños boxeadorazos. Wilfredo Gómez era de Puerto Rico, ¿no? Oh yeah, LeBron Boxing for Life, excelente youtuber, mi youtuber favorito. También el mío de boxeo. Dice Pirriro, con esta pelea ojalá se cierre el hocico al Julio César Chávez Sr., que despreció a nuestro perro chulo. Julio César Chávez es que le tiene mala leche. El Chávez le tiene mala leche al Pitbull Cruz desde que lo fue a felicitar con Rory Romero, que le dice que la suerte era para los conejos. Sí. Pero pues, hombre, a Pitbull Cruz lo único que le hace falta es un buen manejador de imagen. Dice Victoria Martínez, un saludo para Giovanna. Saludos, Giovanna. Saludos, Victoria. Saludos, Pirrino. Gracias. Martín Vélez, Pitbull. Lo está haciendo muy bien, No me ha decepcionado. Qué buena cartelera. Y ahí está Chávez. Ahí anda Julio César Chávez viendo al Pitbull Cruz, carnal. Amigos y amigas, estamos aquí viendo una cartelera espectacular, estamos viendo al gran campeón mexicano en el público que está disfrutando esta gran pelea. También está Oscar de la Hoya, también disfrutando esta gran pelea. Y bueno, acompáñenos, amigos y amigas, bienvenidos, somos sus servidores Richie y Miguelito. Dice Vicente Cáceres, hola, soy nuevo seguidor, gracias, que Dios te dé más. Gracias. Saludos, Chente, gracias, Chente, mucho Chente, vamos, Chente. Vamos, Chente, bienvenidos a todos. Aquí vemos un castigadísimo Rayo Valenzuela, quien ya se le ve en el peso de los golpes en su rostro. Vemos al Turqui, hasta las chanclas se ve que anda bien pedo el tío Turqui. Igual que nosotros, igual que yo también, Bienvenido, Vicente. Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela, round 5 de 12. ¿Qué opinas, hermano? ¿Lo va a desbaratar 2 rounds más? Sí. ¿Cuánto le queda a Valenzuela? Bueno, Valenzuela le ha durado apenas 5 rounds al Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz, igual que siempre, no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, su guardia bien cerrada, izquierda, derecha, gancho tras gancho. Rayo Valenzuela es rápido, pero el Pitbull Cruz es inteligente. No es un tirapiedras como muchos lo han querido ver. O sea, es inteligente el perro chulo. Y yo creo que aquí 2 cosas. Uno, que el zurdo no se pudo acoplar al diestro. El Pitbull Cruz muy bien con una izquierda muy chula, bloqueando al zurdo y usando su derecha muy bien. Como en esta pelea. O sea, no mames, el Pitbull Cruz está muy bien. Muy bien, o sea, se ve la dominancia, Sí. Clarito la dominancia, ahí se ve muy claro. Sí, es que lo que estamos viendo, amigos y amigas, es que una velocidad tremenda del Pitbull Cruz. Rayo Valenzuela, un boxeador muy, muy bueno. Sabe mantener la distancia con el jab. Es un boxeador zurdo, pero Pitbull Cruz, cuando encuentra su distancia... De Berlín, nos ven de Berlín. ¿Qué onda? ¡Qué buena onda! Saludos, Manuel Navarro. Saludos hasta Berlín. ¡Wow! Impresionante. Bienvenido, Manuel Navarro. Ojalá que disfrutes esa transmisión en vivo.
Es la narración de la pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Es el round 5 de 12. Vemos a Pitbull Cruz dominando. Rayo Valenzuela muy valiente, muy duro, muy buen boxeador. Se ve que Robert García es entrenador. Le duró más de lo que yo creí. Duró más de lo que se pronosticaba. Y también ha dado una gran pelea. Honestamente, si esto sigue así, se pudiera ir a la distancia. Si Pitbull Cruz no logra encontrar una distancia más corta sobre Rayo Valenzuela, porque Rayo Valenzuela le favorece la juventud y está fuerte el chamaco, está muy fuerte este boxeadorazo. Bienvenidos, amigos y amigas. Eso veo yo. Vamos a ver qué pasa. Bienvenidos. Round 5 de 12. Round 5 y yo veo un Pitbull Cruz bien duro, bien duro, así como de esos malvados de película ochentera. O sea, lo veo muy bien, dando buenas combinaciones, proponiendo la pelea. El Rayo Valenzuela no se ve que lo descifre al Pitbull Cruz. No, yo, desde mi perspectiva, yo veo un Rayo Valenzuela asustado, que se ha estado echando para atrás, que ya no recurre tanto al abrazo y que los golpes de Rayo Valenzuela pues no le hacen nada al Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz muy bien, gancho tras gancho, su izquierda muy chula. O sea, es lo mismo que le hemos visto. Y eso, déjenme decirles que me preocupa, Martín, me preocupa mucho que el Pitbull Cruz sea tan repetitivo. O sea, si yo, que soy un güey de sillón, lo estoy viendo, imagínate esos que se dedican a esto, ¿no? Gervonta Davis, Shakur Stevenson, eso me preocupa. Creo que sí le vendría bien. ¡Oh! Viene el Pitbull Cruz ahorita con una derecha izquierda y un gancho a la izquierda que le acaba de someter a la cabezota de el Rayo Valenzuela. Muy bien el Pitbull Cruz. Yo no creo que esto se vaya a la distancia, pero si se llega a ir a la distancia, yo creo que el Pitbull Cruz va a ganar por puntos. Simplemente ha sido superior, mis amigos. Jorge, saludos, Jorge. ¿Cómo estás? ¿De dónde los ves, Jorge? Está muy difícil el Rayo Valenzuela. Sí, está difícil. Es buen boxeador, es muy rápido. Su estrategia, me imagino yo, que es llevarse esta pelea a la distancia. Y el Pitbull Cruz ya viene preparado para eso. Nunca lo subestimó, Ahí sacamos un video donde Robert García decía que el Rayo Valenzuela iba a noquear al Pitbull Cruz en el round 8. ¿Será? Ya vamos para el round 6 y yo no veo que el Rayo Valenzuela proponga algo. El Pitbull Cruz está muy... Saludos, Fenshin. Yo no veo que el Rayo Valenzuela vaya a noquear al Pitbull Cruz, más bien lo contrario. Yo creo que el Rayo, si se descuida, el Pitbull Cruz sí lo puede llegar a noquear. Me recuerda mucho a la pelea que el Pitbull Cruz sostuvo contra Yuriorkis Gamboa. Así se lo tuvo todo el tiempo. Jorge Espinosa dice desde Dover, Florida. Saludos a nuestros hermanos de Estados Unidos, saludos hasta Dover, Florida. Gracias, Jorge Espinosa, gracias por estar aquí con nosotros. Pues el Rayo Valenzuela a favor, yo puedo decir que se ha visto bien, se ve que entrenó muy bien y que no subestimó al Pitbull Cruz. Yo lo veo fuerte, yo lo veo rápido, como siempre, pero no creo que le sea suficiente. Siendo objetivos, el Pitbull Cruz ha sido mucho mejor. La condición, o sea, mil veces, o sea, siendo objetivos, no por ser mexicano. El Pitbull Cruz se la rifó, se la está rifando round 6 de 12. Yo opino igual que mi hermano. Pitbull Cruz ha hecho mejor boxeo. Rayo Valenzuela es rapidísimo, pero no ha castigado nada a Pitbull Cruz. Entonces, pues también se trata no solamente de evitar el castigo, sino también de propinarle más castigo al rival, propinar más puntos. Pitbull Cruz creo que ha dado los mejores golpes de poder. No hemos visto las tarjetas de DAZN. Ni nos importan. Ni nos interesan, pero en nuestras tarjetas va ganando Pitbull Cruz todos los rounds, sin excepción. Rayo Valenzuela, ¿qué le falta? Experiencia, nada más. Es un boxeadorazo, pero Pitbull Cruz, para nuestro gusto, lo sobrepasa, aunque se vaya a la distancia. Lo que dice mi hermano es cierto. Puede resistir el Rayo Valenzuela, porque ya hemos visto que se le han ido al Pitbull Cruz, pero no es como Giovanni Cabrera se le fue. Le sobrevivió. Pero eso es por la juventud. Los jóvenes son de acero, son de chicle. Pero no es mucha la diferencia. O sea, el Rayo tiene... Sí, son 3 años, no es mucho, bueno, sí, están a la par. Tiene 25 el Pitbull Cruz. Sí, eso es verdad. Creo que es un año. Un año. Sí, no es mucho, no es mucho. Están al pelo. Están al mero, están de poder a poder. Pero Pitbull Cruz siento que está dando lo mejor, Más que la experiencia, o sea, el Pitbull Cruz se ve más viejo por la experiencia que tiene de Lobo de Mar. De Lobo de Mar, sí se ve esa experiencia que tiene el Pitbull Cruz de Lobo de Mar. Bienvenidos amigos y amigas, estamos viendo un tirazo. Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela dando una gran pelea, pero Pitbull Cruz también dando lo mejor que tiene.
Round 6 de 12, vamos a la mitad de la pelea. Todo puede pasar. Mis amigos, este es el momento romanesco. Somos 146 romanescos. Gracias por vernos. Gracias. Le compusimos una porra a Pitbull Cruz. Es el momento para sacarla. Es venga, vamos y mucho. Venga, Pitbull. Pitbull. Vamos, Pitbull. Pitbull. Mucho Pitbull. Pitbull. Yo sé que se escucha patético con dos tipos aquí, pero imagínense en un estadio chingón lleno de miles de personas. Vamos, Pitbull. Venga, Pitbull. Mucho Pitbull. ¡Ah, qué buena combinación está dando ahorita Pitbull Cruz! Muy bien, el round 6 de 12. 12 segundos para terminar. Pitbull Cruz conectando una serie de combinaciones muy interesantes. Rayo Valenzuela resistiendo bastante bien. Pitbull Cruz dando mordidas a puntos críticos. Va hacia la... Perro que no suelta. Perro que no suelta. Rayo Valenzuela se ve preocupado. No sabe si va a sobrevivir. No sabe. Pero lo está intentando. Yo tampoco sé si lo va a lograr. Pero aprecio lo que está haciendo. Se aprecia mucho. Se aprecia a participar en el experimento humano de ir contra alguien como el Pitbull Cruz. Dicen muchos comentarios. A Texas, saludos a Texas, Luis Castillo, nuestros hermanos de Texas, los amamos. Tokyo Doki 5, ¿cómo va la pelea, bro? Pues el Pitbull Cruz se lo está fregando, duro, está duro. Va bastante bien, pero también Rayo Valenzuela lo está haciendo bastante bien, así que si hay fanáticos del Rayo Valenzuela, orgullosos, pues, se pueden sentir muy orgullosos, e incluso si Pitbull se descuidara, Rayo Valenzuela es ese tipo de boxeadores que te pueden revertir la pelea. Ahí está, mira, con el uppercut que le dio el Rayo Valenzuela. El Rayo Valenzuela está haciendo bien, está haciendo una muy buena pelea, lo está esperando y ahora ya cambió la estrategia del Rayo, como ve que no lo puede hacer a larga distancia, lo va a querer contragolpear. Me parece muy inteligente el Rayo Valenzuela, muy bien su entrenador Robert García, que es el mismo que Jesse Van Rodríguez. Y lo que decía mi hermano, que a veces a lo mejor el problema de Pitbull Cruz es que es un poco repetitivo. Igual, sí, eso me preocupa, me angustia. Ajá, es que son las mismas combinaciones y Rayo Valenzuela es inteligente. Y si lo sabemos nosotros, que somos solamente espectadores de sofá, somos nada, que somos una porquería, sí. Imagínate los profesionales, eso me preocupa y me angustia. Híjole. Bienvenidos a todos. Está ganando. Pues, cuestión de apreciación, bienvenidos. Ya estamos. Ahí está aquí, está entrando. Es cuestión de apreciación, es que el Pitbull Cruz ha estado insistiendo. No, sí se la lleva por puntos, según mi apreciación se la lleva por puntos, Yo también siento que Pitbull Cruz ha estado dando los mejores golpes. También Rayo Valenzuela en este round 7 de 12, pero es que ha dado excelentes golpes Pitbull Cruz, más bien. Y fíjate lo que checa, dice Martín, que es boxeador, es peleador. Ahí está el error, que separe el Rayo, que quiera buscar el contragolpe. Sí, porque ahí es donde el Pitbull Cruz, cuando separa el Rayo, le ha sabido conectar excelentes golpes. Yo siento que el Rayo Valenzuela ha estado aguantando, no tanto que... es que Pitbull Cruz le ha estado dando con todo. Rayo Valenzuela tiene mucho corazón. Y lo traen bien estudiado, eso te digo que me angustia. El Rayo Valenzuela tiene bien estudiado al Pitbull Cruz. Un peleador con mayor pegada como el Gervonta Davis. Sí, sería peligrosísimo. También que puede reventarlo el Pitbull Cruz al Rayo Valenzuela, porque, o sea, uno puede fingir que no le duele, pero por dentro, amigos y amigas de esos boxeadores, al día siguiente, pues en el hospital, ahí es donde está, desafortunadamente, las consecuencias. ¿Quieres checar los comentarios, brother? Sí, dice Martín Vélez, ahí está el error que separa el Rayo, estoy de acuerdo contigo, Martín. Está buscando mucho el contragolpe ahorita el Rayo Valenzuela, pero esto va a ocasionar que el Pitbull Cruz haga más puntos y se va a la distancia, se la va a llevar el Pitbull. Sí. Dice Jonathan González, saludos amigos, saludos Jonathan, ¿cómo estás, carnal? ¿De dónde nos ves? Muy buena cartelera, el tío Turki se la rifó con esta cartelera, yo creo que ha sido la mejor del año. Vino el Pitbull Cruz ahí pegando a los riñones, pegó a los riñones el Pitbull Cruz, Pitbull Cruz ha estado mordiendo a todas las partes que puede del Rayo Valenzuela, haciendo un gran trabajo, o sea, resiste, intenta, eso sí les puedo decir, no le ha hecho nada. ¿Tú qué opinas, su cara intacta, la cara de nuestro perro chulo intacta, no le ha hecho nada el Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz muy bien, dice Jonathan González, que nos ve desde Chiapas. Saludos a nuestros hermanos de Chiapas, estamos desde León, Guanajuato. Saludos Jonathan. Abraham, saludos a Benjamin Hill en Sonora. Saludos, Benjamín, saludos. Adal Moteno, yo apenas ando viendo en VIX, la de Andy Ruiz. Quedaron en empate, hombre. Ganó Jarrell Miller. Esa pelea la ganó Jarrell Miller y le dieron el empate a Andy Ruiz. A mí no
no me gustó. Andy Ruiz, olvídate ya, su carrera ya pasó, ya está sepultada. Andy Ruiz en ese nivel no hace nada, no está para campeón del mundo. Ahí está Madrimov. Y después de esta gran pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela, sigue la de Madrimov contra Terence Crawford. Terence Crawford buscando hacer más historia, y después de esta pelea, Terence Crawford, su sueño dorado es que lo inviten a una pelea contra Canelo Álvarez. Para ahora sí que Canelo Álvarez podemos estar a favor o en contra, pero los grandes lo quieren. Yo sí quiero ver esa pelea. Yo sí quiero ver la pelea de Terence Crawford contra Canelo Álvarez. Sí, sensacional, Terence Crawford era uno de los mejores peleadores de toda la historia contra Canelo Álvarez. Crawford está pidiendo a gritos una franquicia. Una macaniza. Sí, ¿no? Porque Canelo es el más pesado. Yo pienso que Canelo no lo noquean. Terence Crawford no tira a nuestro Canelo. Un Rayo Valenzuela que le ha estado dando ahora sí round 8 de 12 nos está preocupando un poco, a mí en lo personal. No, tranquilo, no pasa nada, hay que estar tranquilos. El Pitbull Cruz lo ha hecho muy bien por puntos. Si son justos, se la lleva. Pero ya vimos que los jueces se maman, se la dieron a Gerald Miller, el Andy Ruiz. Yo le iba a Andy Ruiz, pero no peleó bien, la neta no peleó bien. Le falló la estrategia, llegó muy delgado y Miller simplemente fue una demoledora. Para mi gusto le robaron la pelea a Miller y ahorita viene el perro chulo. Yo creo que no va a noquear al Rayo Valenzuela, se van a ir a las tarjetas. Valenzuela se está defendiendo muy bien. Bastante bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo, hermano. En las tarjetas incluso, para Chris Mannix de DAZN va ganando el Rayo Valenzuela 67-66. Es decir, que cabe la posibilidad incluso de que el Pitbull Cruz pudiera perder por puntos. ¡Oh! ¿Qué pues? Rayo Valenzuela haciendo un tremendo trabajo defensivo. Pitbull Cruz se está quedando atrás. Nuestro perro chulos. Se la pueden ganar. Y no tanto, y no diríamos robar, porque es que no está tan... Sí, miren, aquí si la pelea la pierde el Pitbull Cruz, no sería un robo, Yo creo que lo tiene muy bien estudiado. Y ahí es el trabajo se ve de su entrenador, de Robert García, Muy buena esquina, muy bien Robert García. Pero vamos a ver, Pitbull Cruz. Chingona la pelea, está chingona. Pitbull Cruz está mordiendo. Fíjate, si te sale un perro y te muerde la garganta, ¿tú qué dirías que ganas? No, me vacuno contra la rabia. Yo también, o sea, vamos a ver qué pasa. A nuestro gusto va ganando Pitbull Cruz. Mannix de DAZN va viendo ganar a Valenzuela. Vamos a ver qué dicen los jueces. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están viendo esta pelea? Bienvenidos. Está horrible, estoy sufriendo. Yo también, sufro y me angustia. Dice Adal Moreno: yo no quiero ver Crawford contra Canelo. Está bien, no pasa nada. Dice Pirriro: Terence Crawford va a tener un super tiro con Canelo. Sí, a huevo, sí, va a estar chingón. Sí. Ese Crawford pelea bien chingón. Y ahorita yo creo que le va a dar una madriza a Madrimov. Pero Madrimov llegó hecho un toro, aguas. Pero el músculo también, los mamados como que no la arman mucho. No dice mucho. Eso es verdad, hermano. Tienes mucha sabiduría, hermano. Dice Adal Moteno: subir categorías para enfrentarse a uno en su peso natural, eso solo acá como Canelo versus Bivol. Es que Canelo sí, qué valiente. Miren a Pitbull cazando a... Lo intenta, pero no puede. El Rayo está corriendo, ¿Qué pasa aquí? Se mueve bien el Rayo. Se mueve bien como un rayo. Es un rayo, no lo puede atrapar. Y sin embargo también ha recibido mucho castigo el Rayo Valenzuela. Vamos a ver qué pasa, a lo mejor nos revienta el Pitbull. Y si resiste, muy buena pelea que hizo el Rayo, pues hay que reconocer. No, yo sí le reconozco al Rayo Valenzuela, le reconozco a Robert García tremendo trabajo que está haciendo. Pitbull Cruz, ¿qué pues? Roberto Durán. Ahí está Roberto Durán, nuestro ídolo. Manos de piedra. Manos de piedra Durán, ahí está Roberto Durán viendo al Pitbull Cruz, ¿qué pues? Me angustia, Híjole, se le puede ir, ahí está Tyson. ¿Cómo va a quedar mal con Tyson? No, hombre. Contra el Pitbull. Fíjense, amigos y amigas, vamos a ver qué pasa, todavía no ha terminado, pero está resistiendo a Rayo Valenzuela contra el pronóstico personal. El papá de Pitbull Cruz preocupado. Me angustia. Preocupado también el papi de Pitbull Cruz diciéndole: hijo, aquí pues diciéndole: muévete, hijo. Vamos a ver, vamos con todo. No, pues a los puntos, tiene que irse a los puntos a tratar de conectar, ya que, güey, porque no lo van a noquear. No lo van a noquear. Sí, tienes razón, no creo que no lo noquee tampoco. Dice Nancy Campomanes Salcedo: hola, bienvenido Nancy. Dice nuestro amigo Martín: no estoy viendo la pelea
Me va a dar un paro cardíaco. Sí, está terrible esto, qué sufrimiento innecesario. Innecesario. Dice Dal Moteno. Bueno, ya lo había leído, perdón. Dice Torah, gracias Torah por los comentarios. Gracias Torah por apoyarnos. Eres lo máximo, mamá. Felicidades por el día de tu santo. Felicidades, round 8 de 12. 2:34. Se nos va. No manches, que se nos caiga una noche triste otra vez. Otra más. Y el Pitbull Cruz trata, no les digo que no trata, pero lo tiene muy bien estudiado. Y yo insisto aquí, el trabajo de Robert García, muy bien, mis respetos, de los mejores entrenadores actuales. Él, Jay Panda Nayar. Sí, claro. Mis respetos. El Pitbull Cruz trata, pero no es suficiente. El Rayo Valenzuela está utilizando mucho el Philly Shell, sí, está para atrás, es muy rápido el Rayo Valenzuela. Yo creo que subir de peso no le afectó en su velocidad, quizás le haya afectado en su pegada, porque sí se ve una pegada muy débil del Rayo, pero su velocidad se ve intacta, intacta la velocidad del Rayo. Sí, de hecho, ¿saben qué, amigos? Pienso que el Pitbull Cruz está para categorías pequeñas. Sí, ya después de esto y de Giovanni. Ya van 2. Pitbull Cruz no tiene nada que hacer en categorías. No le va a ganar al Germont así, No. Dice nuestro amigo RC Junior Salas. Saludos desde California. Gracias, abrazos hasta Abrazos a nuestros hermanos de California. Saludos. Dice Jorge Espinosa, dije que en el 6 noquean al Rayo y le fallé. No te preocupes, todos le fallamos. Todos le fallamos, pero Robert García dijo que en el 8 iba a noquear al Pitbull Cruz. Robert García, pues mi respeto, se la rifó. ¿Qué pasó? No, ya no. No. Yo creo que el Pitbull Cruz, estoy de acuerdo con mi hermano, creo que debe de bajar a ligero, Sí, no, aquí no tiene que hacer nada en categorías de peso. Me angustia. A mí también. Me angustia. Es que, ¿saben? Pitbull Cruz le ha dado las mejores mordidas a la cara, al cuello, al hígado, a los riñones. A los riñones. Le dio a los riñones y ni así. Le pegó a los huevos. Y hasta los huevos. Ahorita le acaba de pegar en los huevos al Rayo. Son así, ¿verdad? Es que muy mal. No me gusta lo que está viendo ya. Lo que estamos viendo ya. ¿Qué opinas, bro? Triste, me deprime. Pitbull Cruz, Pitbull Cruz hasta le pegó ahorita un golpe a los huevos, bien clarito, al Rayo Valenzuela. Está desesperado el Pitbull Cruz. Estuvo de más ese golpe en los huevos. Estuvo de más. Sí, no está bien. No. Amigos y amigas, a veces aquí en Richie Blog nos podemos equivocar. Pitbull Cruz está viéndose desesperado, ya casi está por terminar la pelea. Rayo Valenzuela tomándose su tiempo, tiene hasta 6 minutos, ¿no? Para recuperarse, pero pues en menos de uno ya dijo, vámonos. De la confianza que se trae, sabe que no la van a noquear, sabe que se va a la distancia y sabe que puede ganar. Es que miren, la neta, el Rayo Valenzuela le sintió la pegada al Pitbull Cruz y no le hizo nada, cabrón. O sea, cuando llega el Pitbull Cruz con la izquierda, el Rayo Valenzuela se va hacia el otro lado. O sea, lo tiene muy bien estudiado. Es que es lo que me angustia, que el Pitbull Cruz es muy repetitivo, carnal. Es verdad. O sea, y ya lo tienen bien estudiado. Al Pitbull Cruz lo tienen bien estudiado, Me angustia. Eso que dice mi hermano, creo que es totalmente la clave, A mí también me angustia. Pitbull Cruz, súper estudiado. Sí. Ya lo tienen contra las cuerdas. Jamás había visto a Pitbull Cruz contra las cuerdas. Robert García, el mejor. El mejor. Rayo Valenzuela, traen mejores estrategias. Nosotros también comentábamos Pitbull Cruz. Lo que nos gustaría ver es más estrategia y en un peso menos. A ligero, tiene que regresar a ligero. Ligero, sí. Y menos, yo creo que el Pitbull Cruz menos de ligero. Sí. Es que, en serio, yo soy fanático del Pitbull Cruz. Soy fanático de David Morrell, soy fanático de esos boxeadores que se fajan, pero hay que ser objetivos. O sea, a mí me está preocupando mucho que el Pitbull Cruz no se ve bien. Ya se ve todo madreado. Yo nunca he visto madreado al Pitbull Cruz y está todo madreado. Me angustia esto. Pero no puedo dejar de decir la porra. ¡Vamos, Pitbull! ¡Pitbull! ¡Venga, Pitbull! ¡Pitbull! ¡Mucho Pitbull! ¡Pitbull! ¡Venga, Pitbull! Amigos y amigas, estamos viendo pues algo terrible, pero también muy bueno para los fanáticos del Rayo Valenzuela. Rayo Valenzuela, un gran boxeador, no pasa nada, es boxeo. Sí, hombre, lo está haciendo bien el Rayo Valenzuela, muy bien. Dice, puro Sinaloa, México, dice nuestro amigo Bones.
No saben de box, aquí compas, con todo respeto les dije. No, tenías está bien, razón, o sea, brother. Lo que es, Lo que es. Sí, la pelea sí. la está ganando Rayos y se le van a Pitbull Cruz es un robo, pues sí, hombre. Pues, o sea, lo que es, güey, o sea, que defender lo indefendible. No se A ver, puede, defendemos no lo puede, indefendible. ¿A que no? No, y no tiene caso. No, pues sí, o sea. Sentimos lo mismo, amigos, fanáticos de Rayo Valenzuela, fanáticos de Pitbull Cruz. Va a perder fans. El Pitbull Cruz va a perder fans después de esto. Sí, no. Creo que arriesgó mucho Pitbull Cruz. Nadie quería pelear con él. Lo tienen bien estudiado, hombre. Es que le hace falta IQ, le hace falta inteligencia. No. Y fíjense, también hay que ver con la lupa a David Morrell qué pasó. No vimos qué pasó. No vimos qué pasó con David Morrell. A la distancia yo pensé que iba a noquear. Desilusionado. ¿Otro inflado? Ajá. No, que pues. No, ¿qué pasó aquí? Ya no hay boxeadores, de verdad. El Turqui, aburridísimo, ¿eh? Sí, el tío Turquis está, pero decepcionado con esta pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Está bien aburrido. Y esperábamos más. Yo esperaba un Pitbull Cruz así, que mordiera los huevos, que se fuera así chingón. No, esto madreado. Sí, no, sí, ya no. Sí, no. Ay, fíjense, pues así es el box. Dice... Sí, Miguel, mira. Hay que leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios. Antonio Cruz, vamos, ya me andan angustiando. Estamos bien angustiados aquí. Ya Martín Vélez ya no está. Yo creo que ya se nos infartó. Espero que no, Martín. Repórtate, por favor. ¿Dónde andan los angustias? Miguel Sandoval, es neta, va ganando el Rayo. Pues para mi gusto, para mi apreciación y para la de mi hermano, sí, carnal. La neta, sí, güey. Qué mal. No. O sea, muy inteligente el Rayo. Muy bien estudiado. Robert García, el mejor. No, el Pitbull Cruz ya está desesperado. Round 10 de 12. Un minuto. Yo no le veo cómo vaya a ganar el Pitbull Cruz. Sí le dan la victoria al Pitbull Cruz. Qué mala leche. Qué mal, sí, no estaría bien. Qué mala leche. Qué mala leche. Mi hermano. ¿Cómo ven, amigos, amigas? Miguel Sandoval, sí te contestamos. Saludos a nuestros canales de Jalisco. ¿Ya viste el video de la Sabache y de el húngaro Martínez? Puro boxeadorazo allá en Jalisco, ¿no? Que Chololo Larios, que Canelo Álvarez, que el húngaro Martínez, que la Azabache Martínez y el otro hermano, ¿no? Son tres, ¿no? El Dorado Martínez, Dorado, Azabache y húngaro. Suscríbanse a Richie Block, el mejor box. Mi carnal siempre nos trae las mejores noticias. No me angustia, estoy bien angustiado. Para que mi carnal se angustie por haber... Es que duro. Duele. Y otra noche triste, brother. Otra noche triste. Muchos comentarios, ¿te los avientas, bro? Sí, yo me los aviento, ¿cómo no? Yo estoy triste, Dice, no debería, pero se pasó de verga. Dice, Nobody People, la verdad nunca había visto al Pitbull así, nunca. ¿Nunca? Bueno, sí, con Giovanni Cabrera. Con Giovanni Cabrera lo vimos exactamente igual y el tío Turquis está todo decepcionado, está bien cagado del aburrimiento. Sí. Martín Vélez ya no está entre nosotros. Nos angustia también. Esperemos que esté bien, Martín. Cuando estés bien, por favor. ¡Ahí está Martín! Dice Martín Vélez, ya llegó Martín Vélez. Saludos, Martín. No, pues ya le fallamos en la predicción. Pues sí, hombre, le fallamos brutalmente. ¿Cuándo le van a enseñar el jab al Pitbull Cruz? Le hace falta el jab aquí. Es que... Sí, hombre. Terrible decepción. Sí. Angustiado me voy hoy. Yo también. No, Pitbull Cruz debe de bajar a ligero un poquito más. No. Muy mal Pitbull Cruz. Fíjense, amigos, nos ponen un gran predicamento porque para mí Pitbull Cruz era el mejor boxeador mexicano de la actualidad. Híjole. Pero bueno, no desesperemos, todavía nos queda Divino, Venado, y para mí, ahí lo dejaría un ratito, ¿no? Divino y Venado. Sí, Divino y Venado. Nada más esos dos. Sigue el round 11, 12, dice, brother, ¿me ayudas? ¿Quién ganó? Dice, te dije en el en vivo que podía dar la sorpresa al Rayo, dijiste que también podía caer un meteorito, pues cayó un meteorito. ¿Qué crees? O sea, sí, claro que sí, cayó un meteorito ahorita en el centro del ring y el Rayo Valenzuela sí le dan la pelea, escúchenme bien. Si gana el Pitbull, no. Si gana el Pitbull Cruz va a ser una mamada. Sí, no estaría bien. No estaría bien. Lo que es sí. Rayo Valenzuela, muy bien, Robert García, muy bien, la estrategia excelente. Y las tarjetas aquí de Chris Mannix, dice que Rayo Valenzuela va ganando 97-93, estamos de acuerdo. Lo que es. La verdad, va al pan y al vino. Muy bien, Rayo Valenzuela, muy rápido, muy inteligente. Al Pitbull Cruz se le gana con inteligencia. Muy bien el Rayo. Va ganando el Rayo. Iván, por eso se rajó contra Shakur, lo hubiera dejado como palo de gallina.
No, lo que es. Lo que es José Alvarado, el boxeo es el arte de pegar y no dejarse pegar. El Rayo lo hace muy bien. Lo hace muy bien el Rayo. Robert García, el mejor. Pitbull Cruz que pues. Es más, Rayo. No te Rayo, venga, Rayo. Vamos, Rayo. No, tampoco, no, vendidos. No, Vamos, Pitbull. Pitbull. Venga, Pitbull. Pitbull. Mucho Pitbull. Pitbull. Hasta que el barco se hunda, estamos con el Pitbull. Está Sí. bien. Si se la dan al Pitbull Cruz, que... Sí, no, y no pasa nada, amigos. Más que nada, creo que es una gran lección. No, sí pasa, tiene que ganar el Rayo. Lo hizo bien, lo hizo mejor. Si pierde Pitbull, pues No ya pasa ni nada, modo. ya que se regrese a ligero, más chiquitos. Que se regrese para abajo, que le bajemos al ego todos. Sí, no es Mike Tyson. No somos Mike Tyson, no pasa nada, vámonos para abajo, no pasa nada. Pitbull Cruz es un boxeadorazo y no va a dejar de ser un gran boxeador, pero Rayo Valenzuela tiene la ventaja, es más alto, más inteligente. Pitbull Cruz tiene que revisar con su esquina cómo mejoramos y resolvemos esas deficiencias. Nos quedamos con Pitbull Cruz aunque hayamos perdido. No importa. No importa. No importa. Vamos, Pitbull. Pitbull. Vamos, Venga, Pitbull. Pitbull. Mucho Pitbull. Pitbull. Venga, Pitbull. Pitbull. Vamos, Pitbull. 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 No pasa nada, así es el box. Nos quedamos con Pitbull Cruz. Va ganando Rayo Valenzuela, muy bien. Dice Jorge Luis Macías Palo, saludos desde Aguascalientes. Saludos a Aguascalientes, saludos desde León, Guanajuato. ¿Cómo andamos? Elías Franco ya le estaba subiendo el Pitbull, eso le pasa por no darle la mano al Rayo. No le hubiera costado nada, hombre. Le hace falta un buen manejador de imagen nada más a Pitbull Cruz, hombre. Es que es un hombre de acción, no sabe qué, no sabe socializar ni nada, es puro instinto acá, bárbaro. Juan Álvarez, Rayo estudió la pelea de Tyson. Es que, mira, Juan, la neta se ve aquí que el Rayo Valenzuela lo estudió perfectamente bien. El Rayo Valenzuela, qué chula pelea está dando. Y pues no, el Pitbull Cruz está desesperado. Ahorita están en el intercambio, pero el Rayo Valenzuela dice: no me has hecho nada. Y el Rayo Valenzuela lo ha tocado. El Pitbull Cruz siempre decía: no, pues que no me lastiman, que nadie me ha lastimado. Pues el Rayo Valenzuela ya lo lastimó, ya lo tocó, salió todo rojo. Muy mal, que pues, ahí con la Ninja Tortuga, muy malo. Que ojo también, Rayo Valenzuela ha recibido un castigo tremendo, o sea, su rostro tiene unos golpes tremendos, y honestamente, o sea, después de esta pelea, Rayo Valenzuela debería no pelear hasta dentro de 6, 8 meses. Muy bien, Rayo. Ajá, se lo merece. Ganó Rayo Valenzuela, sí, pase lo que pase, Rayo. Y que no se la juegue más, o sea, round 12 que salga a correr, porque le ganó 11 rounds al Pitbull Cruz, amigos. Sí. No me molesta si correría. Julio César Chávez fue el único que creyó, bueno, y Robert García, que el Rayo Valenzuela iba a ganar. Y miren, honestamente, si le dan la pelea al Pitbull Cruz, qué mamada. Sí, o sea, no. Sí, cierto. Yo soy fanático de Hueso Colorado de Pitbull Cruz, pero, o sea, lo que es, o sea, no te puedes poner así una... No, güey, no, la pegada no. Y el Pitbull Cruz está enojado, pero el Rayo Valenzuela sabe girar, o sea, no le hace nada realmente. Sí, la verdad, Pitbull Cruz atacando con todo en estos últimos minutos, haciendo lo que tiene que hacer, instinto asesino, pero Rayo Valenzuela demostró que más que el instinto asesino, efectividad, inteligencia, velocidad, y dicen que es buen amante. Disciplina, ir contra todas las probabilidades. Inteligencia. Estrategia. Y tal vez hasta fe, ojalá, porque la verdad que, como dice mi hermano, ahora sí que sin Dios, no somos nada. Ya round 12 y el Pitbull Cruz no se le ve, no va a poder, no va a poder. Si le dan la pelea al Pitbull Cruz es un robo y no vamos a hacer video de eso. Dice Martín Vélez, no, pues es bueno el Rayo. Dice Jorge Espinel. Martín Vélez, es muy bueno el Rayo Valenzuela, y Robert García yo creo que es el mejor entrenador de boxeo en la actualidad. Sí. Mi respeto para don Robert García. Bien, don Robert. Dice, pues así es el boxeo, a veces se gana, a veces se pierde, y espero que Pitbull aprenda de esas últimas 2 peleas y que se baje de categoría. Cambiamos de porra. Vamos, Rayo, mucho Rayo. Yo también. Yo casi no, estamos con el barco hasta que se hunda, pues ni modo, o sea, ni modo, pues ya que, güey. Sí, no, pues perdimos. Supuestamente Rayo le partió la madre a Teófimo López en sparring 2 veces, esa no me la sabíamos, voy a checar ese dato y igual hacemos un video de eso. Raúl Jiménez para ver, Juan, que viva México. Sí, Juan, que viva México. Ahí se ve, le reconozco al Rayo Valenzuela. Tremendo boxeador, muy rápido, Sí, rapidísimo, veloz, inteligente. Muy bien el Rayo. Si se la dan al Pitbull Cruz,
Qué robo. Sí, qué robo, hermano. Rayo Valenzuela hizo una gran pelea. Muy buenas noches, amigos y amigas. Más que nada, pues gracias por acompañarnos. Aquí somos, pues nada, sus servidores, Richie y Miguelito, disfrutando aquí muy buen box. Yo estoy bien feliz de poder compartir esta noche con mi mejor amigo y con Yo ustedes. también, ¿Verdad, sí, hermanito? Una noche triste. Triste. Somos fans del Pitbull Cruz. Nosotros pronosticábamos todo lo contrario. Pasó todo lo contrario a lo que esperábamos, pero Pitbull Cruz no está en su categoría de peso. No, tiene que regresarse. Sí, le queda muy grande Sí, este está muy saco. chiquito, ¿no? Está, no tiene la estatura, el peso para esos. Rayo Valenzuela, muy bien, también muy buena técnica. ¿Cómo va la pelea? ¿Va ganando el Rayo Valenzuela? Preguntan. Es que aquí el pregunto Luis Alberto Basilio, el boxeo de esa apreciación, ¿a ustedes les gusta el Rayo y a otros les gusta el Pitbull Cruz? No, a mí me encantaba el Pitbull Cruz y yo en mis videos, es que acabas de llegar a nuestro canal, pero yo en los videos yo vaticiné que el Pitbull Cruz iba a noquear al Rayo Valenzuela en los primeros 3 rounds, se acabó la pelea y esto va a irse a la decisión y si se la dan al Pitbull Cruz, híjole, no, pues está mal, está mal. El Pitbull Cruz no ganó esta pelea. Vamos a ver la decisión. A continuación, la decisión, mis amigos. Viene la decisión. ¿Qué van a decir los jueces? ¿Se la van a dar al Pitbull Cruz o se la van a dar al Rayo Valenzuela? Híjole, está difícil. Ahorita les decimos, antes que nadie. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Regálenos sus comentarios, somos 183 personas. A ver, Raúl Jiménez, quiero ver la pelea, brother. Sí, no se puede por el copyright, hijo, lo siento mucho. Como sea, México gana, otro campeón para México. Sí, Bones. Sí, o sea, estuvo chida la pelea, la verdad, fue un tirazo. El Rayo Valenzuela, bien inteligente, me cae, lo hizo muy bien el Rayo. Iván Alvarado, no es la categoría, Pitbull se le gana con boxeo en cualquier categoría. Estoy de acuerdo contigo, Iván, gracias por venir con nosotros, gracias por tu comentario. 3 de agosto, día que el Rayo Valenzuela superó las expectativas y nos cayó la boca a muchos, sí, a mí incluido. Ricardo Hurtaza, saludos Ricardo, ¿de dónde nos ves, Ricardo? Gracias por venir. Y pues si se la dan al Pitbull Cruz es un robo, ganó el Rayo para mí. Toral, llegó el momento de suscribirte, resuscríbanse a Richie Blog, somos 192, suscríbanse, por favor, regálenos un like. Sigue Crawford contra Madrimov. Perdió Pitbull, la estrella fugaz. Sí, hombre, yo creo que sí, perdió nuestro perro chulo. Si se la dan al Pitbull es un robo. No puede ser, ya sé, estoy bien angustiado, me estoy tragando todas mis palabras, todos los videos que hice, pues no, muy bien, Robert García. El mejor entrenador, para mi gusto, el mejor entrenador de box, Robert García. Se ve que tenían muy bien estudiado el Pitbull Cruz, ya me angustiaba. Martín, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus impresiones, Martín? ¿Cómo ves? Juan XX, México tiene el mejor box del mundo. Saludos desde Argentina. Saludos a nuestros hermanos de Argentina. Gracias, Juan, bienvenido. Gracias, Diego Santana. ¿Cómo quedó Andy Ruiz? Empataron, pero ahí hubo mano negra, hombre. Ganó Jarrell Miller. Ahí hubo mano negra, ahí no, Andy Ruiz ya no está para nada, Ricardo Hurtaza, gracias por comentar este hermoso deporte desde Chile. Saludos a nuestros hermanos de Chile, hombre, pues un honor, 211 en el chat, gracias, muchas gracias. Aquí viene la decisión, no manches, aquí se la van a dar. A mí también me cayó la boca, pinche rayo chingón, Ahí viene. Rayo. Mi hermano, les dejo con mi hermano para la decisión. Aquí, gracias, hermanos. Somos sus servidores Richie y Miguel. Acabamos de ver. ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! Acabamos de ver un Rayo Valenzuela que aplastó a nuestro Pitbull Cruz ante todas las estadísticas, los pronósticos. Estuvo bien gacho. Rayo Valenzuela se sabe ganador, es ganador. Sí. Pitbull Cruz tiene que revisar con su esquina qué hacemos, la estrategia, tal vez agregar un nuevo entrenador, también a su, o sea, lo que tienen más alguien más. Bajar de categoría de peso, pues lo que es, no pasa nada perder de las derrotas, pues uno yo creo que crece más. Aquí van a anunciar. A ver. ¿Están listos o no, amigos y amigas? ¿A quién van? ¿Quién ganó para ustedes? Venga, Pitbull. Vamos, Pitbull. Vamos, Pitbull. Una decisión localista, es lo que esperamos. Vamos, Pitbull. Sí, una decisión localista. Se la podemos robar al Rayo todavía. Sí, que se la roben al Rayo. A ver, vamos a ver. Si se la roban, qué mala onda, Pero si es esto, ya saben. A ver. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Ganó el Rayo Valenzuela! ¡Ganó el Rayo! ¡Bravo! ¡Ganó el Rayo Valenzuela! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Sí. Justicia.
El Rayo Valenzuela, nuevo campeón del Turquís. ¡Sí! Nos paramos. ¡Bravo! Nos paramos. ¡Bravo, carnal! Muy bien. Digno campeón. Muy digno campeón. Muy digno ¡Bravo! campeón. El Rayo Valenzuela, merecido, carnal. ¿Qué opinas? Estuvo bien, amigos y amigas. Pitbull Cruz lo dio todo, dio sus mejores golpes, sus mejores mordidas. Rayo Valenzuela superior. Así es el box y está bien. A los que le iban al Rayo Valenzuela, felicidades. ¡Felicidades! Sí, qué bueno que se mantuvieron firmes. Nosotros le íbamos al Pitbull y con el Pitbull hasta el final. Vamos a ver qué pasa con Pitbull. Vámonos más para abajo. Estoy destrozado. Yo también. Destrozado. Esto es irreparable. Ha caído uno de nuestro más grande ídolo de boxeo mexicano, ha caído el día de hoy. Sí, hombre, no, yo ya perdió muchos fans. El Pitbull Cruz, después de esto, miren, siendo objetivos, el Pitbull Cruz perdió muchos fans, el Rayo Valenzuela se va a encumbrar. Sí. Y enhorabuena para el Rayo Valenzuela. Yo creo que el Pitbull Cruz tiene que bajar de división, no hay de otra. Hoy el Pitbull Cruz se vio igual que con Giovanni. Sí, con Cabrera. Igualito, no cambió nada, igual que con Gervonta Davis, sí. Igual que con Yuriorkis Gamboa, y muy bien estudiado, muy bien Robert García, sí. El mejor entrenador de boxeo, muy inteligente, sí. Y el Rayo Valenzuela, excelente peleador mexicano. Y por eso es conocida como la dulce ciencia. No solamente se trata de fuerza y de potencia, sino que también de inteligencia de corazón, de estrategias, como un juego de ajedrez humano. Human Chess, por ahí decía el Viteri, otro gran youtuber de boxeo. Esto me pone triste y solamente me va a animar seguir viendo la pelea que sigue de Terence Crawford con mi carnal. ¿No? Bien, sigue Terence Crawford contra Madrimov. ¿Se quedan con nosotros o no, amigos y amigas? Bienvenidos, están invitados a ver la narración en vivo de Terence Crawford contra Madrimov. Azteca, ¿qué pues? Azteca, saludos Azteca. Muchas gracias Azteca por tu apoyo constante. Yo sé que tú nos has escrito muchos comentarios. Te agradecemos mucho, Azteca. Pues sí, hombre, de ni modo, nos tragamos nuestras palabras otra vez como con el Pantera Neri. No pasa nada, pues es box, está bien, ni pedo, lo que sigue. Para Gary, nos falló. Nos falló. Está nuestro compa para Gary. Es la noche triste, yo sé. Una noche triste, pero vamos a ver qué nos trae Terence Crawford. Placeres nuevos que desconocemos. Estamos 100% seguros de que va a ganar Terence Crawford. Crawford. Venga, Crawford. Crawford. Mucho Crawford. Crawford. Vamos, Crawford. 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 No por nada trajeron a Eminem como acompañante de Terence Crawford y no van a decepcionar a Eminem. O sea, Madrimov de Uzbekistán. No pueden decepcionar a Eminem. A mí, como quiera, pero a Eminem. Claro, hermano. Yo sé que el campeón es Madrimov, que es de la WBA y que es un boxeadorazo, un fuera de serie, pero también sé que Terence Crawford es un fuera de serie campeón en varias categorías de peso, una leyenda que después de esta gran pelea, si le gana a Madrimov, dice el Turqui que le va a ofrecer una pelea contra el que él quiera. Terence Crawford quisiera enfrentar a Canelo Álvarez. Pero vamos a ver qué dice Canelo, porque Canelo Álvarez va contra Berlanga, creo que dentro de un mes. Entonces pues ya está ocupado. Vamos a ver qué decide Canelo. Él elige contra quién quiere ir a pelear. Dicen nuestros amigos, así es, Pirriro, yo opino igual, pero pues vamos a animarnos con esta siguiente pelea de Terence Crawford, que va a ser un tirazo, amigos y amigas. Bienvenidos. Dice Raquel Flores, ¿quién ganó, Pitbull o Valenzuela? Ganó el Rayo Valenzuela y ganó a buena ley, ganó bastante bien. Se fueron a la distancia y ganó el Rayo Valenzuela. Excelente pelea. Dominó al Pitbull Cruz. Peleó bravísimo el Pitbull Cruz, pero honestamente fue mejor el Rayo Valenzuela. Dice Jorge Espinosa, ya es tiempo de que el Pitbull cambie de entrenador. Y si no lo cambian, que a lo mejor agreguen un entrenador extra, se puede complementar, estaría genial. Yo opino igual, opinamos igual, Jorge Espinosa, también mi carnal opina igual, estoy seguro. Dice Nobody People, no le echen la sal. Dice Martín Vélez, no rayó gacho, ya sé. Dice Juan Álvarez, muy buena decisión, viva los Mochis Sinaloa. Viva los Mochis Sinaloa y viva los mexicanos. Viva la raza. Viva la raza, sí. Aquí vemos a Pitbull pues diciendo, no se puede excusar, así es el box. Raquel Flores, ¿quién ganó? Rayo, Pitbull ganó Rayo.
Iván Alvarado, ¿te los avientas, brother? Sí, me aviento a los comerciales, vamos a darnos un switch aquí. Raquel Flores, saludos Raquel, quien ganó el Rayo Pitbull, ganó el Rayo Valenzuela y ganó a muy buena lid, hizo muy buen trabajo, más inteligente. Me preocupa mucho que el Pitbull Cruz sea tan repetitivo, tendría que cambiar de entrenador, definitivamente, y bajar de división, está muy pequeño para la división que está. Dice Iván Alvarado, Madrimov es un monstruo, lo han evitado, ni lo mencionan. Madrimov ahorita físicamente está hecho un toro. Y me pregunto yo qué tanto le va a afectar esa musculatura. ¿Lo hará más lento? ¿Hará perder su poder? No lo sé. Mi favorito es Terence Crawford. Yo creo que Terence Crawford va a ganarle, pero esperemos ver un tirazo. Esta cartelera ha sido wow. O sea, estoy petrificado, o sea, estoy muy, muy triste, la verdad, hombre. Yo esperaba que el Pitbull Cruz diera algo diferente, pero no, muy bien Robert García. Yo creo que Robert García es muy buen entrenador, el mejor. Ahí está el Pitbull Cruz, ahí está con el Turquis. El Turquis le está dando un abrazo al Pitbull Cruz y le dice, bien, Pitbull Cruz, hiciste bien, bien, Turquis. Ganamos, el respetable público, ganamos nosotros. Ahora, ¿qué dirá el papá del Pitbull Cruz? No, pues que la cagó, ni modo, sí, o sea, que la regó. Ni, cuando la riegas hay que admitir que la riegas y trabajar para mejorar. ¿No? Ahí está el David Haney también. Ahí está Haney también, ahí está el señor Cruz. Sí, sí. No, pues gacho, estuvo gacho, pero muy bien el Rayo. Sí. Muy bien el Rayo. Lo necesitaba, ¿no? El Pitbull Cruz, ya ves, Giovanni Cabrera nos hizo lo mismo. Hablan de una revancha aquí, Pedro Papas, una revancha. ¿Ustedes creen necesaria una revancha, Rayo Valenzuela con Pitbull Cruz? Perdemos. No lo sé, yo creo que volvería a ser lo mismo. El Pitbull Cruz tiene que cambiar, es que es muy repetitivo. ¿Te imaginas, Pedro? O sea, si un fan de sillón, así como nosotros, vemos y nos damos cuenta que el Pitbull Cruz es repetitivo, una y otra vez hace lo mismo, esos que son profesionales lo tienen bien estudiado. No, aquí tiene que cambiar el estilo, tiene que cambiar muchas cosas el Pitbull Cruz, muchas cosas. ¿Cómo ves, mi carnal? ¿Qué opinas? Sí, Braulio, ni modo, pues ni modo. Estoy de acuerdo, amigos y amigas. ¿Merece la revancha Pedro Papas? A lo mejor puede ser. Depende del Pitbull y yo la haría en una categoría de peso inferior, para que el Pitbull a lo mejor se sintiera más cómodo, tuviera más velocidad. Yo siento que está fuera de su cancha totalmente el Pitbull Cruz y ya lo habíamos visto con Giovanni Cabrera. No somos expertos ni nada, solamente somos fanáticos. Perdonen si nos tomamos muchas libertades en hacer nuestros comentarios. Lo que vimos es que nosotros somos fans del Pitbull y pues vimos perder a nuestro héroe. Terrible. Terrible, ajá. Pues sí me agüita. Irreparable este daño. Ajá. Pero amigos y amigas, los invitamos más bien a que nos animemos con Terence Crawford contra Madrimov. Hemos visto box de primer nivel. Dice Nobody People, hoy ganó el boxeo mexicano. Sí, totalmente. Braulio Ramírez, jajajaja. Pedro Papas, estás correcto, Richie. Eres bien buena onda, Pedro. Gracias por apoyarnos. Solo decimos lo que pensamos. Ustedes díganos lo que piensan. Podemos tener diferencias, no pasa nada. Y nosotros nos equivocamos bien seguido. Muy seguido. Muy seguido. Casi siempre. Casi siempre. Pero también pues disfrutamos compartiendo lo que pensamos. Y pues les agradecemos que nos compartan también su tiempo y que nos disfruten y nos tengan paciencia. Te va, brother. Sigue la buena. Sigue la buena. Sigue la estelar. Terence Crawford contra Israel Madrimov. Israel Madrimov llega muy musculado, llega muy fuerte, pero bueno, mi favorito es y va a ser Terence Crawford. Claro. Dice, ¿por dónde lo estamos viendo, mi Richie? Por la zona. La zona, amigos. Ya no vale la pena contratarlo, honestamente. Nah. Porque ya se va a acabar. Si quieren ver la repetición, a lo mejor sí. DAZN.com. Hay que pagar la membresía y aparte el pay-per-view, o quédense con nosotros para la narración en vivo. Todo lo que ha pasado el día de hoy ha sido contrario a nuestros pronósticos. De corazón somos fanáticos de Pitbull Cruz, y le vamos a seguir yendo en la siguiente pelea y en la que sigue, pero esperamos que haya cambios, ¿no? También que haya cambios, porque si siguen igual, no, pues no. Vamos a seguir perdiendo. Ya lo tienen bien estudiado. Sí, y ya se vio. Ya sigue Terence Crawford contra Madrimov. Unas palabras del Turqui antes de empezar. Sí, así es. Víctor Gameplays perdió el Pitbull Cruz, increíble, y perdió bien. Ganó bien chido el Rayo. Ajá. Te toca, brother. Dice TYU.
¿Por dónde lo están viendo en DAZN? Iván Alvarado dice, si se hace la pelea de Shakur y Tank, ¿qué opinan? ¿Qué opinas? Está buena, está muy buena. La pelea de Shakur Stevenson contra Gervonta Davis tentativamente se va a dar para noviembre. Es mentira que el camarón William, el camarón Cepeda va a pelear contra Shakur Stevenson. No es cierto. Oscar de la Hoya desmintió eso, que eran fake news. Todavía no llegan a ningún acuerdo. Shakur Stevenson contra Gervonta Davis, pero tentativamente va a ser para noviembre. Piolo loco. ¿Quién va ganando? Piolo, pues no, ganó el Rayo Valenzuela y ganó muy bien. El Rayo Valenzuela hizo un excelente trabajo. Muy bien el Rayo. Aquí estamos viendo que ya va a empezar la pelea estelar. Tenemos a Roberto Durán, Oscar de la Hoya y a su excelencia, el turquí Alal Sheikh, quien es el que está patrocinando todo esto, el que hace posible esta gran cartelera, que honestamente, amigos, probablemente ha sido la mejor cartelera del año. Hey. ¿Verdad, hermano? Han habido buenas peleas, pero tantas peleas tan buenas. Fíjense, estuvo tan buena que ni alcanzamos a ver la de David Morrell de tantas peleas tan buenas. Muy buena. O sea, Andy Ruiz, Pitbull Cruz, Terence Crawford. Aquí llevamos a Roberto Durán, al Tommy Hearns, al Oscar de la Hoya y al Turkey. Todos arriba del ring. Y pues bueno, ya va a empezar Terence Crawford. El empate polémico que tuvo Andy Ruiz con Jerry Miller. Le dieron un empate que honestamente yo considero que le robaron a Jerry Miller. Fue mucho mejor. Siempre estuvo presionando. Andy Ruiz se quedó sin idea desde el round número 6. Yo creo que ahí le robaron a Jerry Miller. Jerry Miller mucho mejor que Andy Ruiz. Dice Pedro Papas, Shakur está bueno para los maratones, es que es bien rápido y no se les puede culpar. También les funciona muy bien. Si fuera más, a mí me gustaba mucho el estilo de Mayweather, porque pues ya ves cómo puso a sufrir a Dinamita Márquez con esa velocidad, y Mayweather también era de los que pegaban. No pudo contra Cheno Maidana, pero sí pudo contra nuestro mexicanísimo Dinamita. Entonces, muy buen estilo. Dice Nobody People, pues si se enfrentan Tank y Shakur, yo creo que sería como un objeto imparable chocando con un objeto inamovible. Una pelea con mucho IQ, muy inteligente, sí, pero yo creo que sería de Tank. Sí, y es que Gervonta Davis es de nuestros boxeadores favoritos también. Sí, Gervonta Davis. Mejor. Sí, es el mejor de nuestra generación. Ajá. Dice Kevincito, ¿quién ganó? Ganó el Rayo Valenzuela, amigo Kevincito, y ganó bastante bien. Luis Eduardo Cepeda dice, peleó Morrell, sí, y ganó, pero se fue a la distancia, entonces quién sabe si lo hizo bastante bien. Esa pelea de David Morrell contra Galibotje de Galaxic no la pudimos ver. Se fue a la distancia, a mí me sorprendió mucho, yo pensé que David Morrell iba a noquear. En el video les dije que Galibotje era un peleador muy bueno. El tío Turkis se me figura como un Shao Kahn, que él solamente quiere ver el mejor boxeo del planeta, no apto para niñitas, no apto para débiles. No, él quiere ver a los mejores contra los mejores y nos está trayendo muy buen espectáculo. Esta cartelera ha sido la mejor cartelera de todo el año, mi hermano, la mejor. Y es verdad, ha sido la que más hemos disfrutado. Y bueno, realmente todas las peleas son muy buenas. Todo el año hemos tenido muy buen boxeo. Pero en particular ha estado bastante bien. Y vamos a ver cómo cerramos con Terence Crawford. Lo vimos la última vez contra Errol Spence. Le ganó bastante contundente a Errol Spence. Por ahí también tenemos amigos que saben mucho de box y que dicen que Terence Crawford también no los ha agarrado en su mejor momento a sus rivales, que ya los ha agarrado algo viejitos. También es parcialmente cierto. Es muy cierto. Pero pues también vamos a ver entonces en este momento qué pasa, ¿no? Vamos a ver si realmente Terence Crawford es tan bueno como nosotros pensamos que es, o si pasa como con Pitbull Cruz, ¿no? Que a final de cuentas, pues la realidad nos demuestra lo contrario, ¿no? Y pues muy válido también para que pues recordemos que ahora sí que a final de cuentas todo está en manos de Diosito, como dice mi hermano. Y pues todo puede pasar en este mundo del boxeo. Bienvenidos amigos y amigas, esto es Richie Vlog, somos sus servidores Richie Miguel.
Dice Luis Eduardo Cepeda, peleó Morrell, sí, ganó. Pedro Papas, nuestro amigo, dice, Richie, manda un saludo para Jess de San Luis Potosí. Te seguimos siempre al pendiente. ¡Ay, qué honor! Muchas gracias, Pedro Papas. Normalmente mi hermano es el que más hace videos en este canal. Yo casi siempre solo salgo en los en vivos, pero pues también veo todos los comentarios, ¿no? Y estamos al pendientes. Y pues la verdad, Pedro, te agradecemos que siempre estés con nosotros. Y pues qué gustazo mandarle saludos hasta allá. Muchas gracias por vernos, amigo. Y un saludo para Jess de San Luis Potosí. Orlando Sandoval dice, ¿quién ganó de Pitbull y Rayo Valenzuela? Ganó Rayo Valenzuela. Dice Bones, puro Irapuato, Guanajuato, fresas de Guanajuato, bienvenidos. Somos de León, Guanajuato, hermanos. Bienvenidos, carnal, bienvenidos de vuelta. Iván Lerma, un saludo desde Mazatlán, Sinaloa. Un saludo hasta Mazatlán, muy rica comida, dicen, allá en Sinaloa. Y de Irapuato a las fresas. ¡Ah, las más ricas del mundo! Saludos desde León, Guanajuato. Ya estamos por empezar. Terence Crawford contra Israel Madrimov. Muy buena cartelera, la mejor del año, ¿eh? Sí, déjame por mí, brother. Vamos a leer un poquito los comentarios. Sí. Bones, Puy, Irapuato, Guanajuato. Iván Lerma, un saludo desde Mazatlán, Sinaloa. El Shishin, saludos desde Kansas City. Felicidades, ganó el Rayo. Qué buen boxeador. Muy bien, Robert García. Me dejó un muy grato sabor de boca, la verdad, esta pelea. Muy bien, el Rayo. Dice a Nobody People, pues es que después de una victoria con sabor a derrota y una derrota contundente, pues creo que ya es muy evidente que el equipo de Pitbull está haciendo algo muy mal, muy repetitivo. El Pitbull Cruz muy repetitivo, ¿te imaginas? Si nosotros que somos fans y que lo vemos desde el sillón nos damos cuenta de que el Pitbull Cruz es muy repetitivo, ahora estos que son profesionales, pues no, ya lo tienen muy bien estudiado. Le faltó IQ, le faltó inteligencia. El Rayo Valenzuela simplemente superior y es un digno campeón, hay que decirlo. Vaya a todos, mi Richie, cuídense, ya voy a dormir. Buenas noches, Jorge. Gracias por acompañarnos, carnal. Ahorita seguimos con Terence Crawford contra Israel Madrimov, a ver si no nos dan otra sorpresa. Mi favorito para esta pelea es Terence Crawford, pero todo puede pasar porque hemos visto muchas cosas. También la pelea que a mí me dejó más traumado fue la de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Dieron un empate, pero obviamente el que ganó fue Miller. Le robaron la pelea a Miller. Andy Ruiz, yo creo que ya su carrera ya está terminada. Pitbull Cruz, creo, según mi apreciación, que debe de bajar de división. Tiene que bajarse. Y aquí estamos disfrutando un delicioso mazapán. Muy buenas noches, amigos y amigas. Ya se terminó la pelea de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Pero no era la estelar. La estelar es Terence Crawford contra Madrimov, Israel Madrimov de Uzbekistán. Ambos dos prodigios. En este tipo de peleas, lo que dicen, bueno, lo que dicen ya ven es que ¿qué puedes pronosticar? Pues no puedes pronosticar mucho, nada, porque es de poder a poder, pero favoritos, Terence Crawford. Hasta el final. Ah, dice Bones. ¿Te lo avientas, brother? Sí. Gracias. Dice Bones, saludos, Bones, mis papás. Bones, saludos, mis papás son de Guanajuato, tengo doble nacionalidad, por eso defiendo a los de México, a los mexicoamericanos que representan sus raíces. ¡Viva México! ¡Viva México, Bones! Muy bien. No, pues cada quien y nosotros también respetamos y aquí al final de cuentas no nos importa si ni el color, ni el sabor, ni de dónde son, solo nos importa ver buenos tiros. Y el talento no tiene nacionalidad, el talento no tiene color de piel, el talento no tiene idioma, o sea, cuando hay talento, y esta noche el Rayo Valenzuela fue mucho más talentoso que el Pitbull Cruz. Sí, mucho talento del Rayo, mis respetos para el Rayo, Sí, totalmente de acuerdo, hermano. Ahora sí que pues el resultado final es el que habla. Uno puede especular mucho a lo mejor. Podemos desear mucho que gane a lo mejor Crawford. Pero pues la realidad es que también Madrimov es un gran boxeador. O sea, acá incluso en las casas de apuestas, Pitbull Cruz, totalmente favorito, ¿no? Yo creo que es una Se llevaron un barote los que le apostaron al Rayo, Sí, brother. No, y de nosotros se acuerdan, probablemente es más noticia que haya ganado el Rayo Valenzuela, por lo menos acá en Latinoamérica, que lo que pase de Terence Crawford contra Madrimov. Sí. Porque aquí la mayoría estábamos por la pelea de Pitbull Cruz, pero es una bendición y un regalo de Diosito poder ver otra gran pelea que es la de Terence Crawford. Dice Pirriro, ¿a qué horas es el tiro de Crawford? Ya en unos 2 minutos.
Bones, Torah L. Ah, qué chido, Bones. Sí, ahí está Torah también, nuestro moderador. Tenemos varios moderadores que nos ayudan también a proteger aquí, cuidar, que todos nos llevamos bien en el chat. Que no haya bullying. Que no haya bullying. Estamos totalmente contra el ciberbullying. Y pues ya es la única regla. Y pues disfrutar. Metazón ¿de qué? De coyotes. Matazón de coyotes, dice Martín Vélez. Ya casi comenzamos, brothers. Bienvenidos. Ha sido una cartelera larga, ha estado un poco espectacular. Sí. Yo en lo personal he disfrutado mucho, he gozado mucho de esta cartelera que nos trae el tío Turquis. El tío Turquis, para los que no saben, es el mandamás de los deportes en Arabia Saudita. Es el que pone el dinero, es como un productor, ¿no? Se puede decir, es el que patrocina. Y él está tratando de hacer una liga de boxeo. Esperemos que para el 2025 esta liga de boxeo esté totalmente ya bien configurada. Y lo que se pretende es eliminar los cinturones y hacer algo así como la UFC. Oh, wow. Pues todo tiene que evolucionar. Ahora sí que a final de cuentas tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y pues también lo importante es que mientras se cuide la integridad de los boxeadores, pues a todo dar. Ajá, porque también se la rifan, que reciban mucho dinero por ese esfuerzo sobrehumano, por ese sacrificio tal cual que están haciendo. Es que están arriesgando su vida, se merecen todo lo que ganan. Sí. Y más. Y más. Como decía Finito López, pues él cobraba millones, pero también él decía, ¿con cuánto me compro un cerebro nuevo, no? Pues las probabilidades de un daño cerebral de este deporte tan duro y tan realista que es el boxeo. Pero pues bueno, aquí estamos. Las comisiones de boxeo hacen lo posible para que sea un deporte seguro. Y estamos esperando esta gran pelea de Terence Crawford contra Madrid. Muy buenas noches. Dice nuestro amigo Bones, de hecho ahorita ando de vacaciones aquí en Abasolo, Guanajuato. ¡Ay! A la caldera, ¿qué dice la caldera? Al balneario, ahí a la caldera está bien chido. Sí, oye, ese es un gran club hípico y recreativo, ¿no? La caldera, muy bonito Abasolo, muy bonito Guanajuato y hermoso México. Si son de otro país, México, la verdad que somos gente buena, trabajadora. De repente nos pintan como que pura delincuencia acá, pero eso es mentira. Somos trabajo duro, gente humilde, sencilla, que nos la pasamos trabajando toda la vida buscando tras la tortilla, ¿no? Y tras los frijolitos, como decimos acá. Dice esclerosis, not for me. Un mensaje cancelado. ¿Qué tal? Saludos desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes. Dice Bones. La caldera, Bones, pues sí, hombre, ¿a poco no está bien chido la caldera? No, hombre, está bien chido, es uno de los mejores balnearios y no nos pagan por nada. Gratis. No es un comercial gratis, la caldera está bien chido. Sí, hombre, es el lugar perfecto aquí en Guanajuato, sí, ¿no? Para irse un fin de semana, 2, 3 días, la caldera está bien chingón. Sí. Sus toboganes, sus aguas así, catermales, chapote, está chingón. Ya quisiéramos a servidores irnos de un fin de semana allá a la caldera. Suscríbanse, háganse miembros del canal, hombre, ahorita aprovechando para irnos a la caldera, la membresía cuesta 50 pesos y tiene muchos poderes especiales, dicen, no me consta, pero dicen, Lo que sí es que tiene emojis, tienes acceso anticipados a nuestros videos, en vivos exclusivos para miembros. Háganse miembros del canal, háganse miembros de Richie Blog por solamente 50 pesitos, hombre, porque queremos que les vaya bien en la vida, les va a ir bien. Sí. ¿Y por qué es importante esta pelea que viene a continuación de Terence Crawford contra Israel Madrimov? Bueno, Terence Crawford busca ser el mejor libra por libra. ¿Contra quién compite actualmente? Contra Naoya Inoue y contra Alexander Usyk, ¿no? Porque Usyk hizo toda una hombrada, o sea, derrotar a Tyson Fury, que es un gigante de quién sabe, como 3 metros casi llega ese hombre. Bueno, Terence Crawford pues busca el mismo tipo de hazañas, buscando ser campeón en una nueva categoría de peso contra Israel Madrimov, que es el campeón. Pero le falta derrotar a Jaron Woods Ennis. Es la pelea que le falta. Terence Crawford aún tiene bastantes retos. A lo mejor pudiera ser esa la que sigue después de esta contra Madrimov. ¿Qué opinas? De hecho, el tío Turquis lo que quiere hacer es un 5 contra 5, México contra Estados Unidos, y ahí quiere meter a,
quiere meter como de primera pelea a Terence Crawford contra Jaron Boots Ennis en un 5 contra 5 México contra Estados Unidos. Boots Ennis y Crawford yo sé que están en el mismo bando, pero es lo que se rumora en las redes sociales. 5 contra 5 México contra Estados Unidos y la principal, Crawford contra Jaron Boots Ennis. Wow. Bueno, amigos y amigas, aquí les contamos de lo que nos enteramos en redes sociales. Estamos ahí, sigan a mi hermano Dr. Crypto, como en la red social de X, antes conocida como Twitter, en la dirección Crypto-Doctor, y también en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Richie Block. Como Richie Block MX. Bienvenido, muy buenas noches a todos. Estamos esperando la pelea de Terence Crawford contra Israel Madrimov. Y acabamos de ver la pelea de Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela, una gran victoria del Rayo Valenzuela. También vimos esa gran pelea de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Es que ya llevamos un ratote aquí, amigos, casi 3 horas de puro boxeo. Ya la espalda nos duele un poco, amigos y amigas. Pero vamos a seguir intentando transmitir. Vamos a seguir intentando transmitir, amigos y amigas, una pelea más. Tal vez vamos a durar aquí ¿qué les gusta? 30 minutos más. Vamos a ver qué pasa si Terence Crawford e Israel Madrimov se van a la distancia. Estamos perdidos porque nuestra espalda ya nos duele bastante. Aquí en un ratito más me voy a caminar un poquito antes de continuar con la narración. Todavía no empieza Terence Crawford contra Israel Madrimov. Acaba de terminar Rayo Valenzuela contra Pitbull Cruz. Y pues bueno, perdimos. Pero no pasa nada, amigos y amigas. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, regálanos un likecito. Y si se quieren ver pues muy espléndidos, les anímense a una membresía. O incluso, si aquí le dan clic en donde dice, en los mensajitos, nos pueden dejar ahí un super chat, lo cual sería fabuloso, ¿no? Sería muy, muy bueno, amigos y amigas, para que podamos, pues, para que nos sigan ayudando a que podamos seguir haciendo este tipo de transmisiones. Si quieren ver esta pelea, la pueden ver en DAZN, en la página de DAZN.com. Tienen que pagar la membresía y el pay-per-view. Pero a estas alturas ya no vale mucho la pena porque pues ya se está por terminar esta función, la cual ha estado espectacular. Amigos y amigas, ya va a entrar Terence Crawford, estamos a unos minutos, bienvenidos. Te paso la palabra, amigo. Sí, mi amigo. Pues aquí, Terence Crawford contra Israel Madrimov, el gran favorito es Terence Crawford, pero todo puede pasar después de lo que acabo de ver ahorita de Andy Ruiz contra Jarrell Miller, que para los que nos acaban de sintonizar ahorita, esa pelea terminó en empate, pero la verdad la ganó Jarrell Miller. Fue mucho mejor boxeador, siempre fue al frente y puso en serios predicamentos a Andy Ruiz. A mi apreciación conectó mayor cantidad de golpes, mayor cantidad de puntos. El empate no es nada merecido. Yo creo que esa fue la primera sorpresa. La segunda gran sorpresa fue sin duda alguna la de Pitbull Cruz. Yo no me esperaba jamás que el Pitbull Cruz iba a perder así tan feo, porque hay que reconocerlo. O sea, llevó las mismas armas que llevó contra Giovanni Cabrera, las mismas armas, y ya lo traían muy bien estudiado. Pitbull Cruz, discúlpenme, pero no le va a ganar a Gervonta Davis, no. Y el día de hoy, la noche de hoy, el Pitbull Cruz ha perdido muchos fans. Sí. Tiene que cambiar totalmente su estilo, tiene que cambiar de entrenador, tiene que hacer algo, urge que haga algo el Pitbull Cruz. Y pues se destruye un ídolo, sí. Se destruye un ídolo de barro, todos los ídolos son de barro, destruyeron al Pitbull Cruz, no pasa nada, lo que sigue. Y ahorita Madrimov espera dar el batacazo, carnal. Y un comentario totalmente off topic. Eddie Hearn se ve que bajó de peso. Lo vi muy flaco ahorita. ¿Y quiere firmar a Shakur Stevenson? Pues estaría muy emocionante. Shakur Stevenson le han abucheado en sus últimas peleas por su estilo. Pero tampoco podemos decir que esté mal. Pernell Whitaker era exactamente igual. O sea, si no que peor, por ahí se enfrentó al zurdo Ramírez. En una pelea que ganó el zurdo Ramírez, le ganó a Pernell Whitaker.
Entonces, pues tampoco son invencibles, ¿no? Tampoco podemos decir que porque sean correlones sean invencibles. Más bien, a pesar de que sean correlones, pues tendría que ganar el otro, ¿no? Dice Kevin Elías Flores, ¿cómo perdió el Pitbull? Bien gacho, bien gacho. Perdió gacho. Gacho. Kevin Elías Flores, saludos a nuestros hermanos de El Salvador. No, hombre, una humillación total, es un daño irreparable. Irreversible es lo que acaban de hacer con el Pitbull Cruz. Yo creo que esto es un golpe directo a que baje de división y pues muy mal. O sea, el Pitbull Cruz perdió y el Rayo Valenzuela muy bien el Rayo Valenzuela, muy bien Robert García, sí. Excelente. Sí, impecable el Rayo Valenzuela, a pesar de recibir el hate de todo el mundo. O sea, imagínense millones de personas criticándote, tirándote duro. Rayo Valenzuela no le importó nada, le resbaló todo y se enfocó en la pelea y lo hizo bastante bien. Un gran entrenador, una gran esquina, una gran técnica, mucha velocidad y ganó bastante bien. Sí. Robert García. Sí. Ahí está la clave. El entrenador de ellas, Iván Rodríguez y Rayo Valenzuela. Se veía que traían muy bien estudiado el Pitbull Cruz. El Rayo Valenzuela se vio muy seguro. Y ¿se acuerdan? El Pitbull Cruz en sus videos siempre presumía de que nadie lo había tocado, nadie lo había madreado, que nunca había salido de una pelea con la cara roja. Hoy el Pitbull Cruz salió con la cara toda madreada. No hay nada de qué presumir. Eso es verdad, es verdad. Eddie, saludos Eddie, ¿cómo estamos? Eddie, el boxeo de Pitbull Cruz me recuerda mucho al de Roshan Provdinov, que es muy limitado, se confía a su pegada y ya lo tiene muy bien estudiado. Algo tienen que hacer, el Pitbull Cruz algo tiene que hacer para cambiar esto, Ya sale Crawford y ya viene contra Madrimov. Yo le voy a Crawford. ¿Y ustedes? ¿Crawford o Madrimov? Escríbanos aquí su comentario, por favor. Yo le voy a Crawford, creo que gana. Pero pues Madrimov está listo para dar el batacazo. Todo puede pasar en esta cartelera espectacular. Estoy totalmente de acuerdo, amigos y amigas. Ahora sí que el boxeo, por eso nos encanta este deporte. Porque uno puede creer mil cosas, pero a final de cuentas, arriba del ring, solamente esos dos seres humanos que están ahí arriba del ring y Diosito saben qué va a pasar, Aquí estamos viendo ya Eminem. Están pasando algunas escenas en las pantallas gigantes de Eminem, haciendo cosas raras. De Eminem. Pero está entrando el Slim Shady apoyando a Terence Crawford. Ya va a empezar la pelea de Terence Crawford contra Israel Madrimov. Me preocupa, me angustia que esto de que entren con raperos, como le pasó a Subriel Matías también. Subriel Matías muy presumido, muy creído, con sus raperos y todo. Yo sé que es el estilo de Terence Crawford, pero me preocupa a veces que ese exceso de confianza, sí, que entren así como si fueran superestrellas. Me preocupa eso. Vamos a ver a Madrimov, vamos a ver. Mucho se ha dicho de Terence Crawford, pero Madrimov yo creo que tiene todo para poder dar una sorpresa. Mi favorito sigue siendo Crawford, pero Madrimov, aguas, Sí, totalmente de acuerdo. Si alguien puede detener a Terence Crawford es alguien como Madrimov. Aquí vemos a Eminem entrando acá con sus raps. No sabemos qué rap está cantando por el copyright, pero trae un bajista, trae un baterista. La fiesta pues obviamente se inclina hacia que Terence Crawford podría ganar, pero no descartemos a Madrimov, como dice mi hermano. Estas carteleras que están dándose en Riyadh están bien bravas, amigos. O sea, honestamente, puro Mortal Kombat. Está puro Mortal Kombat, como bien dice mi carnal, el rey Turki, es como un Shao Kahn, o sea, y está muy padre, porque eso realmente nos trae el mejor boxeo del mundo. Qué gran cartelera, amigos y amigas, hermanos de toda América que nos ven. Bienvenidos a su casa, a este pequeño canal. Si nos quieren apoyar con un likecito y con que se queden con nosotros, bienvenidos. Ahí se ve bueno el rap de Eminem. Estoy más acostumbrado a un himno nacional, pero pues tampoco me quejo de los raps, aunque pues no podemos tampoco disfrutarlo. Está lleno, sí llenó el estadio. Wow. Un éxito. Un éxito total. Ya veremos después las cifras que arrojen los pay-per-views, pero en nuestra percepción esto fue un éxito. Exitazo, la rompió. La rompió, ajá. Y queremos más aparte, no solamente un éxito, sino que queremos más. Los fanáticos del Turki, muy atinado, muy sabio el árabe, muy gran trabajo. El Turki es el mejor, Es el mejor. El mejor, el Turki es muy bien. El mejor.
¿Qué sigue después de esta pelea? Si gana Terence Crawford, van a buscar a Canelo, y si dice Canelo que no, vamos a ver contra quién va Terence Crawford, ¿no, brother? Es que aquí el punto es que el Turquís es más fanático de Terence Crawford que de Canelo, y el Turquís, o sea, se lleva bien, son compas el Canelo y Terence Crawford, ya ves, el Crawford es bien buen pedo, Sí. y el Canelo está pidiendo $200 millones, entonces el tío Turquís dice, ok, vamos a negociar, Canelo, tú y yo, cara a cara, y si el Canelo no se mancha, si no le pide mucho dinero, que 200 millones es un chingo, pero ya ha ganado más, ¿no? El doble. Canelo ha ganado $400 millones, entonces, pues vamos a ver. Pero si le quiere clavar muy duro el colmillo, yo creo que Terence Crawford estaría enfrentando a otro boxeador. Todo depende del humor con el cual le vayan a negociar al Rey Mago. Ah, sí, claro. Que también es una... Pues son reyes, ¿no? A final de cuentas son personas muy finas, pero algo muy auténtico es el gusto por el boxeo y se nota en esta cartelera. No hubo favoritismos, incluso... incluso los locales, el boxeador local, antes de estas peleas, de la de David Monreal y todas esas, peleó un boxeador de Arabia contra uno de Polonia. Terminó en empate esa pelea, pero realmente no le robaron al boxeador de Polonia. Perdón, amigos y amigas, es que ya llevamos casi 3 horas y ya el dolor. Y uno dice, no, pues que nomás los boxeadores sufren, no, pues también los que estamos viendo, los fanáticos, que alguien piense los fanáticos. Dice nuestro amigo William Cruz, ¿se podría dar Canelo Crawford? Depende de Canelo, para que veamos qué tan grande es Canelo Álvarez. Yo sé que a veces decimos, que le faltó, que desde vivo ya no es lo mismo, pero Canelo es grandísimo y lo reconoce todo el mundo. ¿Por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de los demás? Dice de William Cruz, los felicito, buenos comentarios aquí desde Nicaragua, tierra de grandes boxeadores. Alexis Argüello, Rosendo Álvarez, ¿no? También el Chocolatito de Managua, Nicaragua. Si hay boxeadores grandes, son de Nicaragua, y de México y de Cuba y de Puerto Rico, y etcétera, etcétera. Ángel Pérez dice, bro, podrías dar tus ideas, cambiar el mundo. ¿Quién sabe? Puede ser, gracias por tu comentario. No, el mundo está bien, que no queremos cambiar el mundo, solamente queremos que el mundo no nos cambie a nosotros. Eso, nada más, el mundo está bien con que el mundo no nos cambie. Eminem, pues ya está a punto de terminar, está echando acá su rap chido. Y todavía sigue su rap, quién sabe cuál está cantando. Yo tampoco sé, pero está bien entrado, ¿no? Está bien entrado ahorita el Eminem, hay que dejarlo, que se explaye, que se exprese. ¿Y tu pronóstico? Madrimov contra Terence Crawford. Yo le voy a Terence Crawford y yo vaticiné un knockout sexto, séptimo, igual como Errol Spence Jr. Va a ser de knockout. Definitivamente pienso igual, va a ser una pelea de knockout. Lo vimos la última vez de Terence Crawford contra Errol Spence Jr. Fácil. Fue una pelea fácil para Terence Crawford. O sea, Terence Crawford da miedo. Tanto miedo que se le apodó el siniestro aquí entre nosotros. Sí, da miedo, es que tiene una cara de asesino. Es que tiene una cara, un semblante tremendo. De hecho, en estas peleas preliminares también hubieron varios boxeadores muy buenos. Pero creo que Terence Crawford nos va a dar algo muy especial esta noche y vale la pena quedarse un ratito más, amigos y amigas, por lo que los agradecemos que nos acompañen. Vamos a ver qué pasa en esta pelea de Terence Crawford, pero yo también pienso que Terence Crawford se la lleva por knockout. No creo que termine diferente, aunque bueno, todos nos podemos equivocar. Vamos a ver qué sucede. Aquí Eminem, que por qué se pone la mano ahí Eminem, no lo sé, pero no importa, si es el rap. Bienvenidos, amigos y amigas. Ya acabó. Sí. Vientos. 3 horas, ya llevamos aquí 3 horas transmitiendo. 3 horas. Ese es el en vivo más largo, bueno, de los más largos que hemos tenido. No, es que son 3 horas.
Y somos 51 personas en el chat. Muchísimas gracias por llegar. Y a todos los que han llegado con nosotros a la distancia y que se han aguantado con nosotros, por favor, los invito a checar una membresía. Saquen su membresía, hombre, por 50 pesos al mes. Nos van a ayudar, nos van a apoyar, van a tener emojis alucinantes, van a tener en vivos exclusivos y acceso anticipado a nuestros videos. ¿Vieron el video que sacamos del Azabache Martínez y del Húngaro Martínez? ¿Conocen ustedes la dinastía de los Martínez? No, hombre, Azabache Martínez, Dorado Martínez, el Húngaro Martínez. Sacamos videos de los hermanos Martínez para que los chequen aquí en Richie Vlog, terminando de ver este video, o ya mañana, hombre, que es domingo. Yo creo que no voy a hacer un video del Rayo Valenzuela contra el Pitbull Cruz. No hay nada que decir, no hay mucho que decir. ¿Qué puedo decir? O sea, si ustedes, pónganse en mi lugar como creadores de contenido, harían un video del Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela después de lo que acabamos de ver, ¿qué puedo decir? Rayo Valenzuela muy bien, Robert García muy bien, y el Pitbull Cruz igual que siempre, lo tiene muy bien estudiado, lo tiene muy bien medido, y pues una pelea decepcionante porque yo vi lo mismo que vi contra Giovanni Cabrera. Contra Rolly Romero se vio mejor, pero me cuestiono mucho la calidad ahorita de Rolly Romero, no sé ustedes, pero ahorita, después de lo que acabo de ver con el Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela, yo, no sé, me cuestiono mucho la calidad de Rolando el Rolly Romero. Y Pitbull Cruz yo creo que sí debería de bajar a pesos ligeros o una categoría más inferior. No sé qué opinan ustedes. Ya estamos a punto de recibir a Terence Crawford contra Israel Madrimov. El favorito es Terence Crawford, pero cualquier cosa puede pasar. Ya vieron lo que pasó con Andy Ruiz y Jarrell Miller, que terminó en empate, y eso fue un gran robo. Sí. Jarrell Miller se mereció ganar claramente. Andy Ruiz no tiene nada, no, con el debido respeto, pero pues no, sí, o sea, no tiene nada, Yo estoy totalmente de acuerdo. Y amigos y amigas, esto ya se convirtió en un concierto de rap. Eminem se apoderó del estadio, ya lleva más de 6 minutos. Ya parece que va por el round 6 de 12. Eminem sigue la gente feliz. Es un gran espectáculo. Creo que muy atinado, ¿no? El espectáculo que nos trajeron el día de hoy. Muy buena fiesta. Muy buena fiesta. Es una buena fiesta. Sí, mi brother. Mucho mejor que lo que es el Turkish. Mira, organiza mejores eventos que el Hearn, que Bob Arum, que Al Haymon. El Turkish, o sea, tiene otra idea de negocio. Me gusta porque es como uno de nosotros. Es como un fan que solamente quiere ver buenos tiros. Sí. Y trajo a lo mejor. Me gusta el Turkish y espero que haga la liga de boxeo, porque déjenme decirles, ya los había comentado en algunos videos atrás, que el Turkish, nuestro amigo el Rey Mago, quiere hacer una liga de boxeo muy similar a lo de la UFC. Wow. Eliminar tanta corrupción, tantos cinturones y dejar un solo cinturón en una sola liga, tipo UFC, y eso muy probablemente lo vamos a ver en el 2025. Y estos formatos 5 contra 5 que estamos viendo es apenas el inicio de lo que el tío Turkish quiere hacer. Wow. Y wow, eso que dice mi hermano es bastante atinado. Ahora sí que yo también veo un gran futuro para más carteleras allá en Arabia Saudita que nos están otorgando boxeo que queremos ver. Pitbull Cruz, nadie quería pelear con él. David Morrell, otro exiliado del boxeo que pelean bien poquito, o sea, nadie quiere pelear contra ellos. El Turkin lo hizo posible. Dicen nuestros amigos azteca, nos ganó bien el Rayo, ni modo, hay que saber perder. Hay que saber perder, sí. Sí, pues hay que saber... Es que fue más inteligente el Rayo Valenzuela. Sí, saber poner las manos y ese tipo de cosas cuando llega la ocasión. Álvaro Abraham dice, viva Tupac y California. Qué chido, Álvaro, qué chido. Viva California. Viva California, sí. Aquí sigue Eminem, pero con todo, qué chido de espectáculo. Ya que se baje. Pero ya se pasó. Ya no queremos ver Eminem, queremos ver putazos. Eso da muy mal mensaje de que está inclinado hacia Terence Crawford también. Es que es amigo personal, ¿verdad? Terence Crawford de Eminem, sí. Es ya la segunda vez, ¿no? También se lo trajo con contra Errol Spence Jr., sí. Está bien. Eminem, un gran rapero. Pero pues queremos ver Terence Crawford contra Madrid. Sí, queremos ver, dice Azteca, ya se convirtió en concierto. Sí, hombre, eso no queríamos. Está chido y todo, pero pues...
Y ahorita creo que está tocando canciones de Queen. Está en un solo de bajo. En un solo de acá. bajo. Ya se les olvidó. ¿Qué? ¿Vox? No, este es Eminem. Oh, no. Bienvenidos al canal del rap con Eminem. No, pues ya se acabó, amigos. Bien, qué bueno que ya se acabó. Ya la chingada ya viene. Ni lo pudimos escuchar de todas formas por el de copyright. Por el copyright. Pero nomás de verlo, ya, lo que sigue, mejor Tupac. Dice Azteca, venga. Snoop también, Snoop Dogg. Sí, que fue el abanderado para los Juegos Olímpicos. Larga vida Snoop. Mira, todavía sigue el concierto. Todavía siguen. Está en un solo de teclado. Qué pedo. Bueno, es que yo pienso que el árabe les dijo, no, pues yo pagué por Eminem. Yo quiero Eminem, o sea, una hora por lo menos. Yo pagué por Eminem. No te va a cobrar 5,000 pesos Eminem. Sí, no. Tienen que aprovechar a Eminem, sí. Tienen que exprimir a Eminem. Dijo, no, pues que 1,000,000, 3 canciones Eminem, o sea, no manches. O 5. Sí, o sea, es más caro que los mariachis, hombre. Está más caro que Terence Crawford y Madrid Muffin. O sea. Dice, vamos a leer un poquito de los comentarios en lo que acá este Eminem está echando su rap a toda madre. Dice, el loquendo artificial, ¿qué opinas de la derrota del Pitbull? Pues ya lo dijimos, hombre, ganó muy bien el Rayo Valenzuela, fue más inteligente, el Pitbull Cruz fue muy repetitivo, lo vimos igual que contra Giovanni Cabrera, no, igual que contra Yuri Ortiz Gamboa, inclusive, igual que contra el Gervonta Davis, no tiene nada, y un Pitbull Cruz así no le va a ganar a Gervonta Davis ni en sueños. Yo me quedaría con el Camarón Cepeda. El Camarón Cepeda yo le veo más oportunidades de que pueda subir más alto que el Pitbull Cruz, ¿eh? Only Cali. Saludos Álvaro Abraham, suscríbete al canal, carnal, y comparte este video. ¿Cómo ves? Fue la noche triste, pero no, ni tan triste, no, estuvo muy buena. Sí. Y luego el combate preliminar que vimos del chingonzote. A ver, cuéntales, carnal. Muy buen nuevo talento. Davis Nelson contra Davis Nelson. Marcos Vázquez. Fíjense, hubo una pelea en las preliminares. Fueron 3 peleas preliminares. Una de un árabe, Almayanaseke, contra uno de Polonia. Y fue empate. Pero después de esa, la tercera pelea fue la de Davis Nelson contra Marcos Vázquez de Tijuana. Ambos estaban invictos. Nelson tenía un récord de 19-0. A mí me encantó esa pelea, nos encantó a mi hermano y a mí. Estábamos diciendo que queríamos ver más de Nelson porque arrolló totalmente al mexicano, y la verdad que no es fácil, no es nada fácil ganarle a un mexicano, y menos de Tijuana, donde son allá puros boxeadorazos, la tierra del terrible Morales. Dice Loquendo Artificial, bueno, ya acabamos de decir, Álvaro Abraham dice Only Call ya peleó con Davis. Sí. Dice Eddie DSM, el Camarón Cepeda es el mejor boxeador mexicano, me atrevo a decir que es el nuevo Salvador Sánchez. Sí puede ser, la verdad que nosotros también le tenemos mucha fe a William Cepeda. Vamos a ver qué tal le va. Se vienen buenas peleas también para el Camarón Cepeda. Con Denis Berinchik, dice mi brother aquí, ahorita los pone más al corriente de las noticias con el Camarón. Saca las chaparritas. Esos refresquitos son muy ricos. La de Vergil Ortiz. Pues Vergil Ortiz es un boxeadorazo también. Muy buen boxeador. Y hablando ahorita del Camarón Cepeda, fíjate, Eddie, que ya ves, muchos estaba platicando de que el Camarón Cepeda iba a pelear contra Shakur Stevenson, pero no. Oscar de la Hoya, de hecho, fue ayer o antier, que en un tuitazo sacó que eran fake news el hecho de que Camarón Cepeda había llegado a un acuerdo verbal para pelear en noviembre contra Shakur Stevenson. Y pues eso no va a pasar. Shakur Stevenson y Gervonta Davis todavía siguen en las negociaciones para pelear en noviembre. Pitbull Cruz va a regresar en diciembre. Eso se le salió a decir al Pitbull Cruz en una entrevista que le hicieron en ESPN. Ojo, y esto pues nadie lo sabe, poca gente lo sabe. Pitbull Cruz va a regresar al ring en diciembre, según el mismo Pitbull Cruz. ¿Contra quién? Ahora no, es muy difícil de saber. Quizás, ya para los japoneses, yo no creo que el Pitbull Cruz sea muy atractivo. Sí, no. Se querían llevar a Pitbull Cruz a pelear a Japón contra Andy Hiroka. Andy Hiroka va a pelear en agosto contra Ismael Barroso, el venezolano de acero. Pero
Así como veo al Pitbull Cruz en este nivel, no creo que gane en Japón, ¿eh? Tiene que bajar de división. Le quedó muy grande la división de los superligeros. Sí, totalmente de acuerdo. Y también ya lo veíamos cuando se enfrentó contra Giovanni Cabrera, que vaticinaba realmente que no le iba a ir tan bien en esta división. Lo hizo bien contra Rolando Romero, pero pues de los campeones creo que no era como que el más fuerte. O sea, es muy bueno, pero pues ya ven también que Ismael Barroso, pues ahora sí que tuvo esa victoria un poco controversial contra Barroso. Entonces Rolly Romero pues no era como que ahora sí que un campeón tan sólido para probar a Pitbull Cruz. Y bueno, creo De que hecho, sí. de hecho, escogió a Rolando Romero, escogió al Pitbull Cruz por creer que era más débil No, que Ismael que Barroso. Ya Ismael ves, fue Barroso. por lana y salió trasquilado. Sí, sí, Pero sí, ahorita sí, sí. el problema del Pitbull Cruz es simple, o sea, es muy repetitivo, es exactamente igual y no tiene imaginación, no tiene inteligencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí que a final de cuentas una esquina como la que la propone Robert García, la estrategia que traían hoy el Rayo Valenzuela de su lado, pues fue muy buena, una gran velocidad, una gran estrategia, gran técnica y mucho corazón, ¿eh? Porque aguantó los mejores golpes del Pitbull Cruz. No fue fácil, pero se la discutió el Rayo Valenzuela, ganó bastante bien. Ya me imagino los encabezados de mañana en los canales de Pitbull Cruz. Una locura. Batacazo, Batacazo. humillación, Sí, Rayo. sí. Lo hizo bastante bien el Rayo Valenzuela. Ya está saliendo Israel Madrimov. Ahorita ya sale al ring. Israel Madrimov viene como el caballo negro. Vamos a ver si no da el batacazo. Mi favorito para esta pelea entre Israel Madrimov y Terence Crawford es Terence Crawford. Yo di un pronóstico de que Crawford noqueaba a Madrimov en el round 6 o séptimo. No lo sé, vamos a ver a Madrimov. Muchos lo han subestimado, pero este tipo es realmente muy peligroso. Hemos puesto los highlights de Madrimov. Quien lo haya visto, o sea, lo puede constatar. Es muy fuerte Madrimov, viene muy musculado. Y esa es mi única duda, o sea, ¿qué tanto le puede afectar llevar tanto músculo a la pelea? ¿No será más lento? ¿Su pegada se va a ver menguada? No lo sé. Pero lo que sí sé es que vamos a ver ahorita un tirazazazo tremendo, ¿eh? Y bueno, por ahí escuchábamos antes de la pelea los comentarios que hacían los narradores. Decían que Terence Crawford, bueno, obviamente al estar invadiendo esta categoría de Madrimov, tenemos un Madrimov que físicamente, pues es más fuerte, o sea, realmente sus músculos son más grandes y está mejor adaptado a esta categoría de peso. Ahora sí que si Terence Crawford gana, va a ser realmente algo milagroso, ¿no? Y sí se pondría como el campeón, como el mejor libra por libra, incluso tal vez sobre Naoya Inoue, ¿no? Tal vez. Vamos a ver qué pasa esta noche. Dice Azteca, ese Crawford es un peligro. Sí lo es, sí. Dijo Álvaro Abraham, Maromero Páez, que dijo que si era de circo, pues ahí creció y nació. Bueno, casi, pues sí, ahí fue criado por su familia. Realmente Maromero Páez, pues aunque fuera payaso, no era cualquier payaso, era campeón del mundo, el mejor de su época. Siempre traía espectáculo, Manomero Sí, Páez, sí. Manomero Páez siempre traía espectáculo, siempre traía alegría y traía esa aura como si fuera un superhéroe, igual que el Macho Camacho. Cuando salían al ring, Manomero Páez y el Macho Camacho eran como superhéroes, o sea, pues son punto y aparte. Ya entra Israel Madrimov al ring y vamos a esperar a Terence Crawford. Tiene el 76% de que va a ganar Terence Crawford y está por arriba en las apuestas. No vaya a ser que quien le apostó a Israel Madrimov vaya a salir ahorita millonario. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué pasa con Terence Crawford, quien tiene ahora sí que una prueba bastante difícil. Israel Madrimov, un boxeador joven, durísimo de Uzbekistán, con una infancia bastante dura. Pero pues también por su lado Terence Crawford igual, o sea, ambos vienen pues de una infancia, de una vida muy dura. Se han sabido hacer un lugar en el mundo a base de mucha paciencia, de mucho trabajo duro. Aquí vemos a Terence Crawford ya llegando por fin a la arena, vestido con una bata muy interesante que parece como de militar, ajá. Con sus medallas. Con sus medallas y flequillos en los hombros. Dice Everlast y un collar que dice Prime y sus medallas en el lado izquierdo del lado del corazón. Como una guerra, tal vez. El coronel Terence Crawford.
Esto va a estar a muerte, amigos y amigas, y valió la pena quedarse un ratito. Sí, valió la pena el dolor de espalda. Está terrible nuestro dolor de espalda, pero creo que el dolor que va a pasar Terence Crawford y Madrid Mob va a ser un poco más, como con 1,000,000 de veces más. Sí, no, esto no es nada de la hernia lumbares de un par de viejos gordos, no pasa nada. Sí aguantamos, amigos. Ustedes quédense un ratito también más con nosotros. Ya casi va a comenzar Terence Crawford contra Madrid Mob. Bienvenidos. Y gracias a los 59 personas que llegaron a la distancia, 66 personas, ¡qué chido! Bienvenidos. Regálanos un like, por favor, y comparte este video para fortalecer la transmisión. Perdió el Pitbull Cruz. Si venías para ver qué pasó con el Pitbull Cruz, pues perdió, y perdió bien gacho, la verdad, perdió por decisión. El Rayo Valenzuela muy bien, muy inteligente, haciendo un resumen antes de entrar a Terence Crawford contra Madrimov. Ganó David Morrell también, ganó por decisión, quizás no haya convencido mucho. Se va a hablar de David Morrell también en esa semana. Andy Ruiz empató con Jarrell Miller. A mi gusto le robaron la pelea a Miller. Miller fue mejor que Andy Ruiz. José Luis González Rodríguez, saludos amigos y grandes conocedores de box. No, somos fans nada más. Saludos José Luis González Rodríguez, saludos carnal. ¿Desde dónde nos ves? Somos fans nada más como tú. No, somos fans nada más, no somos ni reporteros, ni conocedores, ni nada. Compartimos lo que nos apasiona. Ahí viene Crawford. El general siniestro Terence Crawford viene muy concentrado. Y el gran favorito para esta pelea es Crawford. Vamos a ver si le apostaron a Madrimov y gana Madrimov, pues se van a ganar un buen varo. Ya está por entrar Terence Crawford, está por comenzar esta pelea que es la pelea estelar de esta gran cartelera que ya lleva rato, empezó desde las 2:30 de la tarde y pues bueno, ya estamos las 10:38 tiempo de México. Y apenas a las 9 pusieron la de Pitbull Cruz ahí en TV Azteca, que atrasado. Sí, atrasadísimos. Aquí, pues bueno, les traemos la narración en vivo, minuto a minuto, en tiempo real, de lo que está pasando. Va a haber transmisiones después por otros medios, pero si quieren enterarse antes que nadie, acompáñenos un ratito más. Aquí también estamos esforzándonos. Ya hasta mi peinado es diferente, a como llegué, ya estoy como que todo derretido. No pasa nada. ¿Quién crees que gane, el Pitbull o Vergil Ortiz? Vergil Ortiz. Aquí lo que pasó es que nos falló. Nos falló la condición físico-atlética. Eso fue lo que ya son 3 horas, no veníamos preparados nos falló la condición físico-atlética, ya se ve que está todo menguado, pero ahí andamos todavía. Estábamos nada para 6 rounds, esto ya va para 12, imagínense. Ni cuando transmitimos las de Japón. Esos están brutales. Terence Crawford con un collar de Prime, dice Prime, es de puros diamantes. Yo no me quejaría si me regala la pura P de su collar. No se puede quedar con la Rhyme, pero carísimo la indumentaria. Terence Crawford se la hace de todos, a los que le quieren agarrar el collar. El collar Prime, es mío. Terence Crawford, aquí pues cuidando sus posesiones, que no se las roben. ¿Qué onda? Nada, se crean, es broma. Pero no sé. No, si está tiro con un ojo, que no le roben el collar, sí. Ya hasta lo tapó. Sí, ya lo tapó, de plano, no me lo vayan a arrancar. Sí, dijo aquí a este brother de al lado. Aquí rezando antes de entrar, eso puede darle la victoria. O quizá no. O quizá no, sí, que le enseñen. Es como una membresía. Es como una membresía de Richie Blog. O sea, puede que te dé buena suerte o quizá no. No sabemos. Somos 54 personas, por favor. Si están aquí, háganse miembros del canal. Hombre, eso nos ayuda mucho. Una membresía, 50 pesos al mes. Contenido exclusivo, emojis exclusivos. Podemos responder sus comentarios mucho más rápido porque YouTube pone así como... o quizá no. Desconocemos. No, o sea, sí, puede darte suerte o no. No lo sabemos. O sea, depende. Es como una caja sorpresa de Mercado Libre. Muy, muy, muy cierto. Amigos, ya tenemos a Michael Buffer, ya está en medio del ring anunciando a los campeones Terence Crawford, Madrimov. Michael Buffer se ve igual de viejo que siempre. igual de viejo que siempre. Felicidades. Sí, es cierto, ya debe tener muchísimos años. El mejor. Desde que estamos chamaquillos. De joven ya se veía viejo. De joven Michael Buffer ya se veía viejo, Es verdad. Felicidades. Aquí creo que son una pequeña ceremonia antes de empezar la pelea. Crawford contra Madrimov. Bienvenidos amigos y amigas. Gracias por acompañarnos. Ha estado larguito esto.
Estaba buenísimo, Está buenísimo. buenísimo, buenísimo. Vale la pena el dolor de las hernias lumbares, que tengo 2. Yo ya estoy fusionado con el sillón. Aquí no voy a poder parar, ya echar raíces. Aquí vemos todo tranquilo. Tal vez son los himnos nacionales. Sí, es el himno nacional de Arabia Saudita. Esperemos un poquito entonces. Vamos a ¿Ya esperar. terminó? ¿Ya terminó? Directo y concreto, me gusta. Sí, ¿verdad? Estuvo bueno, estuvo muy bien. Aquí respetando lo más posible, amigos y amigas. Y está por comenzar Terence Crawford contra Israel Madrimov. Bienvenidos. Va a estar bueno, Sí, va a estar el himno de Uzbekistán. Oh, estamos en el himno de Uzbekistán. ¿A quién le vas? A Terence Crawford, sí, estoy contigo también, hermano. Terence Crawford creo que debería ganar, aunque vamos a ver qué pasa. Israel Madrimov puede convertirse en una nueva estrella a costas de la carrera de este hombre. Y sería terrible. Sí, sería terrible, sería catastrófico para Crawford. Igual que lo fue para Pitbull Para Cruz. Pitbull, Catastrófico sí. la derrota de Pitbull Cruz. Irreparable. En el box, una derrota, casi ya se acaba tu carrera. A estos niveles, se acabó. es que a estos niveles, o sea, la primer defensa Sí, y que te y ganen que te así, ganen así. que te exhiban. Sí. Realmente tienes que ser un enorme, un gigante, un coloso para reponerte de algo así, amigos y amigas. Está muy cañón. Vaquero Navarrete va con Oscar Valdés. ¿Cómo Híjole. ves ese pleito? Un pleito tan innecesario, ya que vimos cómo el castigo tan tremendo que le propinaron a Oscar Valdés en la primera pelea. Yo creo que Entonces, Oscar Valdés en una de esas sí le gana, Sí le gana al bueno, vaquero porque el eso vaquero sí. ya no tiene hambre. Eso sí es verdad. Oscar Valdés nunca pierde el hambre, siempre trae la misma energía, el mismo ímpetu, y por ese aspecto el vaquero Navarrete sí se ve inferior por lo menos a las ganas de ganar, y eso ya hemos visto muchas peleas que sí es determinante. Robert, tienes razón. Sí, las ganas de ganar. ¿Quién lo desea más? Sí, aquí el Rayo Valenzuela. Lo deseo más. Ajá, Lo deseo más. y aguantó las mejores mordidas del Pitbull. Comentarios. Dice de Chicali, 11:30 p.m. ¡Ah! ¡Qué chido, Abraham! Ok. Un documental completo de Sal Sánchez y de Ya está, de Sal ya Sánchez, tenemos. así nos conoció la gente hablando de Sal Sánchez. Te invitamos a que los veas, sí hay, y varios. Sí, tenemos varios, dense una vueltecita, ahí ya mañana, hoy nada más. No, ahorita bueno, mismo, sí, ya de una sí. vez, hombre, échate a Sal Sánchez. Para que se duerman a todo dar, porque sí tenemos varios del entrenamiento, del entrenamiento secreto también, del doctor Valenzuela, los consejos del doctor Valenzuela sobre Salvador Sánchez para su respiración, etcétera, etcétera. Pero dense una vueltecita para no adelantarles. Dice Kai Terence Crawford en el 5, dice nuestro amigo Andrés Sint. Oh, saludos Andrés, ya te hemos visto en otros en vivo, saludos carnal, bienvenido, dice Kai Terence Crawford en el 5, le vas a Israel Madrimov, todo puede pasar, podemos recibir una gran sorpresa, esta cartelera ha estado llena de sorpresas y ahorita el himno nacional de los Estados Unidos. Una pequeña pausa en lo que pasan los himnos nacionales. Bienvenidos amigos y amigas. Déjenme estirar un poquito yo también, amigos. Aquí estamos. Todavía queda una última pelea, Crawford contra Madrimov. Fíjense, nosotros ya nos echamos tantas peleas. Y los millones, apa. Pues aquí llevamos como que el Pitbull, que Andy Ruiz, ni un centavo. Si quieren echarnos ahí un super tanks, aunque sea de lástima. Bienvenidos, chulos. No sé, aquí andamos. Dice. Saludos mis amigos, saludos Andrés. Álvaro Abraham Sánchez solo dicen que lo hundió un Corvette. Sí, Salvador Sánchez, el mejor boxeador de México de todos los tiempos, a mi gusto, al gusto de mi hermano, y quizás a muchos no estén de acuerdo, quizás muchos pongan a Julio César Chávez como el número 1, pero no, hombre, es que ese tipo era una máquina, o sea, cómo pivoteaba, nunca se cansaba, no respiraba por la boca, nunca lo tumbaron, perdió una sola vez contra Antonio Becerra, pero fue una victoria, fue una decisión localista esa vez, no estaba en la categoría. Salvador Sánchez, el mejor boxeador de todos los tiempos, murió muy temprana edad, 25 años, creo, por ahí, 26.
Y pues ya vamos a empezar, ya está Terence Crawford, ya todo listo y se ve muy concentrado, se ve como siempre, se ve Terence Crawford un témpano de hielo, se ve con una mirada vacía y está listo para hacer lo que sabe hacer. Vamos a ver, esta yo creo que va a ser una buena prueba para Crawford, o una de dos, o Crawford gana rápido o Madrimov sorprende. No creo que esta pelea vaya a irse a la distancia por los estilos y por la fuerza que tiene Crawford, pero todo puede pasar, esto es boxeo, ya ven, hoy tuvimos muchísimas sorpresas. Lo que más me llamó la atención de esta cartelera fue el robo que le hicieron a Jared Miller con Andy Ruiz. Andy Ruiz empató con Jared Miller, pero Miller superior. Qué bueno que le dieron la victoria al Rayo Valenzuela, porque si se lo hubieran dado al Pitbull Cruz hubiera sido un robo tremendo, ¿eh? Sí. Ganó muy bien el Rayo Valenzuela. ¿Creen? Dice Azteca, ¿cuál es tu pronóstico, amigo? Yo creo que Terence Crawford va a noquear. O sea, considero que es de los mejores, uno de los mejores de todos los tiempos, Crawford, futuro Salón de la Fama. Yo creo que va a noquear y me sostengo en eso. Osvaldo Castro, ¿creen que la revancha de Pitbull contra Rayo pueda ganar? No, es que lo tienen muy bien estudiado, fíjate, nosotros que somos fans de sillón, nos damos cuenta de todas las limitaciones que tiene el Pitbull Cruz, que solamente da ganchos y ganchos y se los pueden sacar. El Rayo Valenzuela lo sacó muy bien a velocidad, a base de cabeceo, a base de cintura, contragolpeó y lo madreó. O sea, el Pitbull Cruz se jactaba de que nadie lo podía tocar, de que en todas sus peleas salía íntegro de la cara y lo dejaron bastante rojo. Yo creo que no va a ganar el Pitbull Cruz en una revancha, como Gallo Estrada no le va a ganar al Van Rodríguez en una revancha, hay que ser realistas. Daniel Vergara Hernández, Morrell, ¿qué hizo? Morrell ganó por decisión, Daniel. No vimos la pelea de David Morrell, no sé qué pasó aquí con DAZN, la difirieron, no sé, pero no pasaron la pelea de David Morrell. Ganó por decisión, hay que verla, hay que estudiarla. Yo, terminando de ver esta pelea, voy a ver qué pasó con Morrell, porque es uno de mis boxeadores favoritos. ¿Y qué pasó? Yo esperaba que Morrell noqueara, y no sucedió eso. Una cartelera llena de sorpresas, y por eso mejor pues me callo la boca. Vamos a ver qué pasa con Crawford contra Madrimov, porque todo puede pasar. Ha sido una cartelera espectacular. Yo creo que la mejor cartelera del 2024 ha sido esto. El tío Turquís, el mejor. Totalmente de acuerdo, hermano. Aquí estaba revisando las últimas peleas que han pasado este año. En enero tuvimos, y fíjense, ninguna se compara con esta cartelera. Beterbiev contra Callum Smith en enero, ganó ahí Beterbiev. Luego tuvimos Lomachenko contra Kambosos el 12 de mayo. Tuvimos Munguía contra Ryder también en enero. Luego tuvimos Venado López contra Rey Ave, tremenda paliza le puso el Venado López a Rey Ave. Va contra Angelo Leo ahorita, el Venado López. El Venado López el de los pocos que no han perdido, porque por ahí también vimos la pelea del Pantera Neri contra Naoya Inoue, que fue otra noche triste. Luego una pelea muy buena, Canelo Álvarez contra Jaime Munguía. En lo personal le iba yo a Munguía, mi hermano sí le iba a Canelo. Divino contra Chirino. Divino Espinosa también con todo. Vaquero Navarrete contra Berinchik, también un poco triste. Muy mal, Vaquero, se vio muy mal, Vaquero. Sí, entonces hoy Pitbull Cruz se une al club de las noches tristes, al darnos una pelea donde pues se vio limitado contra este Rayo Valenzuela que se vio muy bien. Israel Madrimov de Uzbekistán, radicando en California, un récord casi perfecto. Por ahí creo que tiene un empate. Uzbekistán, Tajikistán, son países que tienen boxeadores muy, muy duros. Recordemos a Sugar Núñez, que fue a Tajikistán y noqueó de ahí a Rakimov. Son peleadores muy duros, Totalmente de acuerdo, hombres muy duros. Gracias Osvaldo. Osvaldo Castro dice que me gustan muchos comentarios honestos. Sus comentarios honestos, bendiciones a lo que hacen. Gracias, amigo. Igualmente, que Dios te bendiga también mucho. Gracias, amable comentario. Jonah Flores, saludos, Jonah M. Flores, saludos, carnal. Y ahorita estamos por empezar, Terence Crawford contra Israel Madrimov, todo puede pasar aquí, nos han sorprendido mucho esta cartelera, ha estado excelente esta cartelera. Invicto. Terence Crawford está invicto, 40 victorias, 31 knockouts, está invicto, uno de los mejores boxeadores de todos los tipos a mi gusto, y no tengo tanta experiencia como ustedes, pero vimos a grandes boxeadores como Lennox Lewis, como Mike Tyson, como Holyfield. Yo sé que son pesos, superiores,
pero vimos a Julio César Chávez, este tipo está en esos niveles, es un fuera de serie Terence Crawford, y me dolería mucho que perdiera hoy con Israel Madrimov, Sí, me claro, romperían otro ídolo y eso claro. siempre es doloroso, pero pues todo puede pasar. Vamos a ver si Madrimov hace una buena pelea, se levantará otro nuevo astro. Claro, claro. Yo estoy el día de hoy con mi hermano totalmente. Yo pienso también que Terence Crawford va a noquear. Tiene que hacerlo. Es ganar o nada. O sea, Terence Crawford, si no gana, se desploma totalmente Sí, y adiós. O sea, y está bien, así tiene que ser. Así es el boxeo. Se arriesgan la vida, son carreras cortas, pero pues también así ganan, ¿no? O sea, ganan bastante bien para, este, pues que todos esos sacrificios sean recompensados con la bendición de Diosito. Y ya va a empezar. y ya va a empezar la pelea. Yo no sé qué va a pasar con el Pitbull Cruz después de esta derrota, porque Sean Gibbons le había dicho al Pitbull Cruz que quería 2 o 3 peleas relativamente fáciles. Ya ves, el pez por la boca muere. Yo no sé qué va a pasar ahorita con el Pitbull Cruz. No sé, esto ha de traer en shock al equipo. Nos tienen en shock. Nos tienen a todos en shock. Va a empezar ahorita Terence Crawford contra Israel Madrimov. ¿Quién es su favorito, Crawford o Madrimov? La lógica nos dice que va a ganar Terence Crawford, pero el boxeo carece de lógica. Sí, es totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa, amigos. Estamos a unos segunditos. Ya va a empezar Terence Crawford contra Madrimov. La pelea estelar de esta gran cartelera en Arabia Saudita. Y comenzamos. Round 1 de 12. Crawford contra Madrimov. Terence Crawford con pantaloncillo negro. Madrimov con pantaloncillo blanco. Aflojándose Madrimov. Terence Crawford creo que sintió que es fuerte el Crawford, pero Madrimov no se va a asustar, obviamente apenas va empezando. Tocándose los guantes, suavecito, todo está tranquilo, ahí viendo cómo... Terence Crawford, si te fijas, la mirada está en el pecho. Me encanta Terence Crawford, este boxeador. Todo el tiempo la mirada está en el pecho, nunca ve los brazos, porque si ve el pecho puede ver de dónde viene el golpe. Está muy bien entrenado Crawford, lo está haciendo muy bien, está estudiando. Primer round es un round de estudio. Crawford se ve muy inteligente, está estudiando nada más a Madrimov. Madrimov también lo está estudiando. Mucho respeto entre los dos se ve en este primer round, mucho respeto. Totalmente de acuerdo, una gran velocidad. Tanto Madrimov como Crawford creo que están de poder a poder. Ahora sí que esta pelea va a estar bastante bien. Empieza con un round 1 intenso, ¿eh? Diría que la tensión se puede cortar con un cuchillo. No, pues no quiero ni siquiera parpadear porque un golpe pudiera significar un knockout. O sea, esa velocidad a la que sueltan los golpes es increíblemente peligroso. Esto puede terminarse rápido, amigos y amigas. Sí, no podemos levantarnos, no podemos respirar, no podemos tomar agua, nada, hay que observar y estar tensos todo el tiempo. Mira qué bien. Dice nuestro amigo Azteca, le voy a Crawford, es uno de mis favoritos actualmente. Igualmente también de mi carnal es su boxeador favorito. Sí, porque es malo, es malvado, es duro, es frío y tiene una finta muy chula. Tiene varias fintas, de hecho, Terence Crawford usa mucho las fintas, es muy inteligente. La característica fundamental de Terence Crawford es la inteligencia y eso siempre lo admiro. Wow. Muy atinado comentario. Quedan 45 segundos de este round 1 de 12. Una pelea muy interesante. Nada para nadie. Empatados van. Es que no, ni para quién irle. Crawford intentando conectar. Madrimov se mueve bastante bien. Es muy buen boxeador. Se ve porque es el campeón. Incluso tiene contra la esquina a Crawford. Vamos a ver qué tal se sale. Ya está saliéndose Crawford de esa. Dice, ¿qué onda? Soy igual de peligroso que tú. Están al tú por tú. No tengo otras palabras para describirlo, amigos. Ay, güero. Se conectaron, se sintieron los golpes. Ambos boxeadores se están conectando igual. Se intenta meter Madrimov, pero Crawford lo repele con golpes. Se acabó el primer round. Este fue un round de estudio. Hay mucho respeto entre los dos, Terence Crawford y Madrimov. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo y Terence Crawford se va a ir poco a poco soltando. Este round, repito, fue un round de estudio, nada para nadie. Yo creo que los dos igual, mucho respeto entre los dos en este primer round. Opino igual. Aquí vemos a Eminem
a varias actrices. Vemos que esta cartelera realmente atrajo a mucha gente. Creo que es Mario López. Slater. Slater. De Salvados por la Campana. Parece que ahí está Slater. Que Sí, está Slater. Y está en muchísimas peleas. Desde hace muchísimos años, un gran fanático del boxeo internacional. Terence Crawford, ahí le dicen en la esquina. Dale, Terence, dale. ¿Qué podemos decirles, amigos? Es una pelea de poder a poder en el round 2 de 12 en esta pelea espectacular. Madrimop, Terence Crawford, nada para nadie. Aquí resistiendo al pie del cañón, amigos y amigas, en este round 2 de 12. Bienvenidos. Madrimop, una mirada de acero, igual que la de Terence Crawford. Vamos a ver qué pasa. Ambos grandes boxeadores. Vamos, Terence Crawford. Vamos, Terence. Ojalá que termine por knockout esta pelea, que diga Chaga. Vamos, Terence Crawford, dale duro, vamos. Vamos, Crawford. Venga, Crawford. Mucho Crawford. Chile. Salud. Gracias. Ya ni veo lo que quiero leer los comentarios, pero he visto tanto rato la televisión que mis ojos ni alcanzan a ver ya las letras, amigos. Ya llevamos para 3 horas y media. Es inhumano esto. Bienvenidos, amigos y amigas. Están a punto de ver un knockout nuestro. No sé si mi hermano o yo quién va a caer primero, pero nuestras espaldas están igual de destrozadas. Nuestros riñones igual de destrozados. Para orinar sangre. Para orinar sangre mañana o al ratito. Al ratito. Bienvenidos, amigos, a hacer orinar cerveza con sangre. Round 2 de 12. Ahí bailándole, moviéndole el Madrimop a Crawford. Y dice Crawford, nice. Como que no puede, ¿verdad? El Madrimop no puede. Crawford está al contragolpe, está muy inteligente el Crawford. En un contragolpe yo creo que se la puede llevar el Crawford, ¿eh? El Crawford, ¿verdad? Sí, mi hermano. Tratando de descifrar a Crawford, Madrimop, pero no puede. No puede, no le entran. Mira, dice Crawford, dice no. La caja fuerte, Crawford. Dice, no tienes la combinación, Madrimop. Empieza con 5. Ya lo leyó. Crawford ya leyó Madrimop. Sí. Ya leyó. Ya lo leyó. Muy bien, Terence Crawford. Es que te digo que ese güey es bien inteligente. Sí. Ya lo leyó. Sí. Ya lo tiene. Vámonos. Muy bien. ¿Qué cuerpazo trae el Crawford, eh? Parece Apollo Creed. Y Madrimop es también de piedra, pero como decía mi hermano, a lo mejor esa musculatura no sé si... Muy lento. Sí, si le afecta en la velocidad, como dice. Bien, Crawford. Qué buenas combinaciones a la panza y a la cabeza, muy bien. Se la va a llevar Crawford. Sí. Bien. Segundo round se la lleva Crawford muy bien. Bienvenidos, amigos y amigas. Pues bienvenidos a... Huele a gas. Déjame revisar. Round 2, Terence Crawford contra Israel Madrimov. El round 1 fue un round de estudio. Este round 2, yo vi a un Terence Crawford que ya está leyendo a Israel Madrimov. Y vamos a ver este tercer round, vamos a ver cómo está. Yo veo a Crawford muy bien, muy confiado, muy bien planteado y que ya leyó a Israel Madrimov. Crawford es muy listo, es muy inteligente, no va a ser nada fácil. Y la pelea contra Canelo, a mí sí me entusiasma en lo personal. Yo sí quiero ver un Canelo contra Terence Crawford. Quiero ver qué hace la habilidad y la inteligencia de Terence Crawford contra la fuerza bruta y el timing de Canelo. Nada más para ver qué hace Crawford contra una bestia así. Round 3, mi amigo. Round 3. Como un Crawford contra otra bestia como lo es Canelo. Yo pienso que Crawford no tiraría a Canelo. No lo tira. No. ¿Eso es lo atractivo? ¿Es lo atractivo de ese pleito? A ver qué hace Crawford. Sí, exactamente como tú decías. Vemos round 3 de 12. Bienvenidos. Me siento todo el Sammy. Vamos, damos. Bienvenidos.
Terence Crawford contra Madrimov. Terence Crawford descifrando a Madrimov. Madrimov es rápido, es fuerte, pero se topa con pared contra Terence Crawford. Vamos a ver qué pasa. Muy bonito estilo que tiene Madrimov, pero Terence Crawford se ve tranquilo ante la tormenta. O sea, no le da miedo. Incluso logra conectar muy bien sus jabs. Vemos un Terence Crawford que se ve porque es el mejor libra por libra del planeta. Vamos a ver si sostiene este título, porque Madrimov es muy bueno, pero Terence Crawford creo que no ha fallado ningún golpe, ¿eh? Y Madrimov realmente no lo he visto conectar, no como Terence Crawford. Bienvenidos amigos y amigas, round 3 de 12. Madrimov tratando de presionar a Terence Crawford peleando hacia atrás. Muy bien, Terence Crawford desplazándose, conectando muy bien de derecha, con su jab de derecha. Terence Crawford siendo zurdo, bastante bien, repeliendo con el jab. Madrimov desesperándose un poco ante un Terence Crawford que está tranquilito, ante una fiera como lo es Madrimov. Vamos a ver qué pasa, qué estilo tiene Terence Crawford. Ambos son dos témpanos de hielo. Madrimov gastando más energía que Terence Crawford. Terence Crawford esperando a la reacción de Madrimov y al contragolpe, conectando bastante bien. Se la va a llevar Crawford, va ganando Crawford. Bastante bien Terence Crawford en esta gran pelea. Bienvenido Pedro Romero. Perdió Pitbull Cruz, empató Andy Ruiz, pero se sintió que perdió contra Jarrell Miller. Y ahorita vemos Terence Crawford contra Madrimov, round 3 de 12. Va ganando Terence Crawford a nuestra humilde apreciación. Bienvenidos, amigos y amigas. Terminando round 3 de 12, 25 segundos, 20 segundos. Tranquilísimo Terence Crawford, manteniendo domada a la bestia con su látigo de jab. Madrimov de miedo, pero no logra entrar. Y ese Terence Crawford es algo especial. Te la paso, brother. Sí, Terence Crawford muy duro, su guardia muy cerrada y utilizando muy bien el jab para mantener a distancia a Madrimov. Madrimov no ha podido descifrar a Terence Crawford y vamos a terminar ahorita el tercer round, vamos a entrar al cuarto round. Ahí está Shakur Stevenson disfrutando de la pelea. Mis amigos, hemos visto un Terence Crawford muy técnico y yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que se vaya desarrollando bien este pleito. Creo que sí la gana, Terence Crawford creo que sí la gana, no se ve preocupado, se ve muy tranquilo. Madrimov en ocasiones yo lo he visto desesperado. Vamos a ver qué pasa si Madrimov por ahí con un golpe de poder puede entrarle. Hemos visto que esa derecha le puede hacer daño a Terence Crawford, ya le conectó un par de golpes, pero nada serio. Crawford, por su parte, ha estado contragolpeando muy duro, muy inteligente y utilizando muy bien el jab. Saludos, Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Qué buena cartelera, qué buena cartelera. Lo que podemos destacar es que Andy Ruiz contra Jarrell Miller empataron y a mi gusto le robaron esa pelea a Jarrell Miller. Pitbull Cruz perdió. El Rayo Valenzuela ganó muy bien su esquina, muy bien Robert García, muy bien, excelente el Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz, pues sí, esta noche perdió muchos fans. Ya me imagino mañana y el lunes los encabezados, ¿no? De Pitbull Cruz, humillación, derrota contundente, eso van a ser. Yo creo que sí me voy a animar a hacer un video del Rayo Valenzuela porque se la rifó el Rayo. Hizo un trabajo muy inteligente, muy astuto el Rayo Valenzuela, muy rápido. A final de cuentas, nos puede o no nos puede gustar el estilo del Rayo Valenzuela, pero de que es efectivo, es efectivo. Y aquí Israel Madrimov se está yendo un poquito más al frente, a ver si no le es contraproducente, porque en un contragolpe que lo agarre Crawford puede caer Madrimov. Madrimov en el cuarto round más agresivo y Crawford buscando el contragolpe. Fíjense, amigos, yo pensaba que Madrimov no le había conectado ningún golpe a Crawford, pero en las estadísticas ha lanzado más Terence Crawford, pero han conectado exactamente igual número de golpes, o sea, 15 y 14 golpes, o sea, está muy cañón. Imagínense,
qué ritmo tan difícil que han conectado, tirado tantos golpes y conectado tan poquitos. Está, pero no, muy reñido. Round 4 de 12, queda 1 minuto y medio de esta gran pelea. Madrimov con pantaloncillo blanco, Terence Crawford pantaloncillo negro. Una pelea bastante reñida. El Maromero Pais era lo máximo, la verdad. Sus piruetas, sus maromas antes de entrar al ring. Sabía cómo dar un buen espectáculo. Aparte era un caballero. Nunca se enseñaba contra sus rivales, a menos que los otros fueran también pues pasados de lanza. Terence Crawford. Sentimos aquí que va ganando Terence Crawford en esta pelea contra Madrimov. Aquí lo que estamos soñando es Terence, noquéalo. Ya para irnos a descansar, brother. Vamos, brother. Tú puedes. Terence. Vamos, No. Terence. Vamos, Crawford. Venga, Crawford. Terence. Mucho Terence. Crawford. Qué buenos uppercuts le conectó el Terence Crawford a Madrimov. Lo malo que está bien duro Madrimov. ¿Cómo ves? Se parece al Golovkin, ¿no? Sí, está muy duro. Híjole, se me hace que este pleito se va a ir a la distancia. A la distancia. No me pueden hacer eso. Ya ves cómo está pintando ahorita desde un inicio. Mucho respeto, mucha distancia entre los dos. Madrimov tratando de la derecha, vámonos. Ahí está. Mira qué rápido se mueve el Madrimov, parece. Se mueve más rápido que el Pitbull y el Valenzuela, ¿no? Sí. Se acabó el cuarto round. Es impresionante. Cerró muy duro, cerró muy intenso. Vamos a ver si el quinto lo reciben así. Antes de continuar, agradecerles que nos están acompañando. Somos sus servidores Richie y Miguel. Somos hermanos, nos encanta el boxeo. Y hoy estamos viendo una gran cartelera. Vimos grandes sorpresas. Vimos a un Pitbull Cruz caer. Muy flojo. Sí, no fue... Como dice mi hermano, ya ha sido muy estudiado, ya lo tienen bien conocido, ya no sorprende a Pitbull Cruz, requiere algo nuevo. Vamos a ver si puede renacer de esto, porque ya vemos que el boxeo, ustedes saben, es muy quisquilloso, un deporte muy quisquilloso, una derrota es terrible, 2 derrotas, se acabó, honestamente. O sea, ya no dan tantas ganas de seguirlos, sí los apoyas, pero ya sabes que no son invencibles. Ya no es lo mismo, pierden se desmitifican. Eso, que es importantísimo, ¿no? El mito sí es muy importante. Para nosotros los mexicanos sí. Sí, totalmente de acuerdo. Madrimov muy duro, pero Terence Crawford, vamos, sacando la magia, tiene que sacar la magia con sus guantes color... Mayate. Mayate, eso estaba pensando, verdecito así bien, Mayate, igualito un Mayate. Híjole, ese Madrimov. ¡Ay, una patada! No sé qué pasó, brother. Patinó. ¿Patinó? Sí, patinó con un izquierdazo. Le pegó a la mejor abajo. Sí, de milagro Crawford no lo contragolpeó ahí. Wow. Madrimov corrigió bien la posición y se zafó. Qué buenos reflejos, qué tremendos son. Chis, golpes bien malvados, amigo. Cuestión de segundos, un Madrimov. Un descuido y va para abajo, Sí. Ay, eso, Madrimov tratando de buscar el golpe de poder. Y en una de esas se le puede llevar a sorpresa, muy diferente a Errol Spence Jr. Sí, Errol Spence. No le duró nada. No le puso nada de resistencia. No, nada, y no propuso. Madrimov está proponiendo. Está peleando bien perrón Madrimov, la verdad, amigos. Estamos viendo una pelea de alto nivel. Bendito sea Dios. Esto es un uppercut de Madrimov sobre Terence Crawford. Terence, tienes que sacar la magia. Madrimov está agarrando confianza, esto no me gusta. Está agarrando punch out, ¿no? Sí, está agarrando confianza. Está bajando mucho los brazos, Madrimov está bajando mucho los brazos, hay aguas. ¿Quién sabe qué pasó? Como que se desconectó y se volvió a conectar. Baja mucho los brazos el Madrimov. No sé si seguimos en vivo, creo que sí. Sí, seguimos. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí se ve. Y Terence Crawford desesperándose. No puede ser noche triste. Noche triste para todos el día de hoy, mira. ¡Oh! Y al suelo Terence Crawford se resbaló. Hubo un resbalón ahí, hubo un tropezón. No cuenta como knockdown, pero ya se vio ahí. Ya ni por qué Eminem le echó 3 canciones, Es que es lo malo, por llevar a Eminem, es lo malo, hombre.
No, nunca lleven raperos a No. sus presentaciones. Híjole, ese Madrimov le están conectando sabroso al Crawford. Híjole. Oh, le está entrando duro a Crawford. ¿Qué pues? Madrimov, le está dando una buena Madrimov al Crawford. Al Crawford. Muy bien, Madrimov, Se muy mueve muy grato verlo. Qué buen box. Sí, qué bonito pelea Madrimov. No, es que baja mucho las manos. Sí. Y con ese pesaje, ¿cómo se mueve tan rápido? ¡Híjoles! Vamos, Crawford, dale las medallas. Órale. ¡Ah, qué tirazo! Ya se enojó el Crawford. Se enojó, Sí, ¿verdad? se enojó. Ahora sí lo va a ir a buscar. Va a estar bien bueno este tirazo. A partir del round 6 se va a poner bueno esto. Ya el Crawford ya se ve que lo va a ir a buscar. Sí, Azteca, tienes razón. Dice, cuidado con eso. Mira, ahí está Devin Haney con sus dientes de oro, sus cadenotas de oro. WBC, campeón superligero. Pues bueno, todos son boxeadores, todos tienen que hacer su negocio. Está duro. Bienvenidos a todos los que están todavía vivos con nosotros. ¿Cómo están sus espaldas? Ustedes. Ya son 4 horas, genial. Y como que se reseteó el contador, brother. Mira, no sé qué pasó. 1.53. ¿Cómo? 1 hora 53, eso no es verdad. Se bajó, ¿verdad? Ajá, es lo que te digo. Como Ya llevamos 4 horas. Ajá, ya llevamos 4 horas. Nos bajaron nuestro récord de borrachín. No sé qué. Crawford. Vamos, Crawford. Ya el Turqui bien dormido, eso es igual que nosotros, o bien adolorido, igual de las espaldas como nosotros. Panadero con el pan. El panadero con el pan. En los puntos va ganando Madrimov, se la puede llevar Madrimov, amigos. Qué mal pedo. Perdieron todos nuestros favoritos. Bueno, Andy Ruiz ganó, pero bueno, no, empató, pero no se lo mereció. Sí, no se lo mereció. Crawford intentando apretar, pero bueno, muy buenas combinaciones, por fin. Crawford despierta. El único que aplaude es Eminem, aquí honestamente. Está floja, la pelea está floja. Está muy floja. La gente está aburrida, ¿eh? Sí. Les exigimos más. Sí, totalmente. Madrimov. Está cañón, ¿eh? Si le gana Crawford, qué miedo con Madrimov. ¿Qué será de Madrimov después? Y Crawford mintiendo. Sí, está mintiendo, de que no le duele, pues como le están dando buenos golpazos. Dice que no le duele, cómo no, y se trae toda la boca hinchada. Sí, ¿cómo no le va a doler? Le están haciendo lo que le hizo a Errol Spence. Sí, te digo que el Turquís mete gente dura. Sí. No quiere ver peleas así facilitas. No, sí tienes razón, brother. Hoy hemos visto verdadero box, y box del bueno, amigos. Está dando bajo golotazos Crawford. Yo no he visto a Crawford así, ¿eh? ¡Ay! Les sangolotearon toda la piñata al Crawford, ¿eh? Híjole. Se le sacudió. Muy bien Crawford, pero vamos. El contragolpe es lo único. Híjole. ¿Qué de poder a poder, amigos? Es una pelea de lo más brutal que hemos visto este año. Hijos. Qué velocidad tan endemoniada. Ya se prendieron, ya se prendieron. Cualquier descuido y uno va para abajo, va para abajo. ¿Quién va a caer? El Madrimov, cómo mueve los piecillos cuando recibe golpes. Round 7. Round 7. Crawford está tranqueadísimo de la cara, está ya bien hinchado. Nunca lo habíamos visto así. Del ojo derecho, nunca lo habíamos visto así. Le están exigiendo en serio a Terence Crawford, le están exigiendo durísimo. Parece que la musculatura no le afectó a Madrimov, está musculoso y muy rápido, ¿eh? Arriba Madrimov en las tarjetas.
Creo que sí, va ganando Madrimov por lo menos por 2 rounds. Se ha conectado muy buenos golpes Terence Crawford, pero creo que los mejores golpes los ha conectado Madrimov. Vamos a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Bam Rodríguez! Ahí está Jesse Bam Rodríguez en el público. Se trajo a todos el Turqui, le invitó a todo el mundo. Que también nos dio una noche triste el Bam Rodríguez al vencer al Gallo Estrada. Muy bien, lo hizo muy bien, sí. Muy bien, Robert García. Ay, pues con razón ahí anda, sí es cierto. Ya le dicen a Madrimov, mata Madrimov, mata. Híjole, está pero bien tremendo esto, amigos y amigas. Round 7 y están desmitificando a Terence Crawford. Están desmitificando a Terence Crawford. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Madrimov salió con todo, quiere volverse una superestrella, quiere derrotar. El árabe está preocupado, ya se le entró la emoción. Híjole, qué tirazo. Madrimov presionando a Terence Crawford, quien va al contraataque. No, le salió muy bravo el Madrimov. Está demasiado bravo. Han conectado casi buen número de golpes, mira, por uno nada más. Aunque Madrimov ha soltado menos golpes y ha conectado más. Y Terence Crawford soltó como el doble y conectó los mismos que el Madrimov. Va a perder más el Crawford, ¿no? Sí pierde el Crawford. Qué tirazo. Me recuerda mucho a Canelo Golovkin, está muy, muy similar. Una pelea donde ambos boxeadores están muy similares en características. Gracias, hermano. Round 7 de 12. Terence Crawford cada vez perdiendo más terreno sobre Madrimov. Pero tampoco se deja, o sea, todo puede pasar, amigos y amigas. Terence Crawford es un boxeador fuera de serie, pero se la está viendo muy difícil por ahora. Madrimov es el que ha propuesto durante toda la pelea. Sí, hijos. Esto se va a ir a la distancia. No lo dudes, Azteca, que pierda Crawford. Hijo. Wow, qué buenos golpes está conectando Madrimov. Terence Crawford dice que no le duele, pero yo no le creo. No está todo hinchado de la cara. Sí, ¿no? Solo a Inshin le creo. Sí, está todo hinchado, vamos a decirle dando unas madrazotes. Madrimov se ve bien. Golpeadillo, pero Sí, no tan... normal. De hecho, se ve más golpeado Slater que Madrimov. Slater es el Botox. Sí, no, esto era temporal. El Botox se parece de plástico. Como una figura de acción. ¡Ah! Bueno, ¡ay, bien, Crawford! Sacó un buen derechazo ahí al final. Bien, cimbró a Madrimov. Pinche Crawford. No lo den por muerto, no lo demos por muerto, amigos. Híjole, ¿qué está pasando? Round 8, nos vamos a round 8. Ya me quiero ir a dormir. Es que ya llevamos como 6 horas. Pero pues. Ahí está Jaron Woods Ennis, campeón de la IBF. Campeón de la IBF. Trae más barba que lentes. Está muy barbón. A mí casi no me crece, pero si pudiera me la dejaría como Jaron Woods Ennis. Está muy perrón. Y dice Woods en su cadena. Terence Crawford le dicen, más bien Terence, puras mentiras. De que no te preocupes, Terence, estás haciendo excelente. Tiene 3 personas que le dicen, eres excelente, Terence Crawford. Vamos, Terence, sí, claro. ¿Listo, Terence? Y Madrimov. No, Madrimov muy bien, sí, ¿no? Madrimov muy bien. Grata sorpresa de ver a Madrimov. Sí, una tremenda sorpresa ver a este boxeador Madrimov. Round 8.
Pues ya gánale, Madrimov. Ya, es que está buena, sí puede ganar. Terence Crawford, ay, híjole, Pelea tensa. pelea muy tensa. Madrimov se mueve muy perrón, pero Terence Crawford creo que es como un león, tiene mucho valor. Y tiene la velocidad para esquivar sus ataques. Es más rápido el Crawford. Crawford, sí, creo que tienes razón, hermano. Es que no se han dado, No, son puras fintas. Son puras fintas. Puras fintas. Un minuto de pura finta, es Sí, que pura finta. cabrón. Una patada, madre mía. Chica su madre, vuélvete loco. Híjole, va buena. No se han tocado, amigos y amigas, 1 minuto y medio. Es que está bien difícil, pura velocidad, pura técnica. ¿Qué peleas tan difíciles? Me recuerdan a las peleas de Canelo. Es que Canelo es el único que tiene esa defensa tan buena como tipo Crawford. A lo mejor por eso se quiere enfrentar Crawford contra Canelo. Sabe que sería algo así. Casi le vuelve el protector al Crawford. Híjole. Mejor cierra la boca, Crawford. Híjole. Pinche Crawford tiene. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué opinas? Está difícil. Tiene sus hechuras todavía Crawford. Madrimov sigue presionando, lo mismo, la misma canción de toda la pelea. Madrimov proponiendo, Crawford en el contragolpe, buscando el golpe de poder, la combinación certera, pero ya no ha usado el jab tanto como en los primeros rounds del Crawford. Sí. Ya está como más a merced de Madrimov. Qué buen tranque se lo metió el Madrimov. Sí. Y se van a la distancia, Madrimov puede ganar, Sí, estoy de acuerdo, hermano. Ay, está cañón este cuate de Uzbekistán. Bienvenidos. No me dormí, aquí estoy. Bienvenido, Jorge. Qué bueno que regresaste. Qué bueno que no te dormiste. Fíjate, nosotros quisiéramos hubiera ido a dormir. Es que la espalda ya está toda destrozada. Las hernias, son las hernias. Si no fuera por las hernias, ahí estaríamos. Es este bus. ¿Era Lomachenko? Lomachenko. Gracias, hermano. Vasily Lomachenko, que ya no quiere pelear Lomachenko, ¿verdad? No, hasta el 2025. No, pues ya, es que pues ya también lo dieron todo. Una nueva generación es lo que necesitamos, nuevos boxeadores. También que no sigan peleando más allá de sus límites, porque después de eso ya, ¿para qué? Es lastimarse sin razón. Estamos viendo una gran pelea. Terence Crawford contra Madrimov. Nosotros contra nuestras hernias también en otra esquina. Una pelea menos importante. Híjole. Terence Crawford con un cuerpo bastante musculado, se parece a Apollo Creed. Si podemos, amigo. Round 9 de 12. Yo quiero que alguien se vuelva loco y ya, que tira al otro. Es que está bien difícil. ¿Por qué son tan buenos, caray? Híjole. Y hasta cierto punto para muchos, yo sé que es una pelea técnica, pero puede resultar hasta aburrida, ¿no? Es una pelea aburrida, esperábamos más. Sí, totalmente. Yo sé que es técnica y sí. No, fue un resbalón ahí. Sí. Muy técnica, demasiado técnica, tan técnica que cae en lo aburrido. Sí, hombre, sí, es verdad, hermano. En ese aspecto, creo que Pitbull Cruz arriesgó mucho más. Estuvo mucho mejor, sí. La mejor pelea de todas fue la de Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela. Lo que sea de cada quien, fue la mejor pelea de la cartelera. Se robaron la noche. Sí. Porque esta de Terence Crawford contra Madrimov está aburrida, Sí, está gacha. Ahí le damos la razón a nuestro amigo Camarón Tiburón, que también de repente nos decía de Crawford que ya no está tan chido Crawford. Pinche Madrimov. Me gustaría ver ganar a Madrimov, ¿no? Lo ha buscado más. Lo ha buscado más, sí.
¿Qué pasó aquí? 9-12. Bienvenidos amigos y amigas. Yo creo que el Turqui, su majestad, va a decir, no lo valieron. No, sí, hasta el Turqui está con los brazos cruzados, está como de... Esto pagué tanto. Sí, mira, está con los brazos cruzados. Por eso, ahora súbete a cantar Eminem para que se me quite lo que aburrido de ahorita. El Turqui está... ¡Ay, qué guamazote! Ya esperando el batacazo. A ver, Madrimov. No sé, Crawford un poquito decepcionante. Sí, brother. ¿Cómo van? Nosotros, pues ya vienen doloridos, pero Crawford, Madrimov va ganando a Terence Crawford, perdió Pitbull Cruz contra Roy Valenzuela, empató Andy Ruiz contra Jarrell Miller y ganó David Morrell al otro boxeador, perro. Radivoje Garazi. Gracias, es que esos nombres están bien difíciles, nos la ponen difíciles. En casaco. Gracias, hermano. Mira, sacudió al Madrimov. Sí. Ándale, se preocupó Madrimov, le quiere mover los hombros, saca una salsa, pero Crawford, qué peligroso. Ya tiene el ojo morado el Madrimov, o sea, se están dando bien duro. Pelea un poquito aburrida, muy cerebral. Muy técnica, cerebral. demasiado, sí. Ya se me está saliendo el cerebro ya el Turqui dice, Turquis. lo máximos. Ahí está, Sí. con Eminem. Con Eminem. Ya también se agarra la espalda el Turquis. ¡Ay! La hernia. No, se sacó el celular nomás para ver sus redes. ¿Cuántos likes tiene el video de Madrimov? ¡Ay! Casi se llevaban ahí a Terence Crawford bien Madrimov con un derechazo bien acomodado. Uf. ¿Cómo pelean? Uy, bien. Wow. Estamos viendo una gran pelea, amigos y amigas. Round 10-12. Le siguen gritando a Madrimov ahí. Para la esquina de Madrimov va perdiendo. A ganar Madrimov. Con Terence Crawford, pues ya hay más relax. Madrimov sí es todo por el todo. Terence Crawford es todo por el más o menos. Híjole. Round 10-12. Terence Crawford manteniendo raya a Madrimov. Esta vez que está buena. Bien. Pinche Madrimov, está bien difícil. 10-12. Aquí tienen 20 rounds y van a seguir así. Esto se va a la distancia, amigo. A menos de que pase así algo raro, algo extraordinario. Fíjate, las tarjetas se las están dando a Madrimov. No, que fuera ganando Madrimov, imagínate. Se lo ganó, ¿eh? Yo creo que sí va a ganar. Puede ganar porque es el campeón Madrimov. Y ya ves que el campeón lo tienen que noquear. Hinche Crawford, qué vergüenza. Sí, se vio mal. Sí, ¿para qué invita a Eminem? No hubiera invitado a Peso Pluma, mejor. Es que invitan a los raperos a ir a cagar, ¿no? Sí. No. Eso y pintarse los pelos de azul les trae mala suerte. Sí. Crawford, no fue suficiente lo que trae Crawford. No trae lo que se requiere para vencer a Madrimov, creo. Un minuto del round 10-12. No.
Tú tampoco le crees. No, que no le duele, está todo hinchado. Está bien hinchado. ¿Cómo le va a doler? Si son justos, se la tienen que dar a Madrimov. Sí, brother. Qué trancazos le han dado a Crawford, como nunca. Como nunca. Y aquí el único feliz es Mario López. Está sonriendo. No, es que es el Botox. Así está, no puede cambiar de expresión. No es que sonríe, es el Botox. Sí, está demasiado feliz. Ese es el Botox. Está más feliz que yo y sí, soy feliz. Oh, amigos, ya casi se... Todavía que tenemos Crawford, esto se va a la distancia. Round 10 de 12. Pero se están dando con todo, como perros de pelea. No, tampoco estuvo fácil para Madrimov, pues está muy cañón, pero creo que se la va a llevar Madrimov Sí, también. la ha buscado más, se ve que quiere más ganar. El Crawford me decepcionó. Sí. Ha sido un boxeo decepcionante de Crawford. Y Madrimov si gana, bien merecido. Y si no se la dan, es un robo, Se la tienen que dar a Madrimov. Sí, totalmente de acuerdo. Ay, Mario López, ahí está. Como nuevo. No se ve que tenga 99 años. No se ve como de 88 realmente. ¿Es el Botox? Es el Botox. Tomando su agua de naranja. Y dice, suscríbanse a Richie Urana, dice, no dice. Porque lo va a decir Mario López. Oye, yo no dije. Sí, lo dijo. Ojalá que sí, que le saca la lengua a Terence Crawford. En una de esas se la va a morder y ¿Verdad? se la van a... Peligrosísimo. Sí, es peligrosísimo Se hacer la eso. van a cortar. Round 11, gracias a Dios. A punto de terminar. Una pelea decepcionante. Sí. De Crawford yo esperaba más. Madrimov muy bien. Sí, Madrimov muy bien. Pero de Crawford sí esperaba más técnica, más galleta. No. Madrimov bien. Se va a ir a la distancia. Y ojalá y se la den a Madrimov. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. Ya casi termina esta pelea, una gran cartelera. Terminando un poco guango. Gacha. Sí, la pelea principal salió gacha, La pelea principal, Terence Crawford contra Madrimov, tuvo gacha. El Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela se robaron el show. Sí. Estamos a un minuto con 30 segundos de finalizar. Crawford contra Madrimov. Round 11 de 12, bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Qué hora es todavía? 11:34. Sí que se ha extendido esta sesión, esta cartelera. Pero ya casi termina la cartelera. La pelea estelar, Terence Crawford contra Madrimov, Israel Madrimov. Crawford decepcionando un poco. Mi hermano ya está knockout. Perdimos. Ganaron todo. Ganó Madrimov, ganó el Rayo Valenzuela, ganó el Padre Tiempo. Nos arrollaron. Creo que ya tampoco Martín Vélez está. Jorge Espinosa tal vez esté por ahí. Ganaron todos los que debían ganar. Ganaron los mejores. Ganaron los mejores. No podemos decir que perdimos porque pues estamos aquí todavía. Terence Crawford. Ahí están contra las cuerdas. Crawford contra Madrimov. Lo separa el referee 39 segundos. Madrimov soltando su derechazo contra Terence Crawford. Y Crawford sabe recibir a Madrimov. Muy valiente Madrimov. Fue fuerte. Híjole. 15 segundos. Ya casi. Híjole. Se le deja ir Terence Crawford. ¿Por qué no lo hizo antes? Todos aplauden menos el Turquís. Sí, el Turquís está bien enojado por su inversión. $100 millones a la basura. Mejor se hubiera comprado un DVD o algo así. Híjole. Te toca chulo.
¿Te echas el último round? Chris Tucker. No es Chris Tucker. Sterling Key Brown. Terence Crawford contra Israel Madrimov, pues a mí no me gustó esta pelea. En lo personal, Terence Crawford se cuidó mucho. Israel Madrimov desde el primer round fue insistiendo. Terence Crawford quedó mucho a deber. Dio un par de buenas combinaciones. El round 4 me gustó mucho. Ya desde el quinto, 6, 7 ya fue bajando. Israel Madrimov nunca bajó el ritmo y eso hay que reconocerlo. Como un resumen, ahorita Terence Crawford, a mi parecer, va perdiendo. Si le dan aquí la victoria a Terence Crawford, yo creo que sería una injusticia tremenda. Israel Madrimov me cae que ha peleado mejor. Jorge Espinosa, aquí faltan 22 minutos para las 2 de la madrugada. Sí, ya sé. Nos lanzamos todo el maratón, pero valió la pena. Pitbull Cruz perdió, Rayo Valenzuela le ganó muy bien, hizo una muy buena pelea. Y ya estamos en el último round, Crawford contra Madrimov, pelea que se fue a la distancia. Si somos justos, si los jueces son justos, que hasta ahorita más o menos lo han sido, porque les digo, ese empate de Andy Ruiz contra Jarrell Miller fue injusto en mi parecer. El Rayo Valenzuela ganó muy bien. Y ahorita yo siento que le deberían de dar la pelea a Israel Madrimov. Lo ha hecho mejor que Crawford. A Crawford le han entrado más golpes, está hinchado. Yo nunca había visto hinchado a Terence Crawford, no lo han tirado, es verdad. Hubo un resbalón, pero Madrimov muy bien, muy valiente, muy resistente. Lo que sea de cada quien, las tarjetas tienen a Crawford adelante, 105 con 104. Yo no veo como esas tarjetas, yo no estoy de acuerdo. Round 12 de 12, minuto 1:54, la pelea se sigue dando en el medio del ring. Madrimov sigue proponiendo, Terence Crawford ya no usa el jab, ya solamente está retrocediendo y encarcelándose en la guardia, cerrándose muy bien Crawford, buscando algún contragolpe, algún golpe de poder en el último minuto, que siento yo que no va a llegar. Crawford ahorita está yéndose hacia el frente y está exponiendo mucho, a ver si no le dan un golpe de esos, una bala perdida. Dice Jorge Espinosa, ¿tú crees que también le afectó el peso? Pues mira, Madrimov llegó más musculoso y generalmente cuando llegas más pesado, más musculoso, son más lentos, pero Madrimov está rapidísimo, llegó musculoso y es muy rápido. No sé qué tipo de entrenamiento haya hecho, pero llegó en mejor condición física que Terence Crawford, lo que sea de cada quien, ya nada más le queda un minuto. Crawford se echa hacia el frente con todo, pero ¿ya para qué, Crawford? ¿Ya para qué? Eso debió de haber sido desde el primer round. Crawford está tirando golpes, pero a lo loco. Se sabe que se le está yendo la pelea, se sabe que la puede perder por decisión y está tratando de hacer la mayor cantidad de puntos posible. Pero Madrimov muy bien con la guardia cerrada. Repito, si le dan esta pelea a Terence Crawford, sería injusto, Sería injusto. Estamos por terminar este round, estamos a 30 segundos. Madrimov igual que siempre, igual que toda la pelea, proponiendo, echando a Crawford hacia atrás, Crawford esperando el contragolpe, el golpe de poder que nunca llegó. Y pues una pelea decepcionante para mí. Crawford contra Madrimov no estuvo chida con respecto a lo que me concierne, estuvo mejor la de Rayo Valenzuela contra Pitbull Cruz y la de Andy Ruiz contra Miller me gustó más. Ahorita esta pelea quedó mucho a deber. Floja hasta el final. Fue un tirazo el de Andy Ruiz contra Miller, la verdad que sí, empezó bien Andy Ruiz, hombre, pero se nos desinfló, y eso que le echó todas las ganas, pues no pasa nada, es el padre tiempo a lo mejor. Aquí también vemos un Terence Crawford, el padre tiempo otra vez está arrasando. Pitbull Cruz, que no podemos echarle la culpa al padre tiempo, pero pues también sabemos que Pitbull Cruz es un estilo que, pues bueno, muy bien estudiado, mi hermano descifrando esa parte. Bastante estudiado el Pitbull Cruz, ya no fue para nada una sorpresa cómo lo recibió el Rayo Valenzuela, con mucha velocidad, mucha inteligencia, y bueno, aquí vemos que Madrimov pues ya lo están sosteniendo, pues lo están alzando como ganador, que yo creo que es correcto, porque sí, para nosotros también ganó Madrimov. Joel Díaz es el entrenador de Madrimov, hizo un espléndido trabajo con Madrimov. Híjole. Terence Crawford se siente ganador. No, la neta no, Crawford, peleaste peleó muy mal Crawford. Madrimov excelente. Sí, y bueno, Canelo contra Berlanga, 14 de septiembre, creo que es la próxima gran pelea. También tenemos por ahí a Anthony Joshua contra Dubois, creo.
Y bueno, también otra, Smith contra Fernández, el 28 de septiembre. Muy buen boxeo, pero creo que la mejor cartelera ha sido esta. No ha sido un año tan bueno tampoco en boxeo, ¿eh? Creo que el año pasado estuvo un poquito más cargado. De peleas grandes este año, tal vez la de Usyk contra Tyson Fury, la cual fue una super pelea. También estuvo buena la de Munguía contra Canelo, pero eso a nivel personal y pues me dio tristeza que perdiera Munguía. Todavía queda Beterbiev contra Bivol para diciembre. Beterbiev contra Bivol, por ahí mi hermano me decía que Bivol en sus cálculos parece que tener un poco más de ventaja sobre Beterbiev, considerando la lesión. Al principio de la transmisión mencionaba eso mi carnalito, que considerando la lesión de Beterbiev, de su rodilla, pues es un poco difícil que pueda atender una le pelea. acaban de operar la rodilla y lo hacen pelear en diciembre. Sí, Yo creo que Bivol gana, Bivol le va a ganar a Beterbiev. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, aquí vamos a ver el resultado final que van a dar sobre Terence Crawford contra Madrimov. Muy buenas noches. Qué decepciones, ya sé, Azteca. Lo único chido fue estar con usted y con mi carnalito y con ustedes, por supuesto, también que nos acompañaron. Que Nos la son pasamos nuestros a toda amigos. madre lo que sea cada quien. Sí, nuestros amigos. La verdad, gracias. Hicieron que esta noche fuera muy valiosa, muy divertida. Vimos grandes peleas. Nos reímos mucho. Nos reímos un montón. Toda la noche nos pasamos riendo. También nos pusimos tristes. Así es el boxeo, es real. Cuando ves peleas reales, da gusto, ¿no? Ganes o pierdes, da gusto. Lo gacho es cuando se dejan, ¿no? O cuando le roban. O cuando les roban, eso es bien triste, sí. A ver quién ganó aquí. ¿Quién ganó aquí? Que no se la vayan a dar a Crawford, porque no se la merece. No se la merece Terence Crawford. Vamos a ver que gane Madrimov. Madrimov ganó. Vamos a ver quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Crawford o Madrimov? Lo van a saber primero aquí. ¿Quién ganó? A ver, suena. Ay, no. No mames. Unánime. No, Se la dieron a Crawford, decisión unánime. Un robo. Un robo. Mira, Un robo. Stevenson, Un robo. Sí, Es un robo. Un robo. Le robaron a Madrimov. Decisión unánime. Crawford, ¿en serio? Le robaron el título a Madrid. ¿En serio? Are you kidding me? Es un robo, sí, mi brother. Es un robo. Un robo. O sea, le dieron la pelea a Terence Crawford. Crawford era mi favorito, pero no se merecía ganar. ¡Qué mal pedo! ¿Impresiones? Amigos y amigas, acabamos de ver algo terrible. Le acaban de dar el título a Terence Crawford. Soltó más golpes, tal vez, pero conectaron los mismos. De hecho, conectó más. Sí, conectó más Madrimov. Y mejores y más bonitos. Para nosotros no tuvo lo suficiente Terence Crawford, a pesar de ser nuestro favorito. Una noche muy interesante, pero creo que deberíamos hacer un video platicando al respecto de esto, algunas impresiones. Sí, vamos a hacer definitivamente mañana. Esto no se va a quedar así. Es injusto, ¿eh? Lo que nosotros vimos, lo escucharon amigos y amigas. Ganó bien el Rayo Valenzuela y ganó mal Terence Crawford. Amigo, ¿algo que quieras decirles para nuestro... Pues nada más que agradecerles, fue una gran cartelera, sí, muy sorpresiva, lo del Rayo Valenzuela, lo de Terence Crawford, lo de Andy Ruiz y Jarrell Miller. Definitivamente vamos a hacer un video el día de mañana, con la ayuda de Dios, vamos a analizar todo esto. Terence Crawford no se merecía ganar, el Rayo Valenzuela muy bien, Andy Ruiz tampoco se merecía ganar. No se merecía. Y David Morrell, hay que ver qué pasó ahí con David Morrell, por qué le costó tanto trabajo, estaba muy bueno, muy difícil el casaco, habrá que ver, porque no la vimos, ¿eh? Aquí algo pasó en DAZN que no pasaron la pelea de David Morrell, ¿eh? Se me hace que fue cuando, es que apenas, bueno, la sintonizamos un poquito diferida. Ok, fue diferida. Sí. No, pero de todos modos... Sí, algo raro, ¿no? Fue rara, o sea, como les digo, estuvo buena porque hubo buenos tiros, pero los resultados finales, no lo sé, muy polémicos. Yo creo que sería cuestión de volverlas a ver todas las peleas otra vez. Sí. Mañana en la mañana analizarlos, las repeticiones, porque estuvo raro. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. Ahora sí que básicamente, pues vimos que todo lo que nosotros pronosticamos a lo largo de las semanas, no se realizó. Así es, el boxeo está bien y también nos hace reflexionar, volver a lo básico, tal vez la humildad también,
no dejarla de lado, porque si bien a lo mejor Pitbull Cruz era muy valiente, tal vez, no sé, dejar de lado, irse solamente encasillarse en una sola estrategia de pura valentía y poder, no fue suficiente, tal vez faltó tener más inteligencia, más visión, ajá, no lo sé, hay mucho que se puede mejorar. Yo feliz porque vi peleas maravillosas con mi mejor amigo y porque compartimos con ustedes, con mi mamá por allá anda también apoyándonos. Y pues creo que despedirnos, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias, estuvo divertidísimo, amigos. Gracias por acompañarnos, amigos. Gracias, Jorge Espinosa, Azteca, Camarón Tiburón, todos los que nos acompañaron aquí, Martín Vélez, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Qué buena cartelera, estuvo buena. Ay, güey. Órale.